déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Así es, sí, chicos, sí, a todo mundo, sí, ya llegó su tapón, su reina universal eterna, chicos. Aquí estamos derrapando. ¿Qué día el que hemos vivido? Bueno, hasta hace 2 horas no regresaba la internet a la mansión de Cookies. Muy mansión, pero la internet fallaba a nivel regional para el palacete en el que vivo y todos los súbditos que me rodean. Pero pues resultó que sí volvió. Ni modo, ya estaba yo pensando en pedirle a alguna amiga de esas que vuelan en escoba que se fuera hasta el satélite y que le diera una zarandeada a ver si algo pasaba. ¿Qué es eso? Teníamos el compromiso para hoy y pues resulta que pues no había para hoy. Pero bueno, aquí estamos, chicos. Y el sábado con el Miss Universe Guatemala también, así que vamos a tener muchas cosas. Oigan, el domingo me salió un viaje imprevisto y resulta que pues el sábado haremos en vivos en la tarde, yo creo, porque el domingo desde muy temprano hasta el martes Cookies andarán, quién sabe dónde. Entonces no va a tener tiempo de sentarse a hacer en vivos, pero el miércoles retomamos. Así es de que si no es el domingo, será el sábado antes del Miss Universe Guatemala para que platiquemos de algunos tópicos que ha habido durante la semana. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! El hombre y la mujer proponemos y el mundo decide. Qué cosas van a pasar. Y pues bueno, ya listos, ¿cuáles son sus favoritas, chicos? Sé que la antesala o una digamos, es como una previa al certamen, pues ya están ahorita algunas cosas ahí en el canal. Miren, para que vean, ya tenemos todo listo para estar compartiendo la final en el canal oficial, canal 11 de allá de Honduras. Miren, ahí pueden ver ustedes. Ahí está, ahí, ahí está, solo por el 11 la corona vuelve a casa. Comentan allá, miren, ahí está Miss Universe Honduras. Entonces, bueno, pues a través de esta señal, que esperemos no tener problemas ahí de bloqueos ni de nada. Con los nacionales no ha habido problema, con los internacionales sí. Entonces, bueno, pues nos arriesgaremos y pondremos esta imagen, chicos. Pero también ya nos dimos cuenta ahorita que también hay otras transmisiones, está por ahí, bueno, grabados los videos guardaditos ahí, que son los de la presentación de las chicas hace 3 semanas, y también por ahí me encontré, ahí la bienvenida que le dieron a nuestra Miss Universe. Así es de que, bueno, pues también todo eso lo tenemos por ahí en caso de estar platicando, pero yo creo que entre la plática que tenemos y los mensajitos que ustedes me mandan, apenas estaremos a tiempo para poder disfrutar de la final. ¿Quién será la chica que represente a Honduras en Tailandia en el próximo mes de noviembre? Así es de que, bueno, Francis Lisboa, ¿qué tal, Francis? Cuquita, ¿vas a transmitir el Miss Universe Thailand? Pues lo intentaremos, sí. ¿Cuándo es, chicos? Sé que ya Nahuatl ya anda alborotando. Bueno, a ver, Nahuatl, ¿cuándo no anda alborotando? Todo el año sabemos de Nahuatl. Con el Miss Grand teníamos, con eso ya había Nahuatl todo el año. Y ahora Miss Universe Thailand también. Y todo el argüende que va a hacer, van a ver todo lo que va a preparar previo a su final internacional, a su final nacional tailandesa del Gran y a la de el Universe. Chicos, y con una plataforma, con un evento al año, tener argüende para los 365 días, imagínense ahora con 4 eventos a su cargo, y eso que no agarre a todos los nacionales de su grant. Ay, no, 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 no. ¿En qué irá a acabar esto? ¿Quién sabe? Hay gente que con un circo de 3 pistas no le basta. Necesita un circo de 100 pistas. ¡Qué barbaridad! Ni el Circo du Soleil se ha atrevido a tanto. Pero bueno, por eso coincidimos tantos personajes tan extraños en este mundo, porque pues tenemos que aprender a admirarnos, respetar y tolerar todo lo que hagan los demás. Josué Cordero, se ve muy turbia en esa intro. ¿Cómo que muy turbia? Coméntenme qué significa esa turbulencia que ven. Ya empezó. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí.
Vámonos inmediatamente. Gracias. Gracias, Ramos. Fíjate, decían que, no, se me hace que sí es la previa. Miren, van a ver, se me hace que sí. Se terminó, Gary. Hoy es Esto es el la día donde previa, vamos a ese no es el conocer escenario, a nuestra chicos. próxima reina, pero además Aquí estoy viendo a dos chicos muy jovencitos y muy guapetones, sobre todo ella, que están como en un pasaje, en un pasillo. Ahí está, antesala Miss Universo Honduras 2025. Y por ahí estarán pasando personalidades de Honduras, seguramente gente de la política, no sé qué tanta gente haya del canal, obviamente conductores estelares, pasará nuestra Miss Universo, pasará la Reina Saliente. Yo creo que las chicas ya están en maquillaje, peinado, crepé y spray desde hace horas ahí. Entonces, miren, sí, ven, va a ser cena show. Ay, miren, vendieron todo como cena show. Y ahí hay dos chicos pipirinais de Honduras, ya están ahí muy puestos para disfrutar del evento. Eso era desde los años 60. A mí me consta desde los 70, que las coronaciones en Tamaulipas eran con una cena show, así se llamaba. Va a haber cena show, cantantes durante el evento, no se transmitía generalmente, y había una cena y todas las familias iban, los papás de Cookies, de la rancia sociedad de abolengo de Ciudad Victoria, iban, no sabía la belleza universal que se les estaba acercando a sus vidas, y así era. Y ahora veo, me encuentro en Honduras en pleno 2025 que está esto. Vamos a ver. Entretenimiento, mejor información. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Estaba atrasada la señal, ya la actualicé como se pudieron dar cuenta. Y bueno, seguimos conviviendo, pero aquí lo estamos viendo para no perder detalle. No queremos que nos vayan a madrugar, chicos. Ay, entonces, pues sorpresas. Lo voy a quitar y lo voy a estar observando como quiera de aquí de abajito. Aquí lo tengo. Lo estoy revisando con ustedes. Me dice, nos comparte Yeshua Ramos. Dice, el sábado será la final del Miss Universo Guatemala. Así es. Ya me dijeron que igualmente es a la misma hora que hoy. A las 6 empezará la transmisión. Ha de ser la previa también. Y luego el certamen será de 7 a 9. Todavía no le digo a mi familia que no los voy a ver el sábado para estar con ustedes, mi otra familia. Así es, porque el domingo, ya les digo, me salió viaje de negocios, viaje importante. Entonces, pues hay que trabajar, así sea domingo y el día que sea. Gabriel Fielder Alvarado dice, ya hay fecha confirmada para la final de Miss Universe República Dominicana, es el próximo domingo 10 de agosto. Pues vamos agendando, calendarizando todo para estar en todos los asuntos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo? Antesala, ¿ven? Es lo que les digo, son pasillos. Ahí está la gente ya llegando a la cena show. Miren, son mesas de 1, 2, 3, 4, de 8 personas. Por lo general son 10. Acomodan 2 sillas más. Por lo general en bodas y eventos de gala y masivos, las mesas son de 10. La parte VIP por lo general ya son de 5, 6. 6. Y pues miren, ahí están. Es lo que les comento, el certamen como tal no ha empezado, la chica desconozco quién es, pero es una personalidad evidentemente hondureña. Bueno, entonces les sigo leyendo y seguimos platicando. El Miss Universo Guatemala dura como 5 horas. Bueno, entonces de 7 viendo la señal. Miren, pensé que nada más a Cuquita le pasaba, pero no. A ver, no, pues era mi señal, no es la de ellos. Pues regresó hace como 2 horas. Esperemos que no haya sorpresas desagradables y al rato Cuquita se les vuelva a ir, porque pues resulta que en las pruebas ya no volvió a quedar la internet. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué cosas! Regularmente no falla el servicio, es el mejor de la localidad. Y bueno, pues no hay nada perfecto. Chicos, por acá nos dice Benjamín Patlán, semana de maratón en Cookie Channel espectacular. Ay, espero que domingo, lunes y martes no haya eventos así tan maravillosos, porque Cookies va a estar fuera del aire domingo, lunes y martes. El miércoles llega con furia a seguir con ustedes aquí conectadísima. Pero 3 días estaré suspendida, engarrotada, ausente. Ausente aquí, pero muy vivaracha a lo que voy. John Alejandro Medina Baunza, Cuquita, te quedaste congelada. Oigan, es que se fue el internet desde anoche hasta hoy, hace 2 horas. Estuvimos sin internet, Marco Antonio y una servidora. Es muy feo internet. Una vez que lo conoces, ya no lo puedes dejar de lado.
ya no puedes prescindir. Y bueno, miren, acá sigue el asunto. Esperemos, hagamos así, miren, se llaman chonguitos, changuitos, como quieran, para que la señal siga con nosotros y Cuquita con ustedes. Entonces, bueno, hola Cuquita, dice Patricia Reyes, hola Pati, qué gusto saludarte. Por acá me están, a ver, ya hay mensajitos que ya habíamos platicado. Quiero ver a Victoria, así es, la tocaya de mi ciudad. Ya saben, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Y ahora tiene mi ciudad tocaya, Miss Universo. Y Miss Universo Eterna, así es que miren, nada más que maravilla. Todo aquí en Ciudad Victoria. Y bueno, Victoria Yair, pues ya ven que llegó y la recibieron muy bien, pero no quiero distraerme en otra cosa, no vaya a ser que por estar viendo el otro video, luego ya no sé, ya no nos enteremos y empiece claramente la antesala es de 1 hora. Dicen que el evento como tal en el interior del recinto estará iniciando en punto de las 8 horas del centro de Honduras, de México y demás. Bueno, hora del centro de Honduras no, porque en todo Honduras es la misma hora, pero como en México tenemos 2 usos horarios, por eso se aclara, hora del centro de México, que es la que tiene Cookies, Ciudad de México y muchas ciudades de México, y por ahí otras ciudades no, se manejan con creo que le llaman horario del este o no sé de qué, del que, miren, ahí está, quiero ver a Victoria, nos dice Ramos desde Ecuador, pues ahí están, ahí siguen, ven, llegaron las comadres, las de la tanda, las del Tupperware, todo el mundo está llegando ahí para el evento y le están recibiendo como se merecen. Por acá nos dice Patricia Reyes, ¿cuándo va a ser la final de Miss Universe México? Muy interesante, va a ser, ay, tengo duda, porque Coronas de la Belleza llega el día 10, ya en coordinación con Miss Universe México, se nos pidió que llegáramos el 10 gracias a Jorge Figueroa que nos invitó, estaremos llevando mucha información para ustedes. Entonces, a como tengo entendido, creo que la final es el día 16. Sí, la final es el día 16 de septiembre. Ay, miren, el día 16, ya el 15 celebramos nuestra independencia, y el 16, que por lo general es día feriado, tenemos la final. Y luego, 17 y 18 nos quedaremos nosotros allá para ver qué más hay, que hay, vacacionar un poco, medio andar, no me gusta andar acelerada, y entonces pues creo que es el 16. Entonces por ahí estaremos llevando muchísimas cosas. Cooking Show, cookies, el show de cookies, ¿o a qué te refieres, Olivares? Ya llegué, Cuquita, dice Eduardo Lepe Davis. Eduardo, bienvenido, Lalito. Aileen García Sayas dice saludos, Cuquita, Miss Universo Puerto Rico. Será el 14 de agosto. Es que ya todas las semanas casi vamos a tener al menos una final nacional, chicos. Victoria por acá. Ahora los tiene muy contentos, porque había gente que ¿dónde está? La ignoran. Ahora mira nada más cómo la opacan las continentales. ¿Para qué le escogieron? ¿Qué gatada? ¿Qué grosería es esa? Mira, y les encanta el árbol. Y ahora que eso es una Miss Universo haciendo diplomacia. ¡Qué orgullo sentimos! Ay, chicos, los leo y digo, gobiernense, respétense. Yo sé que no todos ustedes. No, 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 no. Es una cosa, ya siento hasta celestial leer todo el argüente. Por eso vi algo y dije, ¿qué está opinando la gente? Como se veía divina, saludando a la presidenta de Honduras. A ver qué pone el argüenderismo. Ya estoy leyendo. Chicos, ni Walt Disney en sus mejores tiempos, bueno, ni el Chavo del Ocho, que sigue siendo un clásico, me ha divertido tanto como todo esto. Qué barbaridad. Pues, ¿qué hora es allá? ¿En dónde estás, Cookies? Porque aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, son las 6:13. Pues aquí son igual, 6:15. Ya hace 2 minutos que me mandaste este mensaje. Acá también, pero no sé en qué, por ejemplo, creo que en Playa del Carmen están con otro horario. Y creo que hasta en Baja California, no sé por allá. Hay ciudades donde, en Matamoros, Tamaulipas, que es mi mismo estado, van 1 hora distinta. Creo que ahorita estamos empatados, no sé. Es un argüende, como aquí no cambia la cosa, y Cookies menos, pues no sé. No sé, trato de estar ubicada en el centro del universo. Yo, el ególatra número 1 dice, ¿qué crees que le falte a Honduras porque no clasifica en 70 años? Siento que le falta mucha preparación a las reinas, mucha cultura de los certámenes. También siento que les falta muy buen presupuesto para que las chicas vayan bien vestidas, bien preparadas, que las manden a prepararse a otros lugares, que tengan más cultura. Parte de esta cultura de los certámenes me indica a mí que a las chicas les avisas, yo haría una reunión de chicas y si veo que mi convocatoria anual no me da la calidad
la fuerza de chicas realmente competitivas, pues entonces yo hago como mi academia de la belleza, no pagándoles todo, pero sí convocándolas para darles orientación que me permita decirles, voy a designar dentro de las 4 o 5 mejorcitas para el año que entra. Chicas, necesito que hablen inglés, necesito que vengan tonificadas, necesito esto, las que quieran entrar, éntrenle. Y si no, hago como otros países, me traigo chicas del mundo, de Honduras, que anden por allá, me las traigo a las que estén listas y así le haría. Porque si quiero convocatoria con chicas locales que no tengan preparación, que no tengan recurso económico, que no me ayuden a dar el peso de banda necesario, empezarlo a crear, pues no van a salir de ese hoyo. Acá en México lo hemos pasado y ha sido así, miren. Así ha estado porque no hay una cultura específicamente importante y bien diseñada, estratégicamente planeada para los certámenes. Y eso pasa en los países que no hay peso de banda, es porque no hay presupuesto. Y al no haber presupuesto, a veces no hay ni cultura de cómo hacer un buen casting para seleccionar una chica que valga la pena. Y si a un país de pronto solamente a sus fanáticos, pero no a quien decide, no les interesa el certamen de belleza, chicos, estamos en problemas. ¿Cómo ves a la Miss Cuba? A ver, chicos, es un tema interesante, lo vamos a profundizar el sábado, pero yo considero que, miren, así, la vida es así. La chica quiere estar ahí, la que ganó. Es una chica bella. Siento que hay muchos puntos que preparar. Ojalá que Prince Julio César la prepare como se debe, capacidad tiene, y la chica también tiene muchas ganas. Hay buen tiempo, la chica trae cultura, trae muy buen nivel socioeconómico, trae recurso económico. Ya pensar, compró la corona, no la compró, sí la compró. Si sí, pues sí. Si no, pues no. Pero el hecho es que la chica está ahí y ella es. Ella es la que se seleccionó o la que por la razón que sea está ahí. Muy bien. Entonces, ya que está ahí, yo considero que ya que obtuviste, de la forma que sea, el derecho a representar a Cuba en Miss Universo y lo quieres hacer muy bien, pues hay que pulir bastantes cosas de aquí a noviembre. La chica es bella, alta, no es bonita, pero ha habido Miss Universo no bonitas que impactan y que triunfan. Entonces, ahorita tenemos a una muñequita, una Barbie. Esta chica es otro tipo de muñeca y puede impactar. Pero yo no veo para qué o cómo, de qué sirva la gente que está escribiendo y diciendo, no nos representa, ella no es Cuba, ella no, ella parece trans, ella, qué cara, cuando la operan la cara, ella, ¿y eso? O sea, el descontento de algo servirá. Ya vimos que cuando va a ganar alguien, gana. Desde los 70 me consta. Y 2025 y sigue pasando. Era crónica de una corona anunciada. En Ecuador también suena a crónica de una corona anunciada. ¿Qué hacemos, chicos? Porque nadie dejamos de seguir los certámenes. Pues nadie, no estoy de acuerdo, este año no veo mis universos porque pura tramoya. Empieza el certamen y ahí estamos. Y en nuestras redes sociales vemos del certamen y vemos, y opinamos, y decimos, pero no lo quiero ver por tramoyero, pero ahí estás. Y a la hora de la final nadie se pierde el certamen, entonces, ¿de qué nos sirve? ¿De desahogo? ¿De válvula de escape? Es lo que así pienso. Cuando leo tanto comentario digo, bueno, esta señorita, este joven, esta muchachona, pues está desahogando. Porque así como que la destituyan porque no están de acuerdo estas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, ¿qué hace ella con la corona? Porque me decían, pero tú crees que la compró, tú crees que esto y que el otro. A ver, si a mí la vida me da limones, hago limonada, o hago pay de limón, o hago cosas. Y si la vida me da dinero, pues me compro todo lo que yo quiera. Si mi familia está relacionada con el ambiente que a mí me encanta y me pueden conseguir algo, yo quiero, acepto, y mi familia también, y la empresa también, y todos queremos, pues lo hacemos. ¿Y qué hago con esa corona? Yo veré, ¿no? ¿Y la fanaticada qué hace? Chicos, por eso no me quito este anillo. Pues hay que soportar, chicos. Si apenas más o menos nuestra vida nos permite decidir por dónde nos vamos,
pues de la vida de los demás, chicos. ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? Entonces la chica tiene la corona, a mí me gusta, es una candidata, no la veo máxima, pero me encantará que me sorprenda y diga, wow, qué estilismo, qué pasarela, qué bien se expresa. Ya la he escuchado. Ahorita está nerviosona, es una chica todavía, no recuerdo la edad, pero la veo verde, verde todavía para hablar, para expresarse, pero siento que es muy inteligente. Entonces yo sé que en unos mesecitos, más la mamá que está por ahí, todo el equipo, a la chica la van a hacer que vaya a muchos eventos, por favor. Llévenla a muchos eventos en donde hable para que cada vez lo haga mejor, para que cada vez se equivoque menos, para que cada vez venza el temor a estar con público masivo. Entonces, eso es la mejor preparación que puede haber. La chica ha estado en los mejores colegios, la chica habla varios idiomas, el español es el que menos, pero ahí está la voluntad, que si le pasaron las preguntas y las memorizó, su rol lo hizo muy bien ahí en el certamen. Hay veces que todo es un montaje, hay que hacer muy buen montaje. Yo he participado en montajes, no en tramoyas, en montajes, que no se nota natural, pues hay que ensayarlo mucho para que se vea natural. Y así, chicos, producir televisión, dirigir actores, conductores en escena, a veces cuando no te dan el kilo con espontaneidad, con talento especial, a montar todo. Me ha pasado, chicos. Entonces les estoy hablando no de supuestos, les estoy hablando de cosas que he vivido. Bueno, entonces eso nada más porque me preguntaron qué pienso. Todo eso que les acabo de decir es lo que pienso que va a pasar y que está pasando y que si la fanaticada no tolera, hasta el día de hoy no se ha destituido a una sola candidata porque no le gusta la fanaticada. Se han destituido porque desobedientes, porque no saben trabajar en equipo, porque no están concentradas, porque se descubrió que eran mamás cuando no se podía, porque se les descubrieron desnudos artísticos por ahí, porque se descubrió que estaban casadas en los ayeres. Y actualmente, que yo sepa, es que la fanaticada no la apoyó y la destituyeron. No, no ha ocurrido. Sí ha ocurrido que la fanaticada le boicotea su participación a las más débiles emocionalmente, porque las otras dicen, ya ven, a Ileana Márquez cómo nos la traían, y ella dijo, me los paso por el arco del triunfo, y todos bufaron, y ella fue, y miren, con todo y la traductora maravillosa que le pusimos en México, con todo y logró su quinto lugar muy bueno. Así que, chicos, eso es lo que pienso de la vida misma. Hola Ferguson, dice Pikachu, Pikachu, ¿cómo estás? Saludos Gino, dice Pikachu. Exacto, las fuertes son unas cuantas ramos. De aquí, oigan, y aquí cómo ven, escuché, leí, no las he visto, las voy conociendo en esta transmisión, pero estuve viendo que decían que no había gran cantidad de chicas con buen perfil. Por ahí vi a las chicas, les eché una miradita en la mañana, antes de salirme a otros asuntos callejeros, y resulta que dije, hay una que resalta un poquito de todas, una chica blanca de cabello oscuro largo, no la veo destacando en mis universo, pero pues qué tal que sí. Por eso les digo, es la estrategia, creo que es fallida, para tener candidatas que construyan un peso de banda hondureño. Buenas noches, Cuquita, dice Gino Richo. Hola, Gino, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, para las joyas de la corona desde Maracaibo, Venezuela. Ya di mi like número 23. Den like, chicos, chicos, regalen mi like. Sí, yo sí dependo del cariño y del apoyo de ustedes. Chicos, Eduardo Lepe Davis, Cuquita, Dina, no la tendrá nada fácil, porque hay chicas muy preparadas y bellas, y una de ellas es la first runner-up del Miss Supranational 2022. A ver, otro tema interesante. Si creemos que el Miss Universo Latina es showcero, Nahuatl, ¿en dónde me lo dejan? Nahuatl les da clases a los de Telemundo y a Univisión, les da clases de show. Al Cirque du Soleil le da clases de circo. Pero es el estilo del señor y le funciona. Que está en el ojo del huracán y todo el mundo le falta el respeto y le dicen terrores. Sí, pero también cuando hace un show que nos gusta, todo el mundo, ¡ay! Papá Nahuatl, ¡ay! Me parecen tan cursis. Mamá, ¿cómo se llama la mujer? Ay, mamá, ¿qué pasa, chicos? Pero bueno, a todo el mundo le encanta ese showcito. Entonces resulta que Papá Nahuatl, si ve que va a haber, si ve que al dejar sin corona a Vina le va a generar la atención mediática del mundo, la deja sin corona.
Pero si dicen, vamos a estirar la liga para que también haya ruido combina en el Miss Universo, pues entonces la corono. Porque hasta si en un descuido y la corono 2 meses antes, es que no sé cuándo vaya a ser el Miss Thailand, Miss Universe Thailand, entonces algo que a lo mejor va a ser destituida o hago un argüende de que la vamos a destituir por algo. Y así, y no deja estar Nahuatl y Tailandia en la boca de todo el mundo. Entonces, cuando llegue todas y las reciba, que le pueda hacer un gran show Vina de anfitriona, sigue suene y suene Tailandia y suene Tailandia. Y si ven que la chica es mediática, vamos a coronarla para que todo el año el skincare y todo lo de Miss Universo esté pegando, chicos. De esa manera sí influimos. De acuerdo al argüende que hagamos en redes, las chicas toman mayor o menor protagonismo. Entonces, para eso sí nos utilizan las plataformas. Entonces, chicos, o la dejan pegada para que haya un argüende mediático porque se quedó pegada o porque no ganó, y ya le dan poder a la nueva, o todo lo que arrastra esta niña lo aprovechan hasta el Miss Universo. Entonces todo puede pasar. Ay, hay mucho cooking show, muchísimo. Gino Richo acaba con todos los concursos. La Nahuatl trae un PhD de showcismo experto. Es que en Nahuatl nada más le falta que al rato acabe asociándose con el de Cosmo, que al rato se le meta como la humedad a Julia. Eso podría ser, chicos. Puede ser el inicio del apocalipsis. Y cosas peores se verán. Cosas peores se verán. Ya saben dónde está escrito eso. Entonces, chicos, la Rosa de Guadalupe es milagrosa, pero no para todos ni para todos los casos. Entonces, pues resulta que, ay, chicos, esto está en evolución. Lejos, ya ves que decían, no, los certámenes van en picada. Ya los certámenes, no, ay, chicos, que si fueran en picada, están dominando en muchas áreas y se están colando. Hace poco comentó Raúl Rocha, comentó que iba a expandir todavía más cosas de otros negocios de él y tal vez por ahí le toque de refilón a Miss Universo. Entonces los planes son distintos, tal vez sí cambie la estructura y el rumbo de los certámenes, pero van a agarrar nuevos aires. Eso puede pasar. Amo la chica de Copán, es mitad argentina, dice Lautaro Poblete. Lautaro, saludos. Por acá sí sabía bastante. Por acá, sí, con ese Nahuatl nada se puede esperar, más bien todo se puede esperar, todo, Eduardo, todo. Acá dice Tommy Carmona, hola Cuquita, aquí ya listos para verte y escucharte, pues aquí estamos, miren, hoy con tanta pregunta, y es que me ha tocado estar platicando con muchas personas de organizaciones de certámenes de belleza en estos días, y ha habido como una retroalimentación muy importante porque ya no es lo mismo. La forma de hacer los certámenes ya no es la misma. La forma de prepararse de las chicas ya no es igual. Mm, yo misma en todas las sesiones que doy y todo lo que preparo a las chicas está cambiando todo. Seriamente, estoy pensando en nutrir mi conocimiento con clases alternas de estrategias emocionales. Saben que hay mucha línea ahora de cómo equilibrar emociones sin ser psicóloga, cómo puedes ir teniendo y conociendo técnicas para aplicar, porque resulta que las chicas están pidiendo más técnica de equilibrio emocional y proyección escénica, que van muy ligadas, que la gramática, que incluso la construcción de, mm, de respuestas cortas. Pero, dado lo que acaba de ocurrir, porque acaba de ocurrir, ay, ¿en cuál certamen fue? En el Gran Brasil, creo. Sí, que acaba de ocurrir en un certamen hace poquitito. Ocurrió que una de las pruebas contundentes fue 10 segundos, háblame en 20 segundos, así. Entonces empezaron, cookies, necesito, por favor, tiempos, necesito maratón de práctica de cómo contestar perfectamente en 20 segundos en 30. Ya volvió. Entonces, es distinto. Antes estaba todo muy estructurado y ahora no. Ahora cambia de un momento a otro todo, así que también las sesiones de potencialización en expresión verbal de Coronas de la Belleza están sufriendo muchos cambios también. Book, dice Oscar Jiménez. ¡Ay, qué susto que fue eso! Me espanté. Rodoveira, hola Rodó, qué gusto saludarte. Cuquita, ¿qué pasa con tus chambelanes? No los veo. Y yo tampoco.
tampoco. Es que como es entre semana es más complicado de pronto. Y bueno, pues nos ponemos a platicar y nos vamos. El sábado, ellos habíamos quedado que era el domingo a las 6 de la tarde. Imposible. Va a tener que ser el sábado a mediodía. Vamos a ver cómo andan sus horarios para que tengamos un argüenderismo, un maratón de argüende antes del Miss Universe Guatemala. Entonces, chicos, vamos a modificar, porque el domingo no va a haber cookie maratón. Cómprese palomitas y pónganse a escoger una buena película de Netflix o de alguna plataforma, porque este domingo no va a haber maratón. Vamos a suplirlo con algo del sábado, chicos. Pero mis chambelanes, sábado. Vamos a estar en un live, yo espero que está de 2, 3 horas previas a el Miss Universe Guatemala. Por acá nos dice Gabriel, en el mes de septiembre es la final de Miss Universo El Salvador, pues también el de México, ¿no? Si se va a venir, seguramente va a haber días que haya dos, esperemos que a diferente hora, el mismo día, a diferente hora, para que pues podamos cubrirlos, aventarnos maratones de finales nacionales, va a estar increíble. ¿Cansado? Sí. Ay, pero bueno, vamos a disfrutar mucho. Rodobeira, Cuquita, deberías hacer un reality para seleccionar a un nuevo chambelán. Oigan, es que fíjense que está habiendo cambios incluso entre los chambelanes de Cuquita, porque de pronto hay gente que llega a la vida y pasa, ligera, como la maldita primavera de Yuri, pero se suman otras personas, entonces de pronto se está haciendo como un círculo ahí de mucho chambelán, que me encanta porque este foro es dirigido y protagonizado por Cuquita, pero comparte cuadro y comparte comentario y punto de vista con las personas que están aquí. Ha habido ya me han comentado algunos directores de franquicia que me han dicho, es que con Cuquita sabemos que todo se dice con objetividad y con mucho cuidado, no ofende. Ay, pero luego los invitados, digo, bueno, hay que tomar en cuenta que Coronas de la Belleza está su protagonista, que es Cookies, que bueno, me gusta hablar claro, duro, pero sin ofender, pero también llegan colaboradores que no tienen pelos en la lengua y que se van como agua. Aquí queda muy claro que cada persona que sale aquí se responsabiliza de lo dicho. Entonces aquí es individual lo que se diga. Cuando veo que la gente es muy ofensiva y cuando veo que la gente viene nada más con espada desenvainada a lastimar, dejo de invitarles, porque no me gusta. Pero cuando de pronto veo que vamos en la línea, poquito arriba, poquito abajo, se mantienen por acá, chicos. Entonces, bueno, pues eso es lo que está pasando. Dice acá Gabriel Fielder Alvarado, la anfitriona del estado de Jalisco se ha tomado muchas fotos para que ella será la nueva Miss Universo México en la segunda edición. Desde la entrevista que tuve con Joana y lo que luego nos pusimos a platicar, sí, después de la entrevista volvimos a tener contacto, me dijo, voy a crear mucho contenido, no me estoy tomando a juego esto, quiero que mi imagen sea una imagen que convenza, yo estoy convencida, yo sé cómo hacerla, no soy la única opción, tengo competencia, pero yo voy a ir a apostar con todas mis fichas por esa corona. Si la gano, qué lindo, qué bonito, pero si no la gano, también a la compañera habrá que apoyarla. Me gusta esa manera de pensar. Entonces, cada una con sus recursos, con su estrategia, con su colmillo, con su poca experiencia, con lo que cada una trae, vienen a buscar llevarse la corona para Tailandia, para representar a México en Tailandia. Pero la fanaticada apoya una, apoya otra, entonces como jugar a las muñecas con tu vecina la odiosa, agarran a las Barbies y a puro muñecazo se desquitan unos de otros y se las llevan entre las piernas, pero a las Barbies, no a lo que se imaginan. Pero entonces, Joana está haciendo su luchita, lo está haciendo también esta Leslie de Baja California, lo está haciendo todas, todas, y muchas también, no les voy a decir quiénes, algunas, digamos, no muchas, pero algunas, están viviendo la experiencia como algo que enriquezca su vida. Y si les da la corona, la casualidad, qué bueno. Y si no, felices por estar participando. Pasa en todas las plataformas, chicos, y en todos los tiempos. Calino, yo espero el Mi Rusia porque tiene las mujeres más lindas del mundo. Son unas muñecas que luego se nos quedan pegadas en los internacionales. Y luego cuando ganan por fin la corona mundial, internacional, universal en este caso, las destituyen. Entonces, chicos, para que vean, todo pasa, de todo pasa. Hola, ¿te gusta la Miss Cuba a pesar de todo el hate y Yair Cortés? Ya les comenté, chicos, ya me agarré unos buenos minutos platicándoles del caso de Lina. Entonces, ahí para que no estarme repitiendo mucho, luego ahí revisan el inicio de este en vivo. Olivares, Reina Universal Eterna,
Dice, John te está buscando para representar a México en el Miss Grand. Ay, ahorita soy Miss Grand cintura, porque es grande, no porque esté grandiosamente hermosa. Entonces ya no. Ya Nahuatl extendió a 35 años la participación de las candidatas, pero yo tendría que ser eso por dos, casi. Entonces, no, pues no. Lupis, no me encuentres, porque no sirvo. La Rompecatres 4K dice, hay un misólogo venezolano que habla pestes horribles de ti, Cuquita, y dice que gracias a él tú tragas y eres misólogo gracias a él. ¿Cómo ves, comadre? Cae muy mal, pero bueno, si protagonizo la vida de otras personas, hola, hola, protagonizo la vida de otras, yo con la mía tengo, chicos, con mi propia vida tengo para irla ahí llevando como me gusta. Imagínense que todavía me dedique a ver otras vidas, no, chicos, no, sé de lo que hablas, pero como que ya pasamos de moda uno del otro. Por acá dice, hola Cuquita, ¿qué opinas de Miss Argentina? Que me encanta y le quiero entrevistar. Voy a empezarla a buscar la semana que entra ya para entrevistarla porque luego ay, va a haber mucho certamen y poco tiempo de entrevistas. Fíjense que a mí me encanta entrevistar. Da pocas vistas realmente, no es que sea mi, que realmente sea como, ay, es que las entrevistas me dan un dineral. No, 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 por el placer de estar. De hecho, el canal en general no me da el dineral. Entonces, lo hago por gusto. Puedo, trabajo en otras cosas. Tengo 40 años de trabajar sin cansancio. Entonces, chicos, pues ese es un gusto que se da a una jubilada, una vieja, a un mona y con muchas ganas de hacer las cosas, con trayectoria en los medios también. Entonces, chicos, lo hago por mis circunstancias, lo hago por las circunstancias que he vivido. Entonces, hago entrevistas, aunque no dejen dinero, pero dejan satisfacción, y de pronto las finales de los certámenes dejan un poquito de dinero, bueno, y es lo que se cubre, y también hacemos de todo, chicos, hacemos de todo. Yo como jalisciense me gustaría mucho que mi paisana, dice Eduardo Lepe Davis, espero que sea nuestra Miss Universo México 2025, pues traen muchas cualidades para destacar. Hola Cuquita, ¿qué opinas de Miss Argentina? Ya les acabo de contar. Ya es un hecho que el 13 de septiembre será la final de Miss Universe México. Yo entendí que el 16, entendí que, a ver, yo entendí, no sé por qué, el 16, pero lo vamos a verificar. Miren, del 16 no pasa, que si es el 13, el 14 o el 15, pero ya estaremos bien pendientes. Lo que ya vi es que la experiencia que estuvieron vendiendo para la parte platino, una creo que valía 13,500 pesos, algo así, con desayuno, con cena, con varias cositas, ya se acabaron los boletos, es que hay mucha demanda, chicos, es muy extraño porque dicen en México no hay cultura de los certámenes, a nivel masivo no, pero la pura comunidad fanática de los certámenes de belleza, pocos no somos, y con recurso económico hay bastantes, me he dado cuenta, yo pensaba que no, pero hay gente que rompe el cochinito, gente de mucho dinero que también es fanática. Hay gente que me dice, tengo todo el año ahorrando para ir a los certámenes. Y de veras que se la pasan a pan y agua. Ah, pero no se pierde ningún certamen nacional e internacional. Entonces, pues sí, tal vez la cultura tanto de los gobiernos y todo no sea de certámenes, pero la gente cada vez se emociona más. Cuquita, saludos desde Guatemala. Arnulfo, muchos besos y saludos. Nos vemos el sábado aquí. Vamos a estar retransmitiendo y reaccionando a la final nacional. Por acá dice José Carlos, Cuquita, gusta de mis Brasil, José Carlos Sao Paulo, Brasil. Muchos saludos, José Carlos, besos, muchos besos. Miren, desde aquí estoy viendo que todavía la gente está entrando al recinto, al lugar, así que esto todavía no empieza como tal. Y mira, le contesto precisamente a Ramos, aún no ha empezado, aún no ha empezado. Roberto Díaz nos dice, ¿cómo que no están tus chambelanes, Cookies? Si hoy Andrés andaba en un live de mi querido Manchinelli. Ay, no. De hecho, hablamos, hace rato nos mandamos mensajitos con Andrés y me comenta que iba a estar volando, que me dice, yo quisiera estar cuando sea el de Ecuador. Voy a reservar los días, me dijo, para preliminar y final de Ecuador. Pero no, no está acá. Bueno, a lo mejor decidió irse con mi amigo Israel Manchinelli. Y qué bueno, aquí nadie es exclusivo, chicos. Y si se dan a conocer aquí y se van a otras plataformas, qué bueno, chicos. Es para que disfrutemos. Todos somos fanáticos y aquí exclusividad no. Si en Televisa estaba yo en contra de las exclusividades, todo es para todos, chicos.
Olivia, reina universal eterna, dice Olivares. Rompecatres, pase el usuario para tumbarle la cuenta con la reina universal eterna. No, ay, Olivares, no, no, no. Más vale no darle importancia a las cosas que no la tienen. Arnulfo Quevedo dice: es un gusto conocerte y es admirable tu trayectoria profesional. Ojalá podamos hablar algún día. No soy famoso. Conste, abrazos. Ay, pero si se habla entre seres humanos, chicos, me llamó mucho la atención. Miren lo que están poniendo ahorita. Acá. Ya está llegando al lugar. Vamos a ver, esta parte amerita, chicos. Esta parte amerita. Así es de que está bastante audio ahí. Ahorita viene entrando, yo no sé cómo calmar mis nervios. ¡Qué divina! Usted sabe que es una mujer espectacular. Y yo no puedo creer que estamos presenciando este momento. Mírenla, miren Y esa anda con su corona. corona. Yo tampoco. No, no. Ella es perfecta. Qué bonito el vestido, qué percha, qué porte. Chicos, así la veíamos en la Ciudad de México, en el Hotel Presidente Intercontinental de Polanco. Así la veíamos, chicos, y decíamos, es que ella es la Miss Universo. Sí está una Tati Calmel, sí está nuestra mexicana, sí está la chica de tal lugar, la chica de acá, de acullá, sí, Emilia Dides, ¿quién más sonaba mucho? Había varias, Argentina, que siempre me encantó bastante, pero veías a la danesa y ay, pues ella es, y en persona cuando ya te jala mucho, ella es. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Catriona. No, nada más nos cruzamos, no crean que ni me la presentaron. Y me di cuenta de lo bella que es y cómo es tan inteligente que pues arrebató Corona en 2018. Para mi gusto, no es que la ganó, la arrebató porque estuvo muy estratégica su participación. Y bueno, aquí están, miran nada más. Aquí están estos tres personajes maravillados porque la reina ahí viene. Vean, están a punto de desmayarse, ya no saben qué hacer. Niñas, ojalá hayan ido al sanitario antes, no se vayan a hacer pis de la emoción. Veanlas cómo están. ¿Será entonces que esta Miss Universo está levantando la ámpula, como decíamos? Está en declive Miss Universo con esta elección, chicos, al contrario. Vean nada más qué maravilla. Así es de que, pues ahí está, también el chambelán está con cara de susto, porque pues no se la cree, está al lado de una reina y una mujer tan hermosa como Victoria. Véanla, chicos. Dicen, ya Miss Universo no es como antes. Vean esa reina, yo creo que ni desde los 70s ni en los 80s, pocas veces llegábamos a ver mujeres tan regias como ella. Antes eran chicas más silvestres, de pronto las producían bastante. Hay reinas icónicas de esas décadas, por supuesto que las hay, mis favoritas están por ahí, por esas décadas. Y haciendo argüende, haciendo evento grande, jalando miradas, dejando fuerte impacto. Ahora con las redes no dejan de estar cubriendo. Ya pasó por ahí, ya se sentó en el salón donde va a ser el evento. Supongo que estará en una mesa importante. No sé si ella quiera ver a las chicas o más bien está en un... Ah, está como en una salita lounge. Ahí está, para ver el certamen. Vean nada más que linda. Ahí está. Combina perfecto ya con la corona, todo, todo, todo. Me encanta, chicos. ¿Cómo la vieron ustedes? ¿Qué piensan? Vean acá los personajes. Para mí son los personajes. Ahí están, chicos, haciendo su show. Miren, ahí tenemos esta toma. El lugar no es tan grande, pero está muy bonito decorado. Se está cómoda de pronto en esas sillitas. Miren ahí, ¿quién le prestó el vestido? La Dudamela, ¿quién se lo prestó, chicos? Para que vean que es un patrón que ya de pronto ya se vende. ¿Te acuerdan todo el argüende que hubo en aquel año de Amanda? Bueno, pues aquí volvieron a usar ese mismo patrón, esas mismas telas, las pusieron de forma distinta y ahí está un vestido similar porque es muy clara la mezcla de colores y la distribución de las líneas. Me gusta más el de Amanda, este se ve un poquito hechizo, sin afán de ofender, nada más hablando las cosas claras. Y ahí está. Guapa la candidata, chicos, muy guapa la reina saliente. Creo que deja la vara alta a nivel nacional, porque no me tocó ver alguna de las que concursan hoy que la supere. Ahí están, ¿cómo se llaman? Ahorita les digo. Ahí está ahorita Stephanie Cam. Ahí está. Muy, muy buena, siempre fue muy buena en oratoria. Ya ve que ya vive en Estados Unidos, en fin, hizo gran papel. Ella no pasaba desapercibida en la Ciudad de México, chicos, para nada. Esta chica llamaba la atención donde la encontrabas y resaltaba mucho. Es una chica muy especial, pero había candidatas más
estratégicas, que nada más con que se pararan enfrente decías, ahí está. Hubo una ocasión que Victoria no entró con todas, sino entró por la parte de atrás porque no sé qué pasó y entró por la parte de atrás. Y de veras, aunque entró por la parte de atrás cuando se unió al grupo, se iluminó por encima de candidatas bien poderosas. Le decíamos, es que aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Todos los días llegaba al lobby y a ver, chicos, ¿sigue ganando la favorita o ya hay otra que la ven coronada? Esto es de Dinamarca. Este año, ¿cuál será? Vina trae mucha porra, Vina trae mucha porra. Si gana el Nacional en Tailandia, ¿será que sí llega arrasadora, que sí conserve el protagonismo? ¿Será? Con ella, les recuerdo, siento que es más estrategia mercantil que incluso ella como llegue y como esté, aunque le van a picar las costillas si es que gana en Tailandia para que justifiquen que ganes, muy preparada. Yo no creo eso, para mí que es puro show, eso de que se divorció por la corona, es show, chicos, es show, entiendan, mucho de lo que nos enteramos es Bill Show y mordemos el anzuelo fácilmente, chicos. Bueno, pues ahí está pasando, miren, ven, van llegando de un salón al otro, es como un casino, un club social, en donde en la sala principal está el evento, pero hay diferentes antesalas para llegar a este lugar. Desconozco quién es la rubia guapetona que está ahí con Miss Universe, está muy como asistenta, ¿será su asistenta? Por lo pronto ya volvemos, dicen aquí, y ya yo vuelvo con ustedes. Pues qué interesante, chicos, todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando. Aquí estamos, por acá, ¿qué más comentan ustedes, chicos? Luis Licla Gutiérrez, ¿es verdad que Jessica Newton te va a pedir que prepares a Carla Basigalupo porque estaba hablando también de ti, ya que no rajaste de su concurso, pero sí ha vetado al Miso Latino y a Oscar? Ay, chicos, no, tampoco es para tanto. Miren, este canal ha ido a paso lento pero firme, a paso muy lento. ¿Saben que este canal me honra con todas mis joyas que continuamente están aquí? Hay joyas que se han convertido en gente muy cercana a Coronas de la Belleza, otros que siempre están en los en vivos, haters que llegan, sí como no, a estar aquí con nosotros, pero también el reconocimiento con otras plataformas, con directores de plataformas diversas, han comprendido cuál es el aporte que Coronas de la Belleza, a través de la experiencia de Jorge y de Cuquita, podemos hacer con las reinas. Pero no es así ahorita como que pase algo, no. Me encantó que en la cobertura que hicimos del Miss Universo, todas las plataformas sabían quién era Coronas de la Belleza. Andábamos con el logotipo, veían a Jorge, sabían de qué se trata el canal, y yo veía con qué respeto miraban al equipo de producción, que éramos Marco Antonio y un servidor y una servidora, y entonces sabían, se enteraban, y había un respeto tácito, no verbal, era de que inmediatamente veían el micrófono de Coronas de la Belleza y era ponerle atención. Eso se agradece, pero eso se ha ganado con casi 4 años que tenemos de estar duro y dale, y de alguna manera la preparación de 40 años en los medios que tengo no es soberbia, es un hecho real, me ha formado para estar con esa fuerza acá. Me dicen, oye, pero deberías de tener 500,000 de seguidores, ya se verá en su momento. Con lo que hay estoy tan satisfecha que, pues miren, aquí estamos muy felices y contentos. Y Jessica Newton hasta el momento ni se ha preparado y tiene ella gente muy capaz para preparar a sus reinas, muy, muy. También hay que saber que somos mucha gente la que tenemos capacidad de apoyar a las reinas con nuestras capacitaciones. Así que el mundo este está lleno de gente muy talentosa y bueno, a quien pueda apoyar Cuquita lo hará. Eduardo Lepe Davis, Cuquita, ¿cuáles serían tus conductores favoritos para conducir Miss Universe México en Jalisco? No me extraña que sean Carlitos Adrián, que no me molesta. No había pensado en quién. Para mí me gustaría que más adelante, este año no, porque está participando, pero a mí me gustaría que se hiciera como la conductora de casa. A mí me gustaría que fuera Andrea Basarte, nuestra nuestra conductora base de este año hasta los que sigan. Gane o no gane el Miss Universe Latina, gane o no gane Miss Universo, gane lo que sea, ella ya es una personalidad icónica de los certámenes de belleza en México y en Latinoamérica.
es reina hispanoamericana. Entonces, a mí me gustaría que la figura central, yo propondría a Andrea Basarte. No sería mala idea que en algún momento invitaran a Sofía Aragón, no sería mala idea. Que invitaran eventualmente a Andrea Mesa, también me gustaría. Jimena Navarrete ya anda en otro asunto. Entonces, nuestras icónicas de los certámenes me gustan. La que más me gusta como conductora es Andrea Basarte, por mucho. Muy a la limón con Andrea Mesa, pero ella tiene otra vida, otras cosas, otros intereses, otros proyectos, está muy bien. Pero Andrea, algo hay un clic ahí que se me hace súper mexicana, muy estilizada, muy preparada, muy empática, sí un poquito a veces sobreactuada, pero le compras el combo. Y de hombres, de varones en México, habría que hacer un estudio minucioso, tal vez abrirle el canal a gente nueva, podría ser, pero de que sí o sí va a ser Carlitos Adrián, no lo dudo ni tantito. Así que pues ya veremos. Luis ¿qué? Licla Gutiérrez dice, Tailandia llegó como favorita en 2023 con Antonia Porchil, igual creo que la mejor respuesta en ese año fue ella, sinceramente pensé que Antonia Porchil se la llevaría, casi en todos los certámenes nos pasa, por todo lo que se va prefabricando, de que va a oír una ganadora, y a veces no, a veces no, a veces sí, a veces no. En caso, ¿se acuerdan de esta niña Catriona? Se hablaba de que ella iba a ganar y ella ganó. Ha habido años donde ella es la que va a ganar y gana, y otros años donde ella va a ganar y no gana. ¿Se acuerdan cuando Madison Anderson? Ella es la que va a ganar y quedó de virreina. Cuando esta niña Dudamel, ella es la que va a ganar y quedó de virreina. Ha habido de todo. Con mi Andrea Mesa, ella va a ganar, pero estaba Brasil, estaba Perú, había otras, y en el desarrollo de la concentración, yo les dije, no tenemos a la más bella, pero sí a la más bella integralmente, y brilla. Y así pasó, chicos. Así pasa. Así pasa. ¿Y cuántas veces nos quedamos secas? Secas. Saludos, Cuquita, desde Toronto. Saludos, Salvador Velasco. Muchos besos. Saludos desde Toronto. Qué bonito. Cuquita, ¿qué piensas de Miss Irak? No la conozco. Sí, he visto fotografías de ella. Es una mayor. Sé que ya es 30 por allá. Pero, bueno, pues no sé exactamente qué pase. Miren, se están acercando. Ya pararon de donde estaba a Victoria y la llevan, yo creo que la están acercando al escenario, por allá, miren, allá está todo el lucerío. El lugar no es alto, no es amplio, pero creo que pues servirá para ser un... Ah, no, no era quien iba caminando. Juraba que vi a Victoria caminando y no, está sentadita, quién sabe. Fantasma, la clon, la llevaban a ubicarla al frente del escenario, chicos. Bueno, pues ahí miren, ahí está. Ah, ahí están las dos reinas. Qué belleza de mujeres, chicos. Bueno, a ver. Cookie, ¿ya viste las candidatas de Belice de este año? No, lo que supe es que ya coronaron, chicos, y que hay una chica muy bella. Hay una chica muy bella que están subiendo como que es la Miss Universe Belice, y ya vi otras fotos de ella donde no me parece tan impactante. En unas fotografías, creo que oficiales, o no sé, en calidad de qué, dije, wow, la de Belice, la beliceña está divina, qué van. Pero luego ya vi otras fotos de la chica y ya no me pareció tan impactante. Pueden ser muy bellas, pero si no transmiten, si no proyectan, chicos, la belleza se queda en lo de menos. Yandy Toapanta. Cookie, ya mañana será la imposición de bandas de Ecuador, lo transmitirán por YouTube. Ah, pues estaremos revisando, chicos, porque vamos a hablar el sábado muy importante de ese tema. Gabriela Filder Alvarado dice, en el 2009, el Miss Universo fue en Bahamas, claro. La anfitriona de Miss Universo Bahamas se cayó de la competencia en la preliminar. Muchas, chicos, muchas. Luego unas se caen llegando porque el Photoshop no les ayuda. Soy enemiga del Photoshop. Enemiga. Si estás concursando, está muy bien. Si no estás concursando, está muy bien. Si estás concursando, véndete con toda la realidad que te sea posible, porque la verdad va a salir a la luz pública en cuanto llegues. Entonces, si te tienen en la previa con una idea que va a decepcionar al llegar, te estás boicoteando el impacto porque van a decir, ups, mis Photoshop. Y desde ahí les caes gordas a todo mundo, empezando por la organización, y te llamabas. Pablo Ortega Báez. Hola, Pablito. Saludos hasta Salta, Argentina. Muchos besos. Tanto tiempo pasó
Soy del canal anterior y obviamente desde el inicio de este. Sí, pues estamos en... No, estamos en cuál. Estamos en Coronas de la Belleza, chicos. Sí, y el otro es el de... ¿O en cuál estamos? ¿En cuál lo puso Marco Antonio? En el que lo había puesto. Qué maravilla que estamos aquí. A ver, no me he dado cuenta. Cuquita, ¿sabes cuándo es mi USA? No, pero ya voy a empezar a investigar porque ya no tarda en ser el certamen y no he visto a candidatas estatales, ustedes sí, yo creo que ya hay que empezar a seguir la pista también al Miss USA, que ojalá retome esos brillos y esa importancia que tenía anteriormente. Gino Riccio dice, ¿qué opinas, Cuquita, del viaje que le propuso Stephen Díaz a Andrea Rubio para ir al Miss International Alemania con su banda de Miss International 2023, mientras Miss Internacional 2024 estaba en Estados Unidos? Me parece excelente porque le sigues dando oportunidad a tus chicas y le das peso a tu franquicia, le das mucho peso, Gino, porque las chicas no nada más son para un año. A través de tenerlas involucradas a tus reinas anteriores, fortaleces la imagen de tu certamen y sobre todo cuando son reinas que tengan muy buena proyección, chicas que se sepan desenvolver, chicas que levanten a tu marca, se me hace inteligentísima la opción que él está ofreciendo de que vaya. Ella la debe de aprovechar y además dicen, ah, mira la reina del 23 y la del 24 está en otro lado. Chicos, eso suma muchísimo. Así que qué inteligente de parte de esta persona de estar invitando y dándoles vida a sus reinas, porque eso pasa muy seguido. Quedan en el olvido, pero si las franquicias entienden de mercadotecnia, tráelas, son embajadoras eternas como cookies. Olivares Reino Universal Eterna dice, de la Miss World Costa de Marfil no vas a estar hablando. Y se están riendo por acá. Jair dice, ¿qué te parecía Irma Miranda? Ella merecía clasificar y su preliminar fue muy buena. Chicos, pues a mí me parece una reina muy buena, que siento que sí falló en detalles, por lo cual no calificó. Ya la preliminar es muy tarde para levantarte si no has hecho las cosas de una manera adecuada. O también, si no estás en el ojo de lo que busca la organización, por más que te luzcas, si no eres lo que buscan, no vas a clasificar. Cuando gritan tramoya, es que más bien no coincidimos con los intereses fanáticos e intereses mercantiles de la plataforma. Tramoya, no coronan a la más bonita, coronan a la que más les conviene. Así es y será, chicos. Pero esa parte está ya lo están entendiendo, ¿eh? Ya me doy cuenta que ya lo están entendiendo, pero el berrinche no se deja de hacer. Cuquita, se fue Elba Mendoza de Miss Universo Latina. Chicos, pues mira, así hasta que quede una. Ya sé que las eliminen o se vayan por sí mismas, quedará una. Y como producción, si todas las chicas se llegaran a ir, todas, algo se tiene que sacar uno de la manga para que el show siga, surja, lo aprovechas como argüende y sacas tu plan B. Siempre debe de estarse calculando un plan B conforme se van llevando los programas. Acá, no crean, en los realities que me tocó estar en producción, ay, había veces, chicos, que te despertaban a las 3 4 de la mañana porque había junta en una hora, desde donde estuvieras te tenías que desplazar, no se podía hacer en Zoom, en 1997 no se podía hacer Zoom, pero entonces eran pues, juntas como todas, presenciales, córrele a Televisa, Santa Fe o San Ángel, porque había algo que hacer, implementar a las 6 de la mañana. Te hablaban a las 4, preséntate a las 5 y se implementa a las 6, porque había pasado una cosa, ya ibas desde que ibas en camino, decías, Dios mío, ¿qué pasaría? Chicos, en la tele, así se trabaja. En la televisión, así se trabaja. Saludos desde Honduras, dice Ricardo Alvarenga. Qué bueno que estés reaccionando a nuestro concurso nacional. Con todo gusto, Richard, con todo gusto. Dice por acá Diego, ay, la Miss Cuba le falta demasiada expresión corporal, parece un robot. Vean, una de las personas que no están apoyando, pero pues están opinando. Y así pasa. Tampoco estamos obligados a apoyar. Ellas también tienen que aventarse todo lo bueno, lo regular y lo no tan bueno para fortalecerse. Yo a mis chicas les digo, a mí me encanta que las tumben, porque yo les enseño a levantarse, chicas. Túmbenmelas, para que las chicas lleguen como leonas ahí al evento. Diego dice, ay, la Miss Cuba, sí, bueno, esto lo tiene que tomar esta niña Lina, lo tiene que tomar como se dice en la frase tan linda que me gusta, para que el avión despegue tiene que encontrarse con vientos en contra.
pero que no te tumben. Si agarras mal las corrientes de aire, te tumban. ¿Cuántos aviones nos han caído? No, tienes que aprender a que te ayuden a levantar y volar cada vez más alto. Eduardo Lepe Davis, Irma Miranda o Andrea Mesa y Lambda García fueron mis conductores favoritos. Muy bien, Eduardo, a mí no me encanta esta cosa que dices por acá, pero son buena opción también. ¿Qué más están comentando, chicos? ¿Qué está pasando allá? Están en corte comercial. Por acá dice Arturo Guillén. Hola Arturito, qué gusto saludarte, dice Arturo Guillén. El año pasado se analizó inclusive por estrategia de marketing y mercado, convenía coronar a una europea y este año ¿a qué continente le conviene? Yo no sé si sea europea o es candidata en particular. Muchas veces no es que sea por continente. Dices, a ver, de las candidatas que hay, ¿qué imagen nos sirve para el evento? ¿Cuál? Se pensaba, y me acuerdo que se comentaba mucho, que sí o sí iba a ser una asiática el año pasado, porque el skincare de Olivia Kido quería que rasgos asiáticos decían con una seguridad asombrosa, que con rasgos asiáticos se iba a meter skincare, todo lo de Miss Universe y demás, a Asia. Sí o sí, por eso está tan fuerte Opal, miren todo lo que pasó. Pero la gente asegura porque se convencen de esa teoría y va a ser una asiática. Entonces ahorita Arturo que me dice se había estudiado que iba a ser una europea. No, más bien los convenció Dinamarca, porque pudo haber sido que llegara una asiática mezcladona, pero poderosa y bella y se les coronaba. Si no es así, me ha tocado casting en donde decían, llámame a chicas, ¿cómo era? Era cuando querían que fueran de todas las razas. Hay un término, internacional. Era así. ¿Cómo va a ser el casting? Necesitamos que vayan chicas, no sé qué, internacional. Había algo antes. Y entonces se refería, mándame mulatas, negras, pelirrojas, mándame chicas europeas, asiáticas. Y ya estando ahí, decidían por dónde se podía ir la elección de la protagonista y así como reinas continentales, otras chicas que iban a estar en segundo plano durante la campaña. Entonces, ¿cuáles? Me quiero acordar, ya lo voy a traer aquí. ¿Cuál es el término en mercadotecnia para convocar a casting? Cuando quieres de todos los continentes. Por acá nos comenta, dice, birracial. No, ahorita me acuerdo. Porque había mucho el término de latino internacional. Y decía, es que luego de plano decía, pero ya luego fui entendiendo. Pero cuando se referían a latino internacional, se referían a alguien con como era una persona que se vea latina, pero que tenga como una belleza europea, pero de esa como, así como italiana la gente, como, se referían que no querían rubios, querían castaños, pero con facciones no así prehispánicas, sino más bien como latino-europeo, una cosa así, internacional. Eso sí estaba, el latino internacional, era muy socorrido. Eduardo Lepe Davis, también me gustaría que tú estuvieras como conductora como Cuquita o conductor como Jorge. Yo pienso que para certámenes funciona Cuquita, pero hay un inconveniente muy grande. Cuquita, ya les he dicho, y como intérprete lo asumo, Cuquita aquí está, la magia de Cuquita aquí está. Cuquita en 360 grados, y como Jorge, el actor, no sabe andar en tacones, no tiene pasarela, no tiene cuerpo de la reina que aparenta ser cookies, no quiero que se quite la fantasía del personaje por andar de huelemoles allá en los certámenes. Entonces, como tampoco es un objetivo en mi vida, pues así Cuquita está quietita y todo. Sí, a Jorge sí le encantaría, pero tampoco creo que hay mejores opciones. Y no tiene nada que ver con la autoestima, sino con la mentalidad de productora que tengo. Entonces también hay que ubicarse, en la vida siempre hay que ubicarse. Y entonces siento yo que lo mío, el mundo de cookies está aquí. Así que si tuvieran a bien invitarme a conducir un evento y todo, créanme que tendría con mucha educación que decir que no, porque el personaje existe aquí, no en escenarios, chicos. A menos que estuviera en un balcón co-conduciendo, y ay, chicos, y la toma cerradita aquí, y ay, así pudiese ser. Pero muy cuidada la toma y muy así.
Entonces, no decan de, van a decir, ay, yo siento que Cuquita 360 grados y en vivo pierde el 90% de lo que ustedes ven aquí y que les resulta, que agradezco, pues tan atractivo, tan empático. Diego Príncipe de Coronas dice, hola Cuquita, saludos desde Medellín, Colombia, la tierra del vallenato y la cumbia. ¿Tú qué piensas de la Miss Colombia? O aún nada del reality. ¿Será que decreten a Maleja? ¿Qué piensas? Pues, es que ya ves que ya dijo Maleja que ya no va. Pero nada es verdad, nada es mentira. Todo lo que se dice en redes luego sale que nada de que ver. No sé. Entonces, no sé, no sé nada. No he visto a las candidatas. Ay, a mí los realities no me encantan, no me va a atrapar. Se me hace que solamente veremos y analizaremos el capítulo final. No, a mí los reality no me gustan, chicos. No me gusta nada. Hoy toda la mañana estuve platicando con nuestra Asia Redondo, que acaba de ser eliminada del Miss Universe Latina. Nos echamos una muy buena plática de 1 hora. Pues, chicos, hay que reforzar a mis candidatas que tengo años de estar preparando. Hay que abrazarlas, porque una ya está muy experimentada, correteada, más nunca alcanzada. Pero entonces a las chicas que preparo y que de pronto no ganan, pues hay que ayudarles a equilibrar emociones y a proponerles todo lo que les va a dar. Nadie conocía a Salia. Sin embargo, hoy a Salia puede ser llamada a conducir programas en Telemundo. Van a ver, vienen cosas muy, muy buenas para todas. Pero ¿a cuál conozco yo? A Salia. Y entonces, pues yo le dije, qué bueno que estás en el reality, aprovecha todo lo que pueda venir ahí, y lo que me he enterado es por ti, para seguirte, para verte, pero no es algo que me encante. Sufren mucho la gente de producción y la gente del talento, sufre mucho. Entonces a mí son cosas que no me gustan. No me gusta. Rodoveria dice, un stand comedy, algo así sí podemos hacer, claro. William Cabrejo dice, saludos, Cuquita, William, muchos saludos. ¿Acá qué está pasando? No, están pasando imágenes de cuando llegó Victoria. ¿Qué opinas de que Nahuatl irá a Miss Gran India? Chicos, Nahuatl, a donde haya epicentro argüendero, ahí estará. Ahí estará. Bueno. Ay, no. No. ¡Qué hombre! Así decía una tía mía que quiero mucho. ¡Qué hombre! Cuando veía a alguien que le causaba impacto, decía, ay, no, pero qué hombre. Bueno, pues así Nahuatl, qué hombre. Like, chicos. William Cabrejo, déjenos like, chicos, sí. Oigan, sí, luego padecemos de bajos likes, pero a mí no me quitan el sueño. Pero pues chicos, oigan, ¿qué les cuesta? Dijera yo, es que está a $100 el like. No, pues sí entiendo que no quieran, pero es gratis. Y ahí lo tienen enfrente el botón. Así que luego, chicos. Y Jorge como jurado tiene méritos por sus conocimientos. Sí, ahí sí. Y le haría como en el meet and greet. Ya ando preparando el otro en Guadalajara. Vamos a ver si se da, chicos. Vamos a ver si se da, pero ya ando preparando por ahí uno. Y ahí les llevo siempre saludos de cookies. Siempre saludos de cookies en los meet and greet. Arturo Guillén, ¿se debería replicar el reality de Miss Universo Latina ya en otros continentes? Ay, no, por favor, a mí no me gusta. A mí, pero como no le doy a Raúl ni $1, no, a mí no me gusta. No me gusta. Dice acá Diego Príncipe de Coronas. Tampoco estoy de acuerdo con esos realities. Pienso que es mejor un concurso que siempre se ha hecho. Sí, no, los realities. Ay, no, nada que ver, chicos. No, porque les voy a decir algo. Caemos en tonterías. En eso de ponerlas a romper globos. En eso de que, chicos, no, eso no es. Eso es entretenimiento burdo. Toda mi vida he estado en contra de eso. Yo hubo un tiempo que hice mi berrinche en Televisa y tuve un tiempo sin querer hacer nada porque decía, ¿qué es esto? Pero ahí estaba todo mundo apoyando los programas y comentándolos, así como ahorita. Yo no estoy de acuerdo en el reality, comentan algunos, y ahí están, opine y diciendo y enojándose y bufando y haciendo. Yo pensaba que mis tías eran las únicas argüenderas que se la pasaban criticando la Rosa de Guadalupe y no se perdían ni un capítulo. Y resulta que digo, coherencia por piedad. Yo me peleaba con mis tías, no crean. Gobiérnense, les decía yo. Pero bueno, déjanos, somos argüenderas y qué. Y así me encuentro que la gran mayoría del fandom es muy argüendera. Entonces, chicos, ya ni les creo.
Jair Cortés, dinos, ¿quién es tu Miss Universo que de plano para ti no merecía ganar? Mi top 5, porque no es una, son varias, pero a ver, es mi punto de vista, es mi... Hay mis universos que a mí jamás me han gustado, pero a ver, ¿yo qué? O sea, ¿qué? No duermen ellas porque a Cuquita no le gustó, ¿no? Hay chicas que digo, ay, pero ¿qué hacían ahí? ¿Por qué ganaron? Pues bueno, cada quien. Entonces yo veo los certámenes y digo, ay, qué bueno, ganó la que yo quería, ay, qué bien, ay, la mexicana le fue muy bien, me encantaba la chica de Venezuela, qué bueno, no ganó, pero le fue muy bien, no ganó Venezuela o ganó X. Ya, ay, coronaron a una que, ay, pero ¿cómo coronaron a esta? Y entonces la coronan y pues yo sigo durmiendo. Ya. Bueno, el año que entra ojalá que una de mis gallas gane. Ya, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más? Con problemas tengo. Luego me llega el recibo de la luz y ahí sí me mortifico. La rompecatres 4K o me llega la rompecatres 4K. A centones me llega aquí a la casa y rompecatres. El otro día me doblaste el portón de la casa. Así mismo digo yo, qué hombre, qué macho, ¿de quién habla? Aún no he empezado, ahí está la respuesta. Se viene la doble. Emocionense, emocionense. Entiendan lo que quieran entender, chicos. Aún no he empezado. Gino Richo, ojalá y te inviten de jurado al Miss Venezuela 2025 como Jorge experto en los templetes. Ay, me encantaría que así me presentaran, que así presentaran a Jorge. Y aquí está, el rey de los templetes. Estaría. Ya quiero adoptar eso, Gino. Me encantó. El rey de los templetes. Me encantará. Dice por acá Ramos, un concurso no puede ser convertido en reality. Creo que no les fue muy bien. Ojalá sea debut y despedida. No creo porque sí está teniendo rating. Sí está teniendo rating, chicos. ¿Cómo me encantaría que pudieran hablar? Y pues, a mí me encantaría entrevistar a Zuleika y decir, Zuleika, a ver, ¿desde cuándo pactaron que te ibas? Pero no, hay cosas que no se pueden hacer. Así es, por ejemplo, ¿ya se acabó el concurso, tía? Sí, el de la previa. Ahora se supone, que ahora son ya es tarde, ¿verdad? Ya vamos 13 minutos atrasados. Pero así ocurre. Miren, esto está ocurriendo en la transmisión. Ya la cámara se va a meter. ¿Será que se mete la cámara y empieza todo? Yo veo todavía que hay primas por aquí. Miren, aquí hay niñas que todavía van al baño o vienen. Ahí están todavía haciendo lives, transmisiones en vivo. Hay gente todavía muy despardigada. Toda esa gente tiene que desaparecer de ahí para que inicie la transmisión. O lo menos en las producciones que yo estuve. Sí, no vean. Todavía va a entrar el de los fritos, el de las frituras. Todavía va a entrar el de las pupusas. Ah, no, ya están en queue. Así se llama cuando están listos. Ya están en queue el show de inicio. Y aquí lo tenemos, chicos. Creo que con esto arranca el Miss Universe Honduras 2025. Así que bueno, pues aquí está. Ya, el Q. La cámara hizo la toma, miren. La gente que esté en el baño, favor de irse a sentar a su localidad. Entonces, miren, ahí están, muy bonito. Me encanta que haya folclore. Soy chapada a la antigua. Me encanta que haya folclore de opening. La bandera de Honduras, muy linda, ondeando ahí. Hay esas faldas, me encantan. Da unas vueltas y vueltas y vueltas. Hay que tener mucho control dancístico, porque si no sabes manejar tu equilibrio, acabas borracha y ensartada en una maceta. Entonces por ahí está. Todo nuestro folclore latinoamericano se parece mucho y de pronto no crean. Todo esto nos viene de allá de Europa, no lo crean, sí, de la polka, viene de allá, de Polski. Entonces sí, aunque parezca chiste, de Rumania, de por allá viene todo esto. Ya bailaron, qué bien, un número muy breve. Vienen conductores o qué, musiquita de cortinilla de siempre. Miren, acá viene, imágenes, claro, apoyando el turismo de Honduras. Ahí están las candidatas. Y están. Pues es un escenario modesto, vamos a llamarle así. Andrés de Loya dice, Cuquita, Lupita Jones dio una entrevista al Reforma, sí, y dijo que Mexicano Universal 2025 será en agosto y que será un evento de altura. Ojalá, ojalá, y no es que ni se le está retando ni tirando mala vibra, no, 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 no. Si la señora nos deja a todo el mundo con la boca bien callada, mi aplauso y reconocimiento.
No, no se le, que a veces se diga que no nos gustó algo, la gente, están bufando porque no la quieren ver deshecha, no, una cosa es una cosa y otra es otra, que también no preparaba con excelencia desde mi óptica, las chicas también, pero de que dio la cara lo más que pudo una vez que Televisa pues la dejó solita volar, pues también, ¿verdad? A ver, vamos acá, me vengo acá para poner el audio, ¿qué va a pasar? Ay, una canción, no es original, pero ahí están. A ver, vamos a ver, ven a una Miss Universo ahí, aquí es donde se empieza a ver. Una Miss Universo, bella la chica, no la veo Miss Universo. A ver, ¿quién más? Las cámaras tampoco están para transmitir Miss Universo. Digo, si queremos superarlo del año pasado. A ver, ¿qué más? Ay, esa morena que está ahí, chicos. Esa que va ahí. A ver, ya me siento Mela. A ver, memela. Ahí va, una por una. ¿Se van a presentar o qué va a pasar? O la chica se encontró con la pared y no sabe a dónde irse. A ver, ¿qué pasa? Ya le dieron el cue. Ay, ¿qué pasó? Qué extraña marcación. Ay, qué raro estuvo eso. Muy bien. Las cosas raras son por lo general imprecisiones. Y miren, ahí va. A ver, a ver. Si hay un micrófono de pedestal, van a decir algo. Esa negra me gustó. Ella se podría preparar para que impacte y no gane tal vez, pero deje una buena imagen de Honduras. Esa negra tiene fuerza escénica. La siento verdezona, como Miss, pero pues sí, en 3 meses se hacen milagros. Miren, esta chica es guapa, pero la siento. Miren, vean cómo camina. Camina como que tímida, saluda con. Sí, es que hay que prepararlas más, pero bueno, hay que tomar en cuenta que son chicas novatas. No van a estar contra esta loba de los escenarios. Pero ahí está, miren, esta chica se ve luce linda. Esta chica no la veo Miss Universo, pero podría dejar a Honduras bien posicionada. Sí, está muy rara la pasarela, pero sé lo que hay. Le sacaron jugo, la hicieron circular así, forzaron los metros útiles. Fíjense que hay chicas con buena actitud y se ven más lindas que las fotografías que estuve observando. Ella me gusta, no la veo ganando tampoco. Y esta chica es muy linda. Oigan, me están gustando más, tenían expectativa más baja. Los modelitos del opening me gustan bastante. Elegantes, casuales, de cóctel. Guapa. No la veo máxima, pero guapa. Me gustaron más la mulata o negra y la otra chica que estaba allá. Van como 2 o 3 que me gustan. Esta chica es muy bonita de facciones, nada más de lo que estoy viendo aquí. Es muy guapa, ¿eh? Es morena. Pero la siento. Oigan, esta chica bien preparada puede dar sorpresas. Es que es la cosa. Que bellas sí son, pero se sienten frágiles en el escenario, débiles. A mí me gusta y siempre he pensado en esa idea. No hacerlo reality, es bella la chica, pero a mí me gustaría tener desde un año antes, no enclaustradas ni mantenidas por la organización, pero sí asesoradas, observadas y dirigidas por una organización. Miren qué guapa. Ay, ella se me hizo muy parecida. Ay, qué guapa. Tiene mucho el look de esta chica de Bolivia que figuró muy bien en el Miss Universo 2006, que conduce Miss Universo Bolivia. Miren qué bonita esta niña Pineda. Fíjense que chicas bellas sí hay, ¿eh? Ahorita las vamos a ver en traje de baño. Es importante el cuerpo, aunque digan que cosifica a la mujer y todo, es certamen de belleza, chicos. Me están gustando más ahorita que en fotos. Ay, es mejor eso que tener expectativa alta y luego veas pura reina del Photoshop. A ver, me han gustado muchas, ¿eh? Vamos a verlas desenvolverse. Mírenla. Bonito rostro, hermosa melena. Sí camina como que va corriendo porque se le acaban los megas, pero sí, se les falta. Se puede pulir en 3 meses, se puede pulir a la reina para que haga un buen papel. Porque las chicas no están preparadas. Lo que les decía de tener a las reinas asesoradas, preparadas desde un año con anticipación, no seleccionadas.
Pero que digan, ustedes van a ser mi grupo y de ahí, desde ahorita ya voy viendo quiénes van a Miss Universo, quién no. Y así. Y presentó un grupito de mucha calidad, preparadas para no ganar también. Chicas, todas van bien poderosas, pero también quiero que sepan que Corona hay una y que desde ahorita no me anden gritando tramoya ni nada. Miren qué bonita la reina saliente, muy guapa. ¿Qué está pasando con Claudio? Gustavo Vallecillo. Ahí vienen los conductores. Hola, Honduras. Hello, universe. Welcome to our country. Qué gusto darles la bienvenida a este certamen Miss Honduras Universe 2025 y hacerlo a través de la pantalla de Canal 11 para llevar hasta los hogares de todo un país, pero también a nivel internacional, la belleza, la inteligencia y la capacidad de la mujer hondureña. Hola, Andrea. Hola, público presente esta noche. ¿Están felices apoyando a cada una de sus candidatas, no? Saludos a toda la familia hondureña que nos ve a través de Canal 11. Esta noche que tenemos un sueño. Y digo tenemos porque no solo las chicas, lo hemos tenido todos nosotros los hondureños década tras década, de querer ver figurar a una candidata hondureña entre las grandes finalistas del Miss Universo. Hoy, esta noche, este sueño podría ser cumplido. Esta noche, más allá de un certamen, estamos eligiendo a una embajadora que nos va a representar nuestras costumbres, va a representar nuestra cultura y nuestro corazón. 5 estrellas. Pásele adelante, familia hondureña. Bienvenidos a San Pedro Sula y que comience la magia. ¿Qué va a pasar, chicos? Déjenme quitar un poquito porque viene musiquita de transición y hasta los co-conductores, los jóvenes, las nuevas generaciones, aquí están. Muy mona la chica, su traje muy tradicional, muy de siempre, pero a ella le sienta muy bien. Acá están, el chico con su smoking, ay, con esos cortes moicanos de la juventud. Pero bueno, ahí está, a ver, ¿qué pasa acá? Allá están las misses, allá las tienen calentando, tobillo. Allá están, ¿qué es eso? Ay, pobres los de atrás. Esa gente ahí de pie no debería de estar. Es que ahí, ay, no, chicos, siempre tienes que asignar un área para prensa, siempre, por respeto a la prensa y respeto a la gente que va, y por respeto a la producción y por respeto a todo el mundo. Pero ahí está la gente de pie. Toda esta fanaticada, si son familia y fanáticos, chicos, se me sientan. ¡Ay, qué horror! Se me sientan. Para eso tiene que haber autoridad y tiene que haber toda la logística establecida. Si no, ¿qué tal la gente que está ahí atrás y que le tapa a todo el mundo? Miren, ven, ya los están pasando para atrás. Pero es que las indicaciones se dan desde el principio, chicos, para que todo fluya en paz, en santa paz. Que no haya sombrerazos. Creo que es la presidenta, ¿verdad? La señora que está ahí. Es como de mi rodada, ya la vi. Vamos a ver. Están hablando cosas de relleno, chicos. % con esa esencia de Honduras. Yo solo te digo que quien sea que gane va a ser una digna representante. Chicos, ni modo que digan que la que gane va a ser la peor. O sea, esto es de relleno, de relleno, de relleno para darle como juego a las cosas. Pues son cosas del argot televisivo que dices, de veras que todo lo que se tiene que decir, todo lo que sale se tiene que decir. Pues, pero así es, chicos. Ay, sí, yo siempre fui muy... Ay, ¿qué está pasando? Siempre fui muy anarquista hasta la vida, hasta el día de hoy, chicos. Bueno, pues ahí está. Ahí está. ¿Quién es? ¿Quién está por ahí? Gino Riccio. Los coanimadores deben estar con un baking para no verse en el alboroto de ese salón. Pues sí, sí deberían de estar, pero por otro lado, te aseguro, Gino, que alguien dijo por ahí, me lo quito para evitar alguna sanción. Luego dicen que se siente el ambiente. Ay, pero si traes un despapalle, pues que no se sienta. Pero bueno, por acá apoyando a México y es la bandera de Noruega. Sí, Nasti, muchos besos.
Muchos besos, chicos. Aquí estoy revisando. Están con promocionales de Canal 11 de Honduras. Y por acá dice Olivares, Reina Universal Eterna, que coronen a Victoria. Pues ya está coronada. Vamos a ver, puede salir una candidata que si con estrategia la preparan bien, clasifique y sería maravilloso para Honduras. Vámonos paso a paso. Ahorita sería increíble que Honduras lograra una clasificación, aunque sea el primer recorte. Digo, vámonos hasta arriba, pero vámonos paso por paso. No aprendemos a correr, aprendemos a gatear, a caminar y a correr, y no todos. Entonces, pues así debe de ser. Así se construye un peso de banda. Sebastián Ramos, ¿vas a transmitir a final de Miss Universo Guatemala el sábado? Por supuesto que sí. Francis Lisboa dice, Cuquita, ¿viste? Le tiran a la Miss Perú, pero por su frente, pero desde que la eligieron, chicos. No han parado, no han parado. Arturo Guillén, Cuquita, ¿dónde está mi harem? Andrés, Jorge y Ricky. Ricky desaparecido. Jorge, nos vamos a ver el sábado y Andrés anda voleibol. Así es. Entonces andan cada quien por su hebra. Entonces de pronto el canal retoma lo de siempre, solas, y después, ya cuando puedan, bueno, pues ya estarán aquí de invitados los chambelanes de la belleza, chicos, hasta su mote tienen. Pero se ve feo, desordenado, así es, así es. Pero luego de veras, hay una frase, Gino, que así nos decían, yo también les decía cuando se metían en mis producciones, cuando sea tu producción opinas. Y es que a veces no sabes qué tan recortado o no traes tu presupuesto como productora o productor. A veces no sabes si te dijeron con esto lo haces o a veces hasta consigue tu propio presupuesto. Y entonces, pues con lo que hay, haces lo mejor posible. Y habrá quien diga, sí, mejor lo hago en un lugar que adecúa a un ladito, como un set pequeño, y no muestro la gente que anda como en central de autobuses, de un lado para el otro. Pero hay quien dice, no, que se vea, lo quiero orgánico, ahora salen con eso. Y bueno, pues resulta que todo lo desorganizado es orgánico. Ay, ¿cómo crees? Que sí traen con las enchiladas. Soy chico suave. Hay como tres que sí traen las enchiladas. No, sí. Ahorita va a entrar el de los dulces típicos hondureños a vender. Hasta le va a tocar uno a Victoria. Ofelia Rivas, Cuquita, la Miss Universo, tienen que ir a todas las coronaciones. No, no sé a cuál, no, realmente no entiendo a qué obedece que vayan a unas y a otras. No, no sé. Desconozco, pero no están obligadas. De hecho, no sé a qué obedezca que vayan, porque ninguna Miss Universo ha ido a todas las coronaciones nacionales. Son demasiadas. Además, tendrían que organizarse, pues para que fueran, imagínate, si van vamos a suponer, 100 países, ya, que dejémoslo en 100. Si van 100 países a Miss Universo, pues 100 días del año, hay que hacer un cronograma en donde pueda la chica estar la Miss Universo al menos un día sí y un día no, un día sí y un día no, o un día sí, dos no, y así, pero que también compagine con los planes de cada coordinador nacional, con la economía de los patrocinadores, con los intereses de las fechas. Es muy complicado, chicos, es muy complicado, por eso van algunas. Y repito, ¿a qué obedece que vayan a determinado país y por qué no van a otro? No lo sé. Hay como tres, así hay como tres, dice por acá. Vámonos acá a los otros mensajes. Pobre de la Vicky, irá cada templete en cada país. No creo, chicos. Fercho Reyes dice, Cuquita, ¿cuál es tu favorita a ganar en el Miss Universo Honduras hoy? Fíjense que no las conozco. Me puse a medio ver las fotografías en la mañana, pero me gusta más lo que vi ahorita que las fotografías que vi hace horas. Entonces, no sé, deseo que gane la mejor, pero la mejor la vamos a descubrir en las diferentes etapas. Quiero que sepan que a mí me gusta mucho conocer a las candidatas el día de la final. Me encanta, me encanta, me encanta. Si me preguntan que qué prefiero, yo preferiría ni hablar de Miss Universo, ni... Créanme que si no tuviera este canal, o cualquiera de los dos canales, si no los tuviera, yo no andaría metido en el rejuego de a ver quién, yo hasta el último día a ver quién está ahí y de cuál cuero salen más correas. Pero ya me meto y estudio y veo y les hago contenido y toda la tramoya y todo el argüende, pues entonces ¿para qué tengo los canales? ¿Verdad? Pero en general, así hacía mi personal. Luego te enteras demasiado de ellas y luego se desinflan y luego inventadas y hay.
Gino Riccio, las chicas que estén en el último lote se ven elegibles y la morena que está de segunda en la salida. De hecho, del primer bloque me gustó, las primeras, wow, me gustaron más de las primeras que de las últimas, Gino. A mí, pero pues en gustos se rompen géneros. Soy Chico Suave, dice, para mí que Olancho se corona hoy. Y si no vas a gritar tramoya, soy Chico Suave, vamos a ver, qué bueno que tengas tu favorita, muy bien, eso sí, le da cierto interés y plus a tu emoción en el certamen. Por acá nos comentan Alejandra, justamente creo que la misma que tú dices, de Olancho, y Luisa de San Pedro Sula son las más preparadas. Hay que pensar en cuál chica, al traer la banda de Honduras en Miss Universo, pudiese tener posibilidades de al menos pasar el primer recorte. ¿Cuál? Porque luego hay bellezones y nada, se nos quedan por ahí. La Miss Universo se ve muy seria, chicos, a veces ya están muy cansadas. Porque ustedes dicen, ay, pero descansó un mes allá en su familia. Ustedes se lo imaginan en el spa acostada. Ay, si eres Miss Universo y estás con tu familia, te aseguro que no te dejan en paz la gente, los medios de allá, la familia, todas te quieren ver, todo el mundo te organiza eventos, que la cenita, que acá, y si dices que no, ya se le subió, nada más se hizo Miss Universo y ya no es la misma, ya la perdimos. Ay, no, de veras que estar preparados para una corona de este tamaño. Chicos, para el éxito te tienes que preparar, no tanto para conseguirlo, para cuando lo alcances. Ay, Dios. Arturo Guillén, hay una morena que se ve muy respetable así en un primer vistazo, la primera que, la primera, creo que la segunda chica que pasó, me encantó. ¿Se mantendrá? Ya veremos. Gino Richo, a lo mejor es el primer lote, Cuquita, la verdad, quedé mareado con el manejo de cámaras de la producción. Sí, sí está, pues es que luego, eventos en vivo, chicos, es difícil. Eventos en vivo es muy difícil. Victoria está obstinada. ¿Cómo que obstinada? ¿Cómo que, qué es eso de obstinada? Para mí obstinada es que está terca en algo, así que obstinación la tuya. Es como a la fijación, como el, ¿cómo le llaman también? Es este, sí, pues eso, la obsesión, el obstinamiento, así. Alejandra Fuente, dice Fide Sosa, Miss Olancho es mi favorita, Cuquita, una niña muy bella. Ay, pues ya la estaremos viendo ahorita. La estaremos viendo. Por acá dice William Cabrejo, la morenaza me gustó. ¿Verdad que sí? De impacto, así de primera vez, de primera vista. La chica llama mucho la atención, por eso les digo, se mantendrá con ese impacto. Llegar al impacto es importante, pero mantenerlo es el reto, chicos. Por acá dice aquí, la rompecatres, a ver rompecatres, ¿qué argüende nos traes? Pero, ¿qué hace la presidenta ahí, en ese lugar? Hay que respetar la banda presidencial. ¿Se imaginan que la presidenta, ya volvió a empezar algo? A nivel internacional y de quien sabemos lo van a escoger muy bien, Gustavo. Yo estoy más que emocionado. Ustedes acaban de disfrutar de un opening espectacular. Las chicas demostraron. Ya están como Raúl Rocha hablando de cosas espectaculares cuando no lo hemos visto, chicos. Ay, Raúl, muchos besos. No es carrilla ni nada, es que al mal tiempo buena cara. Entonces acá están diciendo cosas que hay que decir. Ahí está, yo tengo esos aretes también. Ay, la internet, chicos, a ver. Ahí está. Ay, que sea la de ellos, no la mía. Ya con lo que me pasó ayer. Ay, miren, allá atrás está Reinaldo Amit. Ahí está. Reinaldo Amit ha sido Mister representando a Puerto Rico y también ha representado a Estados Unidos, porque creo que debe tener la doble nacionalidad. Ahí está Reinaldo. Muy original el smoking mostaza de este conductor que estaba ahí. ¡Audio! De marcar un antes y un después en la vida de una de estas 12 maravillosas mujeres. Toca el turno para ver a esas personas que tienen una gran tarea, la tarea de eso que mencionaba anteriormente, el sueño. El jurado. Una finalista entre las Misses.
Comenzamos a Me gusta que traen presentarles tarjeta con a logotipo y Junior elegantemente Zelaya. impresa. Fuerte el aplauso, presidente del jurado. Ah, miren, el jurado está bien ahí. Conocido como un misiólogo internacional, habiendo asistido a más de 30 concursos de Miss Universo y cientos de otros certámenes de belleza. Ha sido jurado en Miss Universo Honduras en ediciones anteriores, periodista de profesión y parte de una revista local. Fuerte el aplauso, por favor. También nos acompaña Qué rara en la expresión. maravillosa ciudad de San Pedro Sula, Rebeca Rodríguez, Miss Rebeca. Honduras 2022. Es licenciada Muy en guapa. Marketing Digital y Negocios Internacionales, egresada de la Universidad de Miami, Estados Unidos. Es la famosa Barbie hondureña. Bienvenida, Rebeca. Pero véanla junto a Decimos de Victoria. cariño O sea, hay que ella ha niveles. continuado su vida después de este certamen llena de aventuras en cada uno de sus viajes. También tenemos Todas a bellas, Carlos todas lindas, Cerrato, pero- de Love San Pedro Sula, destacado profesional con más de 5 años de experiencia en áreas claves como comunicación, liderazgo, negocios y organización. Fuerte el aplauso. Y asimismo nos acompaña Carmen Irene Pineda Fortín, más conocida como Calene de Pineda. Ella fue Miss Honduras en 1976. Un fuerte aplauso para ella. Fue. Creo que no, porque puso cara de que él quería la corona en ese momento. Creo que se Tenemos equivocó. también a Norma Pineda, dedicada a la transformación de espacios en una exitosa organizadora de bodas. Fuerte el aplauso, por favor. Ahí está, muy bien. Y sabemos que el compromiso de ser Miss Honduras Universo implica viajar por el mundo. Así Por que lo nos tanto- acompaña Alex Travel, agencia de viajes. Un fuerte aplauso. Y la cámara También perdida. Tenemos a Alejandra Dieck de Velo Clinic. Fuerte el aplauso. Esta Dedicada al chica de área acá. de la belleza. Berta Eugenia, también les pido un fuerte aplauso. De nuestro jurado calificador. También tenemos a Jessica Trejo. Gracias también a todo este jurado calificador que tiene esta ardua tarea de cumplir. Todo el este mundo sueño está en un que mood esperamos de por mucho fin nervio, sea mucha cumplido. presión. No, Y nadie está gran acostumbrado a responsabilidad cuadro. elegir bien para la representación de todo un país. Así que esperamos que tomen la mejor decisión. Ustedes ya conocen quiénes son los responsables de evaluar a estas espectaculares mujeres y más adelante les vamos a ir presentando también cada uno de sus perfiles y logros a lo largo de su vida profesional también. Así que continuamos con más. Guapetona, la conductora estelar. Me parece muy linda. Creo que van a ir con los coconductores, para eso están. Porque aquí así es. Ay, les está ahí. Flora, fauna y primavera, chicos. Ahí están. Ahí están las hadas madrinas de la Bella Durmiente. Y aquí voy a estar pendiente. Aquí estoy checando que todo entre ahí muy bien. Sí, están con toma de... No lo vayan a sorprender con que vea ahorita una chica frente a un micrófono, porque mandaron como a hacer tiempo. Los coconductores, eso es lo que ayudan a dar ritmo, a que no se pierda, aunque sea un poquito tedioso. También sirve para que se vayan fogueando las nuevas generaciones, para que estas chicas sean felices, hayan tenido 3 semanas de argüenderismo, de irse a buscar el vestidito y el maquillaje, y ay, las 3, y ahí vamos a estar, y te voy a ver, y qué guapa, no eres más guapa tú, ay, no, si tú eres divina. No, 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 no. Tú eres más, tú luciste regia, es que impactas, yo estoy al centro, ay, perdón, chicas, el productor así me puso, ay, no te preocupes, pero apenas se mueve y va y se sienta otra ahí. Ay, chicos, todo eso es lo que pasa. Dani 1021, ¿quién ganó cookies? Aún no llegaste corriendo como en el metro empujando gente. Todavía no, Dani, ahorita va a empezar. Por acá nos comentan, nadie. ¿Qué pasa? Ay, chicos, no me gusta cuando hay demora. Cuando hay demora es porque la internet anda sospechosa. Soy chico suave, dice ese señor jurado, parece a Donald Trump. Ay, ¿a cuál? ¿Qué ofensa? ¿A cuál? ¿A cuál? Por acá nos dicen, ¿qué programa tan malo parece velada de escuela? Sí, se ve muy amateur. Pero, chicos, es lo que hay. ¿Para que nos amargamos? Eso es lo que hay. Tenemos certamen. Ay, qué bonito, ay, qué divertido, qué bien. La verdad, miren, los amigos y los hermanos de Honduras, disfruten, es lo que tiene su país para
para hacer un certamen, para que haya un evento en donde coronen a una chica que hay que apoyar mucho para el Miss Universe, pero veremos, porque hasta en los países con mayores producciones hay veces que las candidatas no la dan. Ya ven cuando fue Rusia en el 2013, se hizo un gran evento para elegir a la chica y todo, porque era sede internacional, y la chica salió de muy bajo perfil y se quedó pegada. O sea, para que vean que constantes no hay y todo puede suceder. Entonces, flojitos y cooperando, chicos. ¡Cuquita pegada! Dice Josué, me quedé pegada de repente por la internet, pues ojalá que no me quede tanto. Soy de Honduras, pero para lo que prometieron no era eso, dijeron y poco hicieron. Es que para qué anda uno diciendo, para qué, tú mejor sorprende. Siempre tú di vamos a tener algo muy digno y aunque sepas que tienes un súper espectáculo, tú en discreta. Y cuando en cambio si dices es espectacular, la gente piensa que vas a tener atrás al castillo de Disney, pues no, o que va a haber orcas, ballenas orcas así, brincando atrás de todas ellas. No, no, chicos, no. Entonces, pues es lo malo, es lo malo. Dani 1021 Cookies, salió Elba y Azalia del Miss Universo Latina. Elba. Sí, Azalia. Les digo que hablé en la mañana con ella, y ya por ahí, luego haremos un en vivo con ella que nos cuente, pero ahorita todavía está volviendo al mundo real. Ambas mexicanas, Basarte estaba a punto de quedar eliminada. Van a hacer mucho show, chicos. Ahora, si sacaran a la Basarte en estos días, pues ¿qué tendrán preparado para el final? Porque entonces, ¿qué show sigue? Yo la veo coronada por muchas cosas y porque creo que sería una buena carta, desde mi óptica. Pero no sabemos. No somos los dueños del circo. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Top 3 serían Olancho, Copán y SPS, dice Kevin Hernández. Cuquita, en Honduras no hay mucho apoyo para las reinas de belleza, sí, me he dado cuenta. De hecho, en todo Centroamérica no hay mucho apoyo para las reinas. En el año de Shanice se dieron muchos factores para que ella ganara. Ella, pero también el interés de la organización. Yo siempre digo, a ver, si Amanda Dudamel hubiese ido al 2023, ¿habría ganado? Y si Shanice hubiese ido un año antes, ¿habría ganado y se hubiera quedado sin la corona de Estados Unidos? Es que eso es una cosa muy relativa y circunstancial. Si las chicas hubiesen ido en otro año, ¿habrían ganado? No lo sabemos. No lo sabemos. Emanuel Ábrego. Honduras es un país de mujeres bellas, pero la oración no se esmera en preparar, la organización ha de ser, no se esmera en prepararlas bien. Hay 2 o 3 chicas que se fueron a preparar a otros países que yo creo que es lo mejor que hicieron, pero las que pueden. Por eso, cuando vas a entrar a un certamen, yo les digo a las chicas, tu familia te va a apoyar económicamente. No, la organización nos va a resolver todo. ¿Segura? Porque qué incómodo como papá o mamá, o papá y mamá, ha de ser que la chica te diga, pero pues ya me gané la corona y la organización no me está apoyando. Ya tienes que apoquinarle. Tal vez el papá quería comprar casa propia, tal vez estaban juntando para algo de la familia, y ni modo que dejes a la chica con tu corona nacional ahí sola. Entonces ahí van. Ya en otros 10 años volvemos a juntar para lo que queríamos. Oh, es un compromiso muy grande, chicas. No se alboroten nada más porque sí, chicas. Eso es algo que yo les digo. Diego BC, Cookies llegando tarde, pero llegando, ¿no? Estás muy bien, todavía no empieza ni la autopresentación, solo el opening hace media hora. Orlín Díaz, vas a transmitir en República Dominicana, es el mes que entra, todos los que podamos los vamos a transmitir, chicos. Cuenten con eso. Eduardo Lepe Davis dice, a mí me hubiera gustado que Victoria haya estado en la coronación de Miss Polonia 2025 junto con Eduarda y Suan Lavín. Pues sí, ¿por qué no estaría? Qué raro, hubiera estado increíble, 3 bellezones. Fernando Ceguera dice, hola Fer, hola Cookies Bella, ¿qué piensas de la recién coronada Miss Cuba? ¿Hubo palanca? Cuando se acabe el en vivo, vete al inicio, mi Fer, porque ahí se platicó
todo lo que pienso, todo lo que veo, todo lo que estaba analizando, ya lo comenté ahí y lo estaremos platicando en un en vivo que haremos el sábado. John Alejandro Medina Baunza me dice, Cuquita, se está quedando congelada la imagen. Chicos, estuvimos sin internet mucho tiempo. Estuvimos sin internet y estuvieron arreglando 10 horas, 12 horas. No miento. Fueron como 20 horas sin internet, que porque había un serio problema con la señal a nivel, pues, de que surja la señal. Que iban a estar con pruebas todo el día de hoy. Y aún así me aventé a hacer este en vivo. Sorry si me estoy quedando pegada, pero ya no depende de mí. ¿Cómo se atreven a invitar a Victoria a ese templete tan feo? Chicos, les digo que hay muchos intereses que se mueven alrededor de las cosas y bueno, pues ahí está. Ofelia Olivas, acuérdate que la Miss Earth Bunny fue señalada de comprar el certamen y que estaba arreglado el Miss Estados Unidos. Pues sí, mi querida Ofelia Olivas, pero todos los años de todos los certámenes, si no gana la que la gente quiere, se dice. Y lo peor es que al momento que se escucha, y si no te encanta la reina, inmediatamente lo tomas como verdad. Y ya te queda en tu mente y en tu recuerdo y en tu corazón, te queda la idea de que así fue. Y entonces, no ganó Amanda Dudamel, no ganó República Dominicana, no, porque la chica compró la corona. Todo estaba, ya no cambies de idea jamás. Ya no, se convierte en verdad. El dicho dice, una mentira dicha 100 veces se convierte en verdad. Y sí es cierto, chicos. Sí es cierto. Así es de que, bueno, dice acá, Cookie Like 75 besos. 475. Ya te los mandé, Luisito. Talentoso, mi Luisito, que me tiene más ancha de lo que ya estoy. De orgullo. Ya viene el de Ecuador, Cookie. Ya viene. Ya llevan 4 días hoy de concentración. Y oigan, están saliendo cosas interesantes. Diana Funes dice, Cuquita, se te quiere en Honduras, yo miro todos tus en vivos, muchísimas gracias, mi querida Dianita, muchísimas gracias. Oye, ¿no te hacen bullying con tu apellido? Tratan de decir que eres la reina de funar a la gente. ¿Qué es eso de funar? ¿De dónde viene eso? Pero gracias, y tenemos Dios, la vida que nos preste Dios para estar por acá divirtiéndonos todos juntos. Diego BC dice, sí, es muy feo cuando gana una corona y esperas apoyo de parte de la organización, tanto moral como económico, pero cuando ni en una cosa te apoya, como las chicas tienen que sostenerse solas, chicos, y ha pasado mucho, mucho que ha pasado, no estoy yo para contárselos, pero sí para decírselos. Sí, me ha pasado que chicas que estoy preparando de pronto, me quedé sola. Me ha pasado con candidatos. ¿Y ahora qué vas a hacer? No, pues le va a entrar mi papá al quite, pero estamos ya muy molestos con la organización. Ya mi papá me quería que me saliera, pero como yo sí quiero estar, ya me dijo que pues va a ver cómo le hace. Ay, me pongo a pensar, digo, pobre papá, porque por no fallarle a la chica, lo está metiendo en problemas. Los papás tienen su propia vida, los papás tienen sus deudas, sus planes, sus angustias económicas. Y luego llega la hija, que ganó la corona nacional y que todo el mundo lo felicita, y que la organización se hace ojo de hormiga. Ay, chicos, no. Esto es muy serio, chicas. Piensen bien, observen el panorama, hablen con sus familias, firmen acuerdos con sus organizaciones. Esto no es nada más de contentillo, porque soy la bonita de mis primas. Chicas, no. Se puede convertir en una pesadilla no nada más para ustedes. Así que cuidadito con eso. Tío Shelly Martínez. Por acá está. ¿Qué está ocurriendo? Ya volvimos. Ya volvió la transmisión. Aquí está. ¿Qué va a ocurrir? El desfile en traje de baño. Y vale mencionar que todos los trajes de baño han sido diseñados por Luz Ernestina Mejía, a quien pedimos un fuerte aplauso. Y además los zapatos espectaculares que visten las participantes durante este certamen. Así que un aplauso que se escuche de verdad para estas lindas mujeres y jóvenes que se han preparado durante los últimos meses para brindar este espectacular show. Un fuerte aplauso a San Pedro Sula. Voy a ir es el momento de apuntando a las que me llamen la atención. Damas y caballeros, brindamos el aplauso a nuestra primera candidata.
de Atlántida, Catherine Nicole Cruz. Ese señor trabaja en la arena de box, a mí no me engañan. Ah, que siempre no. ¿Ven? Hay muchas, chicos, está muy amateur todo. Por lo pronto hay buena iluminación, eso sí. Esta chica no la veo como Miss Universo, chicos. No la veo. El nivel muy bajo, chicos, muy bajo. Yo entiendo que la belleza está en todas las mujeres y todo, pero estamos buscando a una Miss Universo. Esta chica me gusta de cuerpo. Favorece mucho que tenga un traje de baño enterizo. El color le va muy bien. Puede trabajar mejor el cuerpo, la pasarela. Todo es mejorable, pero tendría con que el estilismo me gustaría probarlo con el cabello corto, muy corto, porque se le ve el postizo muy mal puesto. Ah, iba a apuntar a la morena y ya se me pasó. A ver, esta chica la veo guapa, pero ven una Miss Universo ahí, yo no, chico. Es linda, es bonita, es bella, alta, bonita figura, pero no veo una Miss Universo ahí. A ver, entonces va la... Esta chica de Copán no me molesta, ¿eh? Déjame ponerla como, pues sí. Copán, la mulata que se me olvidó, no sé de dónde sea, pero Ana Valeria González. Pues chicos, tiene lo necesario mínimo para ir a Miss Universo. Esta chica, qué barbaridad. Trae el traje de baño como de los años 50, se ve que está rellenita, le faltaría trabajo bastante de cuerpo. Vean cómo se le ve el vientre abultado, es bonita de rostro, no la veo en Miss Universo, chicos, por lo tanto, si ganase ella, pues la vería no clasificando. A ver, esta chica linda, le falta preparación, le falta proyección, pero es guapa, es bella, la vería no clasificando en Miss Universo. Y es de Francisco Morazán. La voy a poner como una opción para quedar en el cuadro, pero no me encanta. Ahora, Islas de la Bahía, Yasminibet Yanania, sí, Rodríguez. Ah, ella me gusta su rostro, tiene mucho material para trabajar, pero no la veo lista para ahora. Vean, todo lo que caminó de perfil, no lució, no supo lucirse en el escenario. Tiene bonito rostro, pero hasta ahí. No, chicos, tampoco. Realmente voy a tener como a dos, tres favoritas, creo. No son chicas poco agraciadas, no. Mal preparadas y potencializadas al mínimo. O sea, muy poquito, nada. ¿Quién sigue? Alguna indicación les dan que ella no lo ha escuchado. Ah, ella me parece guapa. Olancho es la que ustedes dicen, ¿verdad? Olancho. Podría ser. Podría ser. Es una de las que me parecen más atractivas. La proyección es buena. Sí, sí me da. Sí tiene también lo necesario para ir al Miss Universe. No sé si clasificando, chicos. Habría que ver cómo evoluciona. Ahora está por acá. Se ve guapa. San Pedro Sula, ahí Ay, sí está guapa, chicos. Fíjense que me gusta mucho. Por eso ponían SPS. De San Pedro Sula, porque también le puse yo así. Luis Paola Pineda Barahona. Luisa Paola. Fíjense que me gusta mucho, ¿eh? Creo que es la que más me ha gustado hasta el momento. Habría que ver qué tal habla, qué tal proyecta, qué tal se desenvuelve, pero así en traje de baño me gustó mucho. Ella también, ¿eh? Tegucigalpa se ve guapa. Me gusta, oigan, me gusta Tegucigalpa. Se le ve lindo el cuerpo, bonita proyección. Todas se ven de buena estatura, bueno, algunas sí se ven bajitas, pero por la misma toma que no están al mismo nivel,
que las chicas, la cámara las hace ver más altas. Valle me gusta, fíjense, a ver. Valle. Está media llenita, se ve que va hundiendo el estómago. Ay, es que tiene bonito rostro y bonita actitud, fíjense. La voy a poner a la de Valle como una opción de poder estar en el top, pero no de ganar. No estaría lista de aquí a noviembre. Ay, pero le dijeron corriendo, es que van todas. Ah, pues ya son todas, pues miren, chicos. Me gustan Copán, la morena, que no sé de dónde es. Me gustó la morena, la negra, mulata, Copán, Olancho, San Pedro Sula, Tegucigalpa, y tal vez Mozán, Francisco Mozán y Valle. Tal vez. Seguro hay música. Sí. Copán, ya la vi, no me acaba de encantar. Hasta ahorita, Olancho y San Pedro Sula podrían ser buena opción, chicos. Preferida, ¿a qué departamento apoyan y qué? Bueno, pues yo creo que ahorita no, irán a hacer un corte. Yo creo que no son tan poquitas que a todas las 12 deben de hacer la pasarela en traje de gala. Ya de ahí harán un top 5 preguntas y coronan. Por eso a lo mejor van a meter mucho intermedio, mucho show raro, mucha platicadería de todos los coconductores, pues para que se estire un poquito y no es un certamen de 20 minutos. Hay varias bellas, pero no están en condiciones hoy por hoy de ir al internacional, aunque les he de comentar que no todas traían cuerpazo en el Miss Universo pasado. La mayoría sí, pero no todas. Había varias que decías, ups, pero con esto de la inclusión, pues bueno, ¿a dónde van a mandar? ¿A corte? Vamos a ver, van a corte. Pues sigue llegando gente, o van al baño y vienen, yo no sé realmente qué tantas cosas realizarán. Bueno, ahorita vamos a esperar a que venga el desfile en traje de gala. Y les repito, me gustaron Olancho, San Pedro Sula y La Morena. No más. Sé que tal vez me le estoy quedando congelada un tiempo, pero chicos, se sale de mi control. Se sale de mi control. Dice Manuel Abrego, son 13 candidatas y no entiendo, ni en Honduras hay 18 departamentos y ahora no había 2 chicas que son las de Cortes y no me acuerdo de la otra chica qué departamento era. Bueno, pues entonces eran pocas y todavía ahora son menos. Son más pocas. Diego BC dice, cookies, así yo como la primera chica que pasó. Así, andas aceleradito siempre, Diego. Catherine Raskoff, ganadora Olancho. Pues San Pedro Sula le pisa los talones. Ahorita los vamos a ver ya conforme se vaya acercando la recta final. Ojalá queden las mejores en el último grupo de 5 para que tengamos la oportunidad realmente de ver si traen. Por ahí pudiera ser, no sé si clasificando, pero por lo pronto quedando en buen nivel en Miss Universe. Ojalá la preparen para que Honduras clasifique. Es lo que estamos buscando. Les repito, vámonos paso a paso. Ya regresé al Argüende, dice Pikachu, solo me gusta la de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Sí, coincido. Y Olancho, que hay que darle el beneficio de la duda. Catherine Mejía, San Pedro Sula tiene el mejor rostro y le vi buen cuerpo y le vi buena proyección, ¿eh? Quiero ver si sigue pareciéndome así. Olancho participó en el 2019 y quedó primera finalista, Emanuel Ábrego, pero eso no dice nada, ¿eh? Porque ella era una en 2019, las candidatas eran otras. No siempre una chica que quedó de virreinas es garantía de que es la mejor opción para el otro año que vuelva, ¿no? Entonces, ahí está el detalle, chicos. Ramos, me gustó San Pedro, Tegucigalpa y Olancho. Son las 3, Ramos, son las 3 para mí. Y puede colarse y sorprender la mulata. Y por ahí colarse Copán, o no sé, por ahí podría estar la cosa.
Santiago Ramírez Vela dice, saludos desde Iquitos, a Wendy, Janet, Ángel, Eduardo, saludos, estamos viendo el Miss Universo. Saludos Wendy, Janet, Ángel, Eduardo. Pues, ¿qué están haciendo? Ya organizaron pasarela ahí donde están en el lugar este. Hagan pasarela, diviértanse, rían, sean felices, disfruten. Silvana Mendoza. Cookies, eres un amor. Tú deberías ser misóloga invitada al Miss Universo México. Pues ya, resulta que vamos a estar ahí por invitación expresa del director nacional. Vamos a estar ahí, oigan, nos invitaron hasta el hotel. Vamos a estar ahí por cortesía de Miss Universe México. No significa que me amordazaron, ni que voy a comentar lo que no me parezca y voy a exaltar lo que sí me parezca. Voy a ser la misma. Bajo al lobby y pago mis habitaciones. Porque se trata de sumar con respeto, pero con objetividad. La mía, desde mi óptica, porque tampoco es que la objetividad sea que domino en la opinión masiva, pues no. Es la objetividad desde mi perspectiva. Por acá dice, aumentar la seguridad. Qué milagro, ¿dónde andabas? El problema con las clasificaciones no es la preparación, porque Honduras iba de máxima y se pegó por culpa de otras, como Fercita que compraron top, entre otras bagres. Pues échale, aumentar la seguridad, échale todavía encima que hay intereses comerciales. No estoy diciendo que Fer compró Corona ni posición, pero qué tal que eso decidió la organización y además de lo que ella hizo, le dieron un empujón. Puede ser. Nada, nadie me mandó oficio ni nada. Entonces, son suposiciones. Tú sí compraste el boleto de que ya compró Corona, tú compras boleto y ya Corona. ¿Será? No lo sabemos. Por acá nos dice Einer 10, 1999 por 10. Guevara. Aquí desde Panamá, viendo Miss Universo Honduras, para mí Tegucigalpa es la mejor. Va a estar bueno ese desgreñe al final. Pikachu Cookies, tú sé objetiva como siempre, desde tu óptica y experiencia. Pues, ¿qué más hacemos? Por eso también luego respeto sus comentarios, porque es desde su experiencia, su óptica y su visión de las cosas. O sea, cada quien tenemos el derecho a lo que a mí no me gusta, pero a mí, es decir, imagínense nada más. Jamás lo haré, pero bueno, supuesto. Ay, no, pero ay, ¿qué está haciendo esa mujer ahí parada? Ve nomás la celulitis, esa gorda horrorosa. Jamás debió haberse presentado. Que la respeten sus padres. Imagínense, toda la colonia llegando la van a tomatear. Ay, no, qué cosa tan. Ay, no, chicos, ay, ya me voy de la transmisión porque está horrenda esa candidata. No, pues jamás. ¿Qué derecho tengo yo? ¿Qué derecho tengo yo? Puedo decir es de muy bajo perfil, la chica no se preparó lo suficiente, qué bueno que está cumpliendo con ese objetivo de vida, ojalá haga muchos contactos y le va a sumar en su experiencia. Ahí ya quedó. A que la quiera pedrear desde acá, porque me parece que está bofa, gorda, descuadrada y insípida. Ay, jamás, chicos, eso jamás se va a hacer. Cookie, ¿pensás que habrá tramoya este año? ¿Qué es tramoya? ¿Qué es tramoya, chicos? Es que cuando entendamos, yo ya lo entendí, que esto es un casting en donde un casting que además se comercializa, que además se le ayuda a muchas chicas a cumplir con sus sueños, pero que no todas se van a coronar, ni la que a la fanaticada le parece la mejor. En primer lugar, si hay una que a todo mundo le gustara, que es muy difícil, puede ser que ni esa se corone. Entonces, va a haber tramoya significa, van a coronar a una distinta de la que la mayoría de los fanáticos creemos, seguro. Que si coincide que a la que le gusta la fanaticada en general es la que también considera la mejor la organización, qué bien, pero hay años que no. Y si hay una superfanática del público y no queda, ¡tramoya! ¡Cooking show! ¡Qué bárbaro! ¡Fraude! Y bien, pues no. Chicos, ¿quién hace negocio con la ganadora cada año? La organización. Y luego dicen, es que nosotros gracias a nosotros existe el certamen, le damos un empujón a la visualización del certamen, pero la verdad no pagamos nada pagamos por el certamen, nada. Entonces, pues bueno, así las cosas. Einer 1999 por 10. Tramoya es pelear. Bueno, entonces sí, ya está viendo desde ahorita. Yo entiendo tramoya como fraude, como trampa, como turbia
los resultados, pero son turbios a nuestro gusto. Y para ellos es clarísimo que la chica fulana es con la que voy a comerciar, con la que voy a ganar tanto dinero, y el público quería al bellezón que traía la isla de tal, y pues la isla del tal se quedó en sexto lugar, porque no entró ni al top 5, y queremos coronar a la de Kirguistán, porque la de Kirguistán, su país, y allá el mercado de ahí nos va a dar muchos millones este año. ¡Tramoya! Chicos, eso es lo que ocurre. Eso es lo que pasa siempre. Saludos, Gino. Aumentar la seguridad. Dice, ¿quiénes serán los top 5 comprados y las 5 continentales que son el top real este año? Fíjense, aquí aumentar la seguridad ya considera, por sus reflexiones y análisis, considera que el top 5 es las que pagan y las continentales son las que realmente son el top 5. Ya aumentar la seguridad trae su verdad como Niurka Marcos y su verdad es esa y sáquenlo de ahí. Pero bueno, está todo su derecho. Ya lo comparte y lo quiere hacer viral para que haya más argüende del que ya hay. Hay aumentar la seguridad. Te voy a poner a aumentar la inseguridad. HG dice, Miss Universe Colombia en problemas con el reality, todo parece indicar que será por decreto Obama Aleja o la señora Colombia 2023 debido al fracaso. Qué barbaridad. Ay, chicas, están en traje de baño todavía, ¿ya las vieron? Ah, no, es toma del toma. Ah, eso me gusta, que de pronto traigan tomas de lo que acaba de ocurrir. Eso está excelente. Pues te está diciendo que hay mucho argüende respecto a al Miss Universe Colombia con su reality. Ya estaremos viendo. Miren, chicos, ahorita están vistiendo, peinando, retocando tanto peinado como maquillaje a las chicas. A muchas les hacen moño para el traje de gala, otras se los tienen que retocar el cabello, les están acentuando más maquillaje, que si ahorita en este instante si se rompió un cierre, todas esas tragedias en este instante están pasando. Por eso tenemos mucha paja, que significa mucho rellenito para que dé tiempo a todo eso y no se tenga que suspender y poner en negros la imagen ni apaguen las luces en el lugar de los hechos. Bueno, por acá comenta alguien. Hola HG, ojalá la designada sea Sofía Luna. Esa mujer es tremenda belleza. Nati dice, ya comenzó, ya hicieron traje de baño. Son las tomas que estaban ahorita. Ya vimos el traje de baño, chicos, ya lo vimos. Las continentales ya están en su casa, es que se están alternando, chicos. Ustedes las quieren ver a todas 24/7, unas acá, otras allá. Que les encanta, chicos, no se puede. Seven Soto dice, buenas tardes, Cookie, saludos desde Hermosillo. Saludos, Seven, qué gusto saludarte. Ni las cámaras ayudan. Se ve todo opaco, pues sí, chicos, se ve que está hecho con poco recurso. Eso nos dice Dani Xiomara López Hernández. ¿A qué hora comienza? En 5 minutos, yo creo ya, la etapa en traje de gala, chicos. ¿Dónde anda Lalo? ¿Con algún chacal? ¿Dónde andarán? ¿Dónde anda? Oye, sí, Lalo se me hace. Ah, es que es de semana y está trabajando. Creo que sale a llegar a su casa hasta el ratito. Ya debería de haber llegado. A lo mejor sí, tiene su amor de jueves. Chicos, puede ser. Acá Grito de Guerra ya trae el tema de Mexicano Universal, de la chica que ya no está, de Sinaloa. Dice, si Livita u otras Misses mexicanas llegan a Guadalajara para lo de Miss Universe México, por favor, entrevístalas a todas. Claro, a eso vamos. A que todas las personalidades del mundillo de la belleza mexicano y no mexicano, que lleguen, claro, va a ser un entrevistadero a diestra y siniestra. Y la ventaja es que nos vamos a hospedar en el mismo hotel, entonces todo es ya no transportarte desde el hotel hasta donde estaba nuestro centro de operaciones, el cookie centro de operaciones, no, ahora ahí mismo es corramos a la habitación y a editar y a poner y a subir y ponerle las imágenes y hacer en vivo y contar indiscreciones y esto y el otro y que se interrumpa, de repente algo pasa, voy a transportar todo el en vivo al celular y vámonos en vivo al argüende, chicos. Va a estar bien interesante este Miss Universe México desde Coronas de la Belleza. Desde Coronas de la Belleza, con el apoyo absoluto de George Figueroa, que nos invitó a la cobertura. Chicos, no es mordaza, es invitación a participar y a apoyar. Entonces, claro que sí,
Gino Díaz dice, tramoya significa un resultado arreglado previamente. Ah, pues entonces siempre hay tramoya. Siempre hay tramoya, Gino, porque los resultados se saben desde antes. Santiago Ramírez Vela dice, saludos al mejor doctor Ronald Ramírez, saludos desde Tashiyaku. Ay, miren, ahí están saludando a Ronald Ramírez y nosotros también, sin conocerlo, pero dicen, se murmura, se comenta, se filtra que Ronald Ramírez es el mejor. Te saludan desde Tashiyaku, así que muy bien. Muy bien. Emanuel Ábrego, el año pasado la mayoría ponían Honduras en el top 30 y no clasificamos. ¿Y por qué no clasificamos desde 1900? ¿Y por qué no clasificamos desde 1995? Es la única clasificación que hemos tenido. Ya son 70 años sin clasificar. No sé, yo pienso que si fuese mío el certamen, año con año clasificaría al menos una candidata por solidaridad de la organización. Que un país de los que nunca se le voltea a ver, pues clasifique sería un gesto de solidaridad. Ya está. Ah, no, ya no, me había espantado. Ya empezó, pero no. Están todavía con videos previos que grabaron precisamente para estos momentos de relleno, de estos momentos de pausa. Ahí están. Saludos al doctor. Yes, aumenta la seguridad, seguro su país no les alcanza, ya empezaron. Es que eres de esas personas que sabe hacer comentarios para alborotar al hormiguero. Así es. Y luego, bueno, esto que nos comentaba, que no acabé de comentar a mi vez, nos dice HG que parece que es decreto, que va Maleja o la señorita Colombia o la señora Colombia, ya vieron que no funcionó en Telemundo. ¿Será por eso? Pues a lo mejor, sí, puede ser. Es una probabilidad que cabe destacar, chicos. Habría que ver hasta dónde los números no han apoyado, no han ayudado a la organización del Miss Universe Latina. Y bueno, aquí va a haber un numerito. ¿Será que van a empezar con un numerito musical y de ahí dan pie a que salgan en traje de gala? No puedo poner la música porque aunque sea música folclórica, tiene derechos de autor. Pero para que nos demos una idea. La bendición. Ah, no, es una balada. Bueno, le sacaron jugo al ballet folclórico y le dan identidad al certamen. Hay poco recurso, chico, y cuando hay poco recurso, es como cuando hay poca sopa que se le echa más agua al caldo, así, igual. Hay que aprovechar. Si contrataste algo, exprímelo. Que a veces, hijo, no es tan conveniente. Se llama optimizar el recurso, pero a veces le das en la torre al ritmo de tu programa. Dar en la torre significa le echas alguito a perder. Ahí están. Ay, a mí esos giros con esas faldas me encantan. Y en toda nuestra América Latina, bastante que se da. Muy bonito. Tenía un amigo que decía que lo que no le gustaba de la bailar folclórica cuando se tenía que levantar la falda. Estás equivocada, niña. Tú vas a bailar con pantalones. Hay que andar ubicando a la gente, chicos. Ay, no, lo que no me gusta es tenerme cagado. No, pero ¿cómo? Si no vas a andar en falda, se desubican. Porque miren, no sé qué tenga que ver que en el arte está la parte femenina exaltada. No todos los bailarines son gay, pero se sospecha, se dice, se rumora, se comenta. Pues miren, muy bien. Y ahora, pues ya una pausa. Bueno, todo un musical, a lo mejor no tiene nada que ver con el traje típico y todavía es para que acaben de retocarles maquillaje, peinado y ajuste de vestidos. Ay, ustedes no saben, chicos. Qué horrible es que a punto de que salga alguien, se rompió el vestido. Hay chicas que han salido con masking tape, con cualquier tipo de tape. Ahora hay unos más fuertes. Antes, con terror que se le fuera a despegar, o con una puntada mal hecha, o hasta con un seguro por ahí que hasta les picaban la espalda, por lo general se rompían los cierres en la parte de atrás. Entonces de repente, ¡ay! Hasta pasaba, pero pues ni modo, Reina Santa, a seguir y triunfar. Pasa. Bueno, ¿qué va a pasar? Musiquita de transición. Ahí estamos. Pues tiene sus monerías. Miren qué bien, y sus bellezones.
Esto son imágenes que seguramente les pasó a la organización de Miss Universe. Sí, qué bueno que se les ocurrió meter imágenes como esta de la Miss Universe presente ahí, pues en vez de tenernos viendo a las primas que se levantan, déjenme lo quito, estas imágenes inmediatamente en Miss Universo brinca, porque son exclusivas. Entonces, pues ahí quienes lo están viendo en su televisor o en otro dispositivo, está Victoria, Jaer, ahí está. Ahorita ya está haciendo pasarela, chicos. Ahí, ahí está. Vean nada más el rostrazo. Sí se ve que trae sus retoquitos, sí se ve que es una chica que se pone sus chiquichiquis, sí sé que se hace sus cariñitos, chicos, así hay. Yo a ella la veo cuando tenga 45 años, 50, que va a andar muy transformada. Me da pero hoy por hoy es una chica fresca que se ha hecho sus cositas, que está divina, que está quedando como una de las Miss Universo bellísimas. Hay muchas, ella es una de ellas. Hay el grupo de las que no, ahí está, y su presencia. Pero no sé, tengo el sospechosismo por amigas que conozco de ese tipo, no tan bellas, pero que hoy que somos sesentonas, hay algunas que les digo, ya se les nota todo el colágeno, se les está cayendo. Estoy, ya. Sí, no, claro. Hay un momento en la vida, chicos, en la que ni con vigas de acero templado levantas lo que se ha caído. Y las que de pronto de estar arrugaditas y se espain y se estiran, ellas mismas se ven al espejo y salen corriendo porque creen que se les metió un alien. Ay, no. O un alebrije. Ay, no, qué horror. Hermosa Victoria, sí, de Ramos, está divina. Francis Lisboa dice, Cuquita, ¿viste la nueva Miss Universo Cuba? Yo creo que le falta oratoria. Cuando se acabe el en vivo, vete al inicio de lo que estábamos platicando y les comento mi opinión, pero todavía el sábado vamos a platicar pues es que hay mucho argüende, cada día hay cosas de ella, pobrecita, está en la etapa en la que le están bufando, horrible. Ahorita es la etapa más crítica porque medio se van a ir acostumbrando. Espero que vaya sorprendiendo. Todavía cuando la presentaron en la casa con Telemundo, vi extractos de eso, ahí con Carlitos Adrián. Todavía está que no se la cree, todavía está espantada, todavía se siente que no. Hay que llevarla a muchos eventos. Si me preguntan, que nadie me ha preguntado, a esta niña Lina de Cuba yo la llevo a evento tras evento de aquí a que se vaya a Tailandia, muchos eventos, y que hable. Hay muchos eventos de comunidad latina ahí en Miami, chicos. ¿Qué hago? La llevo a eventos de costarricenses, la llevo a eventos de todos los pueblos latinos. No saben la cantidad de eventos a beneficio y de galas que se hacen en donde hay que hablar. Lina va todo. Yo la llevaría a cuanto evento hay. Por la noche, por la tarde la tengo estudiando oratoria y demás, y en la mañana con pasarela, que la domina bastante bien, y proyección escénica. Le daría mucha proyección escénica. Dinero para que pague buenos preparadores no le falta. Hazlo. Si fuera yo Lili Estefan, hazlo por tu hija para que vaya y realmente disfrute el certamen y para que vaya callando bocas, no va a callar todas. Y si se nota que el dinero estuvo de por medio, pues que luzca, que brille la dolariza. No importa. Ahora sí que, chicos, se escucha muy feo, pero la que puede, puede y la que no lo intenta. Entonces, pues así las cosas, chicos. Esos vestidos de las coanimadoras, las tres están que explotan. Para mí son Flora, Fauna y Primavera, las tres hadas madrinas de La Bella Durmiente, chicos. Con todo respeto, claro. Luis Carlos Bofil, Shaley, tal cual. Se ríen por acá. JM Dorantes, Cuquita, ¿has oído nuevos rumores sobre la próxima edición de Mexicana Universal? Sí, he escuchado. Rumores, sí, pero a mí ya me encantaría que Lupita haga un en vivo para que nos platique cómo va. Seguro están amarrando cabitos sueltos, aunque por otro lado, seguramente está amarrando cabos sueltos, pero todavía no puede decir nada porque está precisamente en proceso. Entonces ya prometió que es para agosto, seguro, porque lo que tiene que designar a la Miss Grand y a ella le prometió en Aguardo un evento. Seguro se pusieron a trabajar a todo vapor para tener pues un evento de designación digno, con show, con que se vean lucecitas, que se vea una escenografía montada lo más decente posible, o qué tal que nos sorprenda con un eventazo. A mí me encantaría, chicos. A
A mí me encantaría que calle bocas. Me gustaría muchísimo. ¡Ay, cuánto anuncio! Creo que están abusando. Pues es que no hay mucho contenido. No hay mucho contenido con 12 participantes. Entonces, pues vendes publicidad, abres tu espacio y así. Les aseguro que si hubiesen habido 30, pues harían más larguito la cosa, harían más detalles, chicos. Se hace lo que se puede con lo que hay. Dice por acá Pikachu, la que puede, puede y la que no que soporte, hay cookies. Pero es la verdad, claro, es la verdad, Pikachu, se escucha. Luego hay cosas que tiene una que decir, a mí me gusta, pues que duelen, pero es la verdad. A mí cuando hay cosas, cuando voy a asumir retos, siempre digo, voy a poder o me preparo más. O le entro o no le entro. A mí ya me han madrugado con propuestas de negocios que han sido un fraude, ya me ha pasado. Entonces ya no me quiero que me vuelva a pasar. Te pintan todo muy bonito, todo muy lindo. Tú eres lo que necesitamos para esto y para el otro. Bueno, me ha pasado eventos que no me han pagado. Me contratan con contrato firmado y todo, no me han pagado. Con esos productores yo no vuelvo a trabajar porque se habla de honestidad. Entonces, eso de que tengas que decir la que puede, puede y la que no lo intenta, se trata de que tú vas con la mejor intención de triunfar. Y pues no. ¿Ustedes creen que no se sabía entre las candidatas se decía que la familia iba a comprar la corona y que acá y que acullá? Igual acá cuando se comentó lo de Fernanda Beltrán, igual ha habido casos en Ecuador, ha habido casos, no me acuerdo si en Perú, pero en todos los países, en Venezuela, en Colombia, en Puerto Rico, chicos, que la corona fue comprada, pero acuérdense, uy, la gente se agarra de ahí todo. Like, chicos, eso sí lo pueden hacer ustedes con toda verdad. Victoria es Helena de Troya, ¿verdad? Tiene ese tipo, desde hace rato, como anda de blanco y el cabello recogido así, y la corona es una semidiosa del Olimpo, si no es que una diosa. Que no le vean los productores de Superman, porque la van a poner de mamá de Superman cuando era bebé, para la próxima película, chicos. Tú la ves así, en aquel escenario verde que luego le meten imágenes de que están en el planeta Krypton, y si se la crees que es la mamá de Superman. Claro, ay, hermosas. Ya anunciaron que será en agosto Mexicano Universal. Está el run run a todo lo que da. Es run run de camión de ruta viejo. Run run, está runruneando bastante. A ver qué va a pasar aquí. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hay? Música con derechos de autor, ahí bien, pero miren qué bien, aquí están los conductores ya. Qué noche tan maravillosa la que hemos vivido este día en esta hermosa ciudad de San Pedro Sula, Gustavo. Yo tengo una pregunta para el público presente acá. ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál es la candidata favorita aquí entre el público? El representación de la arena de Vox. Yo no entiendo mucho qué está pasando. Distinguís, a ver, San Pedro Sula, Tegucigalpa. Tegucigalpa. Ay, bueno. Atlántida. Ya sabemos. Ya sabemos que son favoritas las dos primeras. ¿Se nos olvidó alguien? A ver, ¿quién más? Se nos olvidó alguien y dijo 4. Valle, por ahí. Islas de la Bahía. Ajá. Bueno, ya las tienes que decir todas. Me imagino que ustedes también en casita tienen ya a su candidata favorita. Estamos a punto de conocerlas más a fondo. Déjenos sus comentarios a través de nuestras redes sociales y comenten quién es su candidata favorita para llevarse la corona esta noche, porque la corona vuelve a casa. Y tenemos más noticias para ustedes porque la abogada Alexa Aragón es la representante legal de este concurso y también puro relleno, ya he estado en esa situación. Universo 2025 y ella es la representante también, la encargada de llevar la fe y legalidad de este concurso. Interesante. Qué bien. Fuerte el aplauso a ella, por favor. O sea, la antitramoya. Noche especial, noche fresca, en la que repetimos, tenemos ese sueño de que por fin una candidata llegue a grandes finales en el Miss Universo. Pero llega el momento de presentar artistas nacionales. ¡Ay, musical! Estos artistas
están combinando muchos ritmos urbanos, bachata, salsa, y Tienen los que están alargar, chicos, convirtiendo platiquemos en algo más. muy propio. Llega el momento de recibir, damas y caballeros, sorprendámonos porque ellos están increíbles. Ellos son los Catracho Boys. Catrachos Boys. Ahí está, miren, tomándole foto aquí en la Victoria, pues sí, la estrella. Oigan, ¿cuántos países han tenido a la Miss Universo en su nacional? Pocos. Entonces están los Catrachos. Pues muy bien los Catrachos, que triunfen bastante. Mientras tanto, continuamos por acá. Pues sí, chicos, hay poco show. Van a desfilar todas en traje de gala, ya no les vuelven a cambiar nada. Mencionan top 5, les harán una pregunta. Yo espero que de ahí coronen. Porque imagínense, se van a aventar un top 3, otra pregunta. Hay tan poco contenido, es capaz de que hagan top 5 preguntas. Luego top 3, pregunta y coronan. Así le acaban de hacer en el que acaba de ocurrir. Que triunfen bastante. Pues sí. Sí, los mejores deseos seguí siempre, Pikachu. Siempre. Saludos desde Virginia, Wilfredo Lagos Castillo. Saludos, Wilfredo. Muchos saludos. Oigan, ¿se fijaron ahorita? Mencionó a Tegucigalpa. Mencionó, ¿cuál fue la otra que dijo? A San Pedro Sula. Y luego por ahí le han de haber gritado, y también a Olancho. Y luego dijo, Valle, que se acordó. No es casualidad que esas 4 salieron a relucir, chicos. ¿Qué tal que sean parte del top 5? Muy probable, muy probable. Y entonces las demás no, ahí es un error. Porque la gente que apoya a las chicas que no nombraron van a decir, pero si desde el principio no las querían, ni en mente las traía el conductor. Y eso predispone a todo el mundo a que se haga un argüende tremendo. Dice acá Einer Guevara, si no gana Tegucigalpa, la voy a decepcionado, no va a haber. Creo que es la que más, pero hay mucha gente que apoya a Olancho. San Pedro Sula, Tegucigalpa, Olancho, Valle, justo las que mencionó, por algo las mencionó. JM Dorantes dice, Cuquita, ¿quién crees que es la candidata más fuerte? Ay, en esta edición de Miss Universe México. No sé, chicos, no sé. Es que son perfiles muy distintos. Ojalá la chica de Tabasco la preparen muy bien porque tiene una tremenda... Se lució en el evento de Nice. Entonces me gusta, pero de repente la siento como que se diluye. Le falta esa preparación en proyección escénica para que llegue e impacte muy fuerte. Hace falta, eso es dirección de escena. Lo tiene que trabajar porque te apoyas en danza, cualquier tipo de danza, con pasarela, con expresión corporal, con ejercicios de teatrales. Y todo eso te va dando coordinación de tu cuerpo y poder escénico. Pero es un trabajo, por eso hay que prepararles con mucho tiempo. Y la chica le tiene que invertir. Cuesta ser una reina de belleza poderosa que no garantiza corona. Cuesta. La familia le tiene que invertir bastante. JM Dorantes, me gusta la chica de Jalisco, está muy preparada, ¿no? Joana Gutiérrez, es de mis favoritas. La chica de Baja California me encanta. Camila Canto de Puebla me gusta muchísimo. Es que, miren, Veracruz, Yucatán, Chiapas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, todas tienen lo suyito, pero hay unas, ya tengo medio clara mi tabla baja, media y alta. Y la verdad que no me cuesta trabajo, como mantengo contacto con muchas de ellas, me cuesta trabajo estar dando pronósticos y diciendo porque pues no, pero curiosamente a unas chicas que voy a preparar en la recta final en oratoria, sí les voy a hablar muy directo para que no se me duerman en sus laureles y si prefieren ser aduladas que motivadas, estamos en problemas, hay que motivarlas, pero chicas, hay que prepararse para ganar la corona y para no ganar también. Pikachu, tengo el sospechosismo con Jalisco. Lo que pasa es que Joana últimamente ha sacado un material que si se fijan en la entrevista que me dio, platicamos y dijo, voy a sacar mucho material que estoy preparando. Y como ese material ya le está posicionando, para eso lo sacó, no para que ustedes la vean, sino para posicionarse como candidata muy estratégicamente y va a ser la anfitriona.
¿Qué tal que sí impacta? Pero ella, desde la entrevista que me dio hace mes y medio, dijo, estoy preparando un excelente material fotográfico que voy a subir. Y él lo está cumpliendo, chicos. Así es de que se está posicionando Jalisco muy fuerte. A mí me encanta Linda Gallegos, a mí también, pero le falta poder, chicos. Linda, le falta poder. Linda es la chica de, a ver, me confundo todavía. Linda es la chica de Aguascalientes, ¿verdad? Le falta. Es muy buena, pero en el evento que tuvieron de presentación de la corona, se paró al lado de Fernanda Beltrán y la sentí como apocadita. Eso hay que saberlo leer, eso hay que saberlo digerir, captar y sacar conclusiones. Me encantaría, con ella no he vuelto a hablar. Me encantaría recomendarle que es momento de empoderarse y de proyectar en el escenario y en la concentración, chicos. Muchas competencias se ganan en la concentración más que en el escenario. Catherine Raskov, Cuquita, ¿conoces a alguien que prepare mises en Tijuana? No, pero preguntamos. ¿A quién quieres preparar, Catherine? JM Dorantes dice, me gusta la chica de Jalisco, está muy preparada. Ah, sí, Joana Gutiérrez. Por acá dice Eduardo Lepe Davis, Jalisco, Tabasco y Aguascalientes es mi top 3. Ay, es que hay un buen grupo de bellas y de bellas preparadas. ¿Saben qué me gustó de Tabasco? Que se ve que es una chica llena de cultura, se ve que es una chica que sabe de mundo, es una chica de familias adineradas o de buena posición. Y entonces eso te permite llegar a conocimientos y a rozarte viajando. Los viajes, ¿cómo preparan, chicos? No saben. Si eso te ha permitido irte a estudiar alguna temporada de Estados Unidos, a Inglaterra, de veras, es como de gente muy nice, pero eso ayuda. Y las chicas que tienen recurso económico, su familia, y se van a preparar como mujeres integrales al mundo, eso pesa mucho para la vida en general. Entonces, chicos, pues resulta que así la veo a la chica de Tabasco. Sin embargo, creo que le falta prepararse más como reina de belleza. Tiene todo lo demás, pero la reina de belleza como tal, como el personaje lo amerita, hace que toda la preparación ya no la veas tan de Miss. Y dices, sí le veo en un top 5, pero ya no ganando. Y dices, qué lástima, porque tiene todo para ganar, pero le falta ese detallito, ese trabajo fino, ese detalle delicado para que realmente se corone. Si ustedes se fijan, para mí es un ejemplo de preparación estratégica. Catriona no es la más bella, es muy bella, pero no es la más bella, no era la más acinturada, no era la más nalgoncita, no era nada, pero era la de mejor proyección escénica, la que sabía cómo sonreírte para encantar, para verse poderosa cuando tenía que ser, y frágil, encantador y vulnerable en momentos, pero en momentos. Ella sabía todo, cómo salió de su país, con aquella blusa verde con unas mangas divinas, y salió, ya desde ahí la voltean a ver y luego se dosificó y lo hizo elegantemente durante toda la concentración. Y en la preliminar salió a medio matar. Y en la final todavía creció. Ella era. Me encantan las reinas con estrategia, chicos. John Alejandro Medina Baunza dice, Cookies, mi top 3 del Miss Universo Honduras es Olancho, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Coincido contigo. Y vamos a ver por ahí también a la chica de Valle y vamos a ver a la negra. La negra no es la de Valle, ¿verdad? ¿O sí? Creo que no. Dice, para mí la ganadora es de Olancho, saludos. Es que está la pelea entre Tegucigalpa, Olancho y San Pedro Sula. Vamos a ver. Mucha gente apuesta por Olancho, fíjense. Y eso es de llamar la atención. Wilfredo Lagos Castillo dice, de seguro son hijas de secuestradores o no. ¿Tú crees? No, es que no toda la gente de dinero tiene esos vínculos. No, yo conozco a mucha gente, tengo amistades, que ya quisiera yo la 10ª parte de su fortuna, que son industriales. Tengo un amigo muy querido que tiene mucho dinero y que se dedica al cultivo de limón y de naranja, desde su familia, de sus papás, su abuelo, creo. Entonces, ustedes no saben, de repente tienen que andar viajando para traer agua de no sé dónde, les cuesta carísima, porque hay sequía y le tienen que invertir millones. ¿Pero por qué? Porque si no hay agua y no vas a dejar perder los millones que ya invertiste a la siembra, a la cosecha de ese año, y al cultivo de ese año, luego cosechas cuando ya lo sacan, lo quitan, lo obtienen, y
Platicaba con él y me decía, pues es que tuvimos que traer dinero, nos costó carísimo traer el agua desde no sé dónde, me traían el agua, porque vamos a vender al precio plus, carísima de que es nuestro producto. No podemos perder la cosecha porque sí es terrible, pero no podemos dejar que nuestros limones y naranjas sean de la calidad mínima a lo que vendemos, ¿no? Porque exportan a muchos países. Son otros niveles de vida, chicos. Y todo el mundo supone, quien tiene dinero es porque nada más se dedica a las cosas turbias. No todos, no todos. Dice por acá Diego Rivera, cookies, hay que estar atentos a la oratoria, claro. Lo demás se arregla en el camino. Totalmente de acuerdo y se los he dicho. La oratoria es bien importante, la cultura general, dominar temas. Si vas a hablar en inglés porque lo dominas, yo las hago practicar en español porque no domino el inglés, en eso ando, pero quién sabe, no es tan sencillo. Pero resulta que, les digo, tienen que trasladarlo con su maestro de inglés o su práctica, si ya lo dominan, con palabras técnicas del proyecto social que traes y del tema que trae la plataforma. Es terrible cuando utilizan palabras no adecuadas porque no traen un vocabulario completo. Entonces, hay que centrarnos, si vas a hablar de resiliencia, todo lo que conlleva. Si vas a hablar de violencia intrafamiliar, todas las palabras que vas a utilizar con precisión para que puedas lucirte. Si vas a manejar comedia un poquito, que sea dosificada, sonrisas, alguna picardía, pero muéstrala durante toda la concentración, que la misma gente ya te conozca, para que la dosifiques y que no sorprenda, que saques un chispazo en tu final, o no, sorprendes por lo magistral del tema, y entonces, reinas de mi vida, ¿ya cómo andamos? ¿Bien? ¿Ya saben de los temas? ¿Sí? ¿Cuánto falta para que te vayas a tu certamen? Ah, ya 2 semanas. De aquí a entonces, aumentamos las sesiones, las pegamos y pura respuesta de 20 segundos. Vámonos. Te voy a tener y así estoy. Tengo mi sonidito de jing, cling, cling. Ya no vale todo lo que hay, porque eso es parte de la jugada. Entonces, a mí me encanta. Ay, no voy a poder, no pude nunca, ya me tengo que ir. Practícame en la habitación, en la concentración. Nos conectamos, aunque te metas al baño para que no molestes a tu roomie, y en el baño me he conectado con varias, ellas en el baño, yo acá, muy contenta en mi estudio. Y a ver, bueno, pues concéntrate, que Dios te bendiga, te he preparado mucho, ya no diste cabezona entonces, que Dios te bendiga, pero estás preparada, chula. Entonces, a darlo todo. Y fíjense que sale muy bien. Ay, no, no me fue bien. Cookies. Me urge llamada. Y así está. Largo y aburrido, pero es lo que hay. Por eso aquí me tienen recuperándome de mi gripe. Pero miren, me ha dado la voz. Y me da oportunidad de platicarles tips y cosas, chicos, que espero que ustedes comprendan para que vean que sí es un todo. Y luego, prepárate para que la chica que tú llevas a todo lo que da al 1000% y llevas una cosa nunca vista, pues resulta que querían a otra que sea diferente a ella. Pues bueno, ni modo. No voy a ir a querer quemar el recinto y que se forme la palabra tramoya, no, pues ni modo, chico. Vas a un casting en donde no están garantizados los triunfos por más que te prepares, pero a la chica les va muy bien. Jordan Claudio Palas, que fue gorda. Ay, hay unas que han engordado en la concentración. Ofelia Olivas, Cookie, ¿por qué ha notado tanto por qué ha tardado tanto el Miss México? ¿No sería mejor que hiciéramos lo que Venezuela y preparamos a nuestra reina con más tiempo? Es que las chicas, esa parte no la han entendido, Ofelia. Hay la fantasía obsesiva de la gente de que al coronarlas empieza su preparación. No. Miss Universo México ya les dijo, las quiero preparadas a todas como que fueran a ir a Miss Universo, porque es una preparación de vida. No vamos a invertir en preparar chicas. Cuando vas a hacer una prueba para ser abogada, pues ya vas con la licenciatura hecha y llegan lista para seguir aprendiendo. Bueno, aquí llegan a todo lo que dan para pulir 2, 3 detalles en 15 días e irse a Tailandia. Ya no es como antes. No saben el daño que hizo a todo mundo, el año de preparación. No. A muchas las tenían coronadas un año antes y las tenían en su casa comiendo papitas. Y de muchas no voy a estar hablando. Pero entonces, chicos, pues así ocurre. Entonces, no, Ofelia, de veras entiendan, no.
Todas las 32 candidatas de Miss Universe México, todas les exigieron llegar preparadas como que fueran a ir a Tailandia. No hay dinero, les dijeron, para preparar reinas. No es el sistema que va a aplicar Miss Universe México y estoy totalmente de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. Las chicas deben de llegar tan comprometidas que ellas se hayan pagado su preparación y yo solamente las voy a pulir a la mejor, a la que eligió el jurado o a la que yo decido, porque también como director yo puedo decidir cuál es la que va a ganar y entonces a las demás les dimos un enriquecimiento de vida y la oportunidad de estar en un nacional y a esta chica que nos parece la mejor opción, yo sí, a lo Julia Morley, presento jurado, son asesores míos, qué bueno que ya lo hizo Miss Universo Venezuela, qué bueno que ya lo hizo, y yo decido quién va. Pero todas se prepararon perfectas. 15 días te corono, en 15 días ya estás allá, y ya vas preparada. ¿Cuántas veces Estados Unidos no hacía su certamen a punto de que empezara Miss Universo? Y en el 2021, la candidata llegó a Israel cuando ya había empezado la concentración, porque la coronaron, ya ha empezado el certamen. Así es, chicos. Seven Soto, es cierto que ya se anunció por fin que será mexicano universal. Seven, pues es lo que están diciendo. Vamos a ver, yo espero que haya un pronunciamiento de Lupita pronto, porque sí deseo que haya un mexicano universal digno y que coronen a las chicas que tienen tanto esperando. Tengo varias chicas que he estado preparando que van a ese nacional y pues pobrecitas porque ahí están en pausa y siguen con nutrición, siguen con oratoria, siguen con pasarela. Hay algunas que han hasta postergado planes matrimoniales, otras que les ofrecieron modelar, lo han tomado, pero van y vienen y chicos, no puedes estar 3 años esperando. Dice Einer Guevara, con todo respeto me dio mucha pereza Catracho Boy. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo por acá? Honduras, Cuquita es bello y lo bueno que es odiado por Rey Mundo y medio mundo. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Qué ha pasado ahí? Pues no creo. Habla todo el mundo de que es muy bello. Benjamín Patlán. ¿Qué pensará Victoria durante el certamen ya que habla español, ya que no habla español? La aburrida de su vida, solo sonreír es lo que sabe hacer, chicos. Y es tan incómodo, pero es parte de cuando eres figura pública y sobre todo ella que es embajadora de buena voluntad. Pues sí, sí es muy pesado. Les aseguro que ahorita está pasando un momento incómodo, pero el profesionalismo y no crean que todo es miel sobre hojuelas, chicos. No lo es. No lo es. Seven Soto, será con la mitad de las chicas porque muchas de ellas ya renunciaron. Sí, por eso van a meter chicas que ya eligieron y no sé qué va a pasar porque no sé cómo va a completar porque se le han ido más chicas de las que ha seleccionado con el relevo. Yo creo que invitarán a las del segundo lugar. Desconozco absolutamente cómo van a solucionar eso o si solamente van a participar 20. No creo que Lupita haga un certamen con 20, ella es mucho de 32 candidatos. Entonces vamos a ver. Porque aunque antes tenía hasta 40, pues a la final llegaban 20. Pero bueno, se sabía que había habido 40 reinas nacionales, como ocurrió en el 2001. Pero no creo que empiece, aunque dadas las circunstancias, les repito, desconozco cómo vayan a llevar a cabo esta edición, que ojalá le cuaje a Lupita, le cuadren las cosas y haga algo digno. Audiel Centeno, hola, hola Audiel. Diego dice, ¿qué certamen tan largo y aburrido? Pues es que hay poco contenido, chicos, y hay que alargarlo para que tenga una duración. Ya nuestro en vivo ya lleva 2:42, 1 hora de alfombra, de previa, por lo tanto lleva 1:42. Todavía falta el desfile de gala. Se irá 3 horas. A lo mejor es el tiempo que vendieron de publicidad. Y recuerden que la transmisión está en un canal de televisión, por lo que, pues tal vez dijeron va a durar 3 horas y 3 horas va a durar. Entonces, sí o sí, rellénenlo de todo lo que se pueda para que haya certamen. Ya se están tardando demasiado, pues es que sí. Está muy sospechoso que lleven de transmisión de certamen 1 hora, 43 minutos. Vamos a suponer, llevan 1 hora y media, porque no empezó a tiempo. Llevan 1 hora y media solo con el traje de gala, de baño. Nos falta todavía el traje de gala. A ver, chicos. A ver, veamos qué dicen. Es sinónimo de elegancia.
de belleza, El pero traje de también gala. de gracia, de gala, de todo eso que describe a la mujer hondureña y a esa mujer espectacular que nos va a representar a nivel internacional. Aprovecho para contarles que esta noche, en el opening que ustedes pudieron observar, los trajes que enaltecen nuestra cultura lenca fueron diseñados por el espectacular Vicente Sánchez, a Fuerte el quien aplauso, saludamos ahí aquí está. y les pido un fuerte aplauso para él porque enaltece grandemente nuestra cultura lenca del occidente del país. Sí, y yo quiero saludar también a otra de las jueces, a Sandra Hines, la abogada Sandra Hines, que hoy también tiene esa ardua tarea entre todos los otros jueces de calificar a una de las candidatas para que nos represente en el Miss Universo 2025. Damas y caballeros. Espérate. ¿Qué? Ajá. Ya sigue, no me digan. ¿Qué pasó? Porque yo tengo que agradecer a quien me vistió esta noche vía novia. Este traje de gala espectacular es gracias a ellos y les muestro también parte Está mono, sí, está mono. quienes nos visten de gala esta noche. Ah, no, Yo si creo nos que vamos, más gala. sí, si nos vamos a eso también, saludos a toda la gente de Mr. Tux, que me imagino mucha gente también anda vestido. Mr. Tuxedo. San Pedro Sula se viste de Mr. Tux para graduaciones, para bodas, hombres, mujeres, andan bellos y bellas. ¿Ah? No nos podíamos quedar atrás para lo que sigue. Ajá, ahora sí. Ajá. Ahora sí. Venga. Ok, viene traje de gala, damas y caballeros. Ese es el momento en el que vamos a escuchar entre historias de moda, de todo el diseño. Ay, y la van a esencia hacerlo de como en cada Miss una de las Venezuela. candidatas que se van a hacer aquí presentes. Y los jueces también, y las juezas, ya listas Así para es calificar juezas. movimiento y los diseños. Qué bien se ve la chica que trae los senos luciéndolos muy lindos. Que representan Para eso cada son. una de las regiones de nuestro país. A continuación, Miss Honduras Universo 2025 en traje de gala. Damos entonces la bienvenida a nuestra primer candidata, que se van preparando todas las candidatas. Ahí va, hable. Acá viene, damas y caballeros. Que luego te dicen, habla, no dejes de hablar para que no se vea vacío el escenario. Y ahí va, hable, tontería y media. A ver, la música, déjenme le quito. Oigan, se ve mono eso, mire, tiene la orillita con neón, mucha florecita alrededor. Pues hay voluntad. ¿Qué van a hablar? A ver, el vestido no está feo, ¿no? No me encanta. La tela negra, no sé. Mejor plata, hubiera sido algo plata muy bonito. Mucho bordado, claro, más caro, pero bueno. Porque así parece que agarró una de las cortinas negras. Ahí está. Pues es una chica mona. ¿Miss Universo? No. Ya ni las voy a anotar porque tenemos a nuestras favoritas muy claras. Ahí está. Si están diciendo algo, a ver. A ver. Martínez Colón. No, bueno, no va a estar anunciando a las chicas. Ahora viene Colón. Ah, es Colón, la chica negra. Vamos a ver. No le luce nada el cuerpo, se le va esta barriga. El vestido es bonito, le hace contraste con su piel negra. La trae peluca, y si no, qué triste que un cabello natural sea como peluca. Sí trae peluca, no está bonita. Ni bien peinada. Ella tiene bonito rostro. Si hubiese un preparador interesado en ella, que la tomara, la preparara, la puliera, tiene la materia prima, la chica, para llegar siendo una candidata de certamen de belleza impactante. Pero el día de hoy va sobradita de kilos, tímida, todavía proyecta inseguridad con el rostro, aunque está haciendo un gran esfuerzo. Definitivamente está haciendo un gran esfuerzo, pero no es suficiente. Colón, entonces ya no la veo tan arriba, no sé, ella no tiene bonito cuerpo, pero trae el impacto visual en traje de gala que la puede llevar a un top 5. Muchas veces, sobre todo a las mujeres, un vestido las mata, las impacta, y a veces me ha tocado compañeras jurado en certámenes de belleza, me ha tocado que, ay, es que el vestido, pero no sé a quién calificaste.
Me ha tocado, pero bueno. Puede ser que se cuele esta chica porque bella es, sabemos que cuerpo no trae para Miss Universo, que se trabaja, muy bien. Gimnasio, cirujano, nutricionista, pues sí. La siento así ligera como la maldita primavera de Yuri, como que le falta seguridad, se camina pesadito, como que va arrastrando la energía, no. Este vestido se ve bastante mono, la chica de Copán. Esta chica tiene un encanto lindo, nada más que la nariz demasiado larga y luego la maquillan para que parezca Rodolfo el Reno, pero es bella. El vestido no me desagrada, el diseño es bonito. Ya las cintas voladoras no se van, se quedan como los repollos, ni modo. Hay queso y me gusta este vestido más que el otro con capa negra. Ven qué bonito vuela. Se ve bien, el efecto es bueno. Sí, el efecto es bueno. Ella lo hace bien, le faltaría perricilina, varias dosis de perricilina de aquí a noviembre. Pero a Copán sí la veo en el top 5, ya veremos qué tal habla, qué tal se expresa. Esta pasarela me gusta, lo hizo bien, utilizó el espacio y el trapo, como decimos en la jerga de fanáticos, el trapo lo usó muy bien. El vestido no está mala la propuesta, pero un poquito como que va a salir a trapecista. Ahí está, como que la van a agarrar del cabello y va a girar por todo el área. Ahí está, es guapa, tiene bonito rostro. Definitivamente esta chica tiene muy bonito rostro. Podría ser una candidata competitiva con ajustes en su preparación, pero tiene impacto y su rostro es muy bonito. Parte de la falta de asesoría es haberle puesto ese vestido. Que el color me encanta, pero el diseño no. No luce mal, no luce gordita, no luce fea, pero el traje es como, es como así, como de heroína galáctica. Veanla, porque hasta luce los glúteos muy discretamente, pero le resta elegancia. Desde mi óptica, y no es que sea una espantada. Ay, es uno de mis colores favoritos. Es como violeta quemado, pero la chica no tiene la cintura para lucir un modelo así, chicos. Digo, como amiga de la novia, perfecta. Y a muchos amigos del novio les alborotaría la hormona. A los no gay. Sí, porque ha de ver alguno que otro. Y pues se le ve bien, se supone que esas líneas son para acentuarle la cintura, pero como no hay tal, no se ve bien. No se ve tan bien. El vestido es bonito. Ella es linda. Siento que la combinación no es tan afortunada, pero quién sabe, chicos. Ay, a ver, me gusta ese color. Se les ahoga cookies. Esa chica me parece un rostro muy atractivo, muy guapa, muy elegante. Se ve muy regia con ese vestido, un poquito exagerado, pero ahí mira. Después de nuestra Fer Beltrán, que lució magistralmente ese vestido tan aparatoso, se ve lindo. Me gusta, las olas del mar, no sé cómo lo quieran describir. Las primas acá criticando todo lo que dan. Me gustó la participación de la chica, pero sabemos que trae sobrepeso y a menos de que quieran una inclusión forzada, bienvenida sea. A ver, aquí va a haber revelación de algo. Los colores que han utilizado están bonitos. Ay, no me encanta el corte de ese vestido. Se ve como de papel. Mira qué linda la chica del público. ¿Quién es? La chica de Ocotepeque. Ahí está. El color está muy bonito, pero la verdad parece que está fuera de cartulina. Le queda grandecito. Hay mucho pliegue. No se ajusta. Ah, ella debería de ser es Miss Universo. Es divina. La pobre ya cansada y muy, pues sí,
Pobre, que de veras que qué difícil ser Miss Universo. Y yo eterna, pues ahí les encargo. ¿Quién es el galán? Pasarela traje de gala. Bien, no, no me gustó. La propuesta es buena, pero la ejecución no me encantó. Y la chica, pues no, no la veo ganando, chicos. Miren ella, muy segura. A ver, esta se ve bonito, no sé tanta pluma, a ver qué, como que sí. Sí, pero quién sabe, a ver. La chica Dolancho, a ver, una de las favoritas. Pues es bella, sí, sí. El vestido, la verdad, ni para una posada navideña me la llevo. Con ese recuerdo de Mamá Claus. Se supone que trae como una mariposa. La chica es bella. Sí, la chica sí la da. Me gusta. Simplemente esa cosa de encima con esas plumas no me encanta. Pero la chica sí la da. Me gustaría un poquito más de proyección, que fluya más, que haya más empatía. Pero es guapa. Sí, 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 lo hizo bien. Con ella hay material para trabajar positivamente de aquí a noviembre. Ahí está. Ahora sigue esos vestidos que hacen cinturita. Ah, San Pedro Sula. Es que no me encanta el vestido, pero ella sí. A ver, quiero verle mejor el rostro. Mm, me le falta fuerza escénica. Hace todo como en chiquito, como en pequeñito. Estar en el punto medio, de pronto hay unas muy exageradas, muy cirqueras, y ella pues es bella, sí es muy linda. Habría que trabajar su proyección escénica, pero belleza hay, estatura también. Debería de ir la que está ahí de jurado, tiene un rostro muy particular y un cuerpazo. Bien, sigue siendo de las favoritas. Y además sigue, como que el espacio al terminar el escenario es muy breve, allá se andan, pueden caer. Ahí está la candidata, yo ahí como que lo conozco, como que esta persona, su rostro, yo lo he visto, quién sabe. Guldi Melissa Matute de Tegucigalpa. Es otra de las que llaman la atención de los fanáticos. Muy transparente, se le ve el glúteo. Pero es guapa, ¿eh? Es bella. Esta chica trae una actitud avasalladora, ¿eh? Ella bien enfocada y que haga una buena concentración, les puede dar una satisfacción, amigos, allá en Honduras. Vean nada más la proyección, vean el dominio facial. Ya en esta toma me di cuenta que el maquillaje está un poquito más claro. La base de lo que debe de ocupar, pero eso no importa. Me gustó Tegucigalpa bastante. Valle, la mencionaron, es esta chica. Se ve menudita y está un poquito pasadita de libras. El vestido me gusta, le favorece bastante porque hasta cintura le hace, miren. El cuello alto va, tiene bastante busto, entonces ayuda a disimular. Quién sabe cuál es la idea de que veamos al público en vez de a las candidatas. Tal vez sea para el cambio de cámara, tal vez. El vestido no me desagrada, y ella un poquito parca, es decir, un poquito insípida, con no mucha proyección. La sonrisa no se la cree nunca, jamás. Ahí está. Creo que ahí vienen todas, sí. La número uno que siempre anda como que la responsabilizan de que el tiempo alcance. Corriendo la mujer. Pues está bien verlas en grupo. Te das una idea de quién pesa más, quién jala más el ojito, quién proyecta más. Ahí van. ¿Qué será que ahorita, a ver, que estoy aquí muy pendiente
de que no vayan a entrar los conductores y digan, y ya viene el top. Yo creo que van a hacer la evaluación. Por lo tanto, en lo que hacen el conteo y todo, me parece que nos van a meter otro musical o algo. Ya les pusieron las bandas que no las traían cuando salieron a modelar, cosa que me parece muy bien, porque hubo súper, pudieron lucir el vestido sin que les tapara la banda, bien. Eso es un acierto. En lo que entraban les ponían la banda y salen todas con banda, muy bien. Bien, eso está muy bien. Ahí están todas las tías, todo el gentío, las amigas, todo el mundo. Sí, 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 es de las mejorcitas. Esta chica sí. Tegucigalpa, están. Despístenle. Ahí está. A lo mejor están centrando las tomas para. Ahí ubícala ahorita que la mencionen. Ahí están, pues diciendo puras cosas para dar tiempo a. Vamos a ver, chicos, aquí lo estoy checando. Ay, es que de repente lo ponen. Y digo, no vayan a ser los conductores y digan top. Miren, esta Victoria también. Luego esas sillitas son cansadas. Los sofás aparentemente son muy ergonómicos y de lo que menos tienen. Luego son tablas forradas nada más. De veras. Que las hacen lucir muy bien, pero que son incomodísimas. Pues ahí están las chicas. Ahí están. No lo voy a quitar la imagen para estarlas viendo. Acá dice José Carlos, Cuquita, ven a Brasil. Los brasileños te adoran. Olancho es la mejor. Hermosos en Brasil, claro que nos daremos una vuelta y estaremos por allá. Hay mucho plan a mediano plazo de andar conociendo mucho de sus países y con todas las ganas de ir como coronas de la belleza para organizar meet and greets y todo. Ya luego, dentro de 10, 15 años que me retire de esto, ya andaré en plan de viejilla jubilada. Einer Guevara dice, ay, yo apoyo a Tegucigalpa, pero ya me decepcionó hasta ahora, veo mejor a Copán. ¿Cómo ves, Einer? Vamos viendo, vamos viendo. Vamos viendo qué pasa con ellas, qué están haciendo, pasarela de conjunto. A ver. La candidata, ¿ustedes tienen su preferida? Me imagino que sí, recuerden. Hasta el ambiente, ya no hay música, qué bueno. Muchísima información. Creo que están hablando los chicos de coconducción. Y los aplausos no se detienen, estamos cada vez más cerca, nos vamos a una breve pausa, pero al regresar esto continúa. Pues claro que al regresar esto continúa y al regresar ya no volveremos, ¿no? Pues entonces no regresen. Sí, pues muy bien chicos, aquí les voy a estar observando. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Ahí están con imágenes de lo que acaba de pasar. Cuquita no hay ninguna como Miss, yo no veo ninguna en su universo, pero hay 2, 3 que pudiese ser que les aprieten preparación de aquí a noviembre y pueden dejar bien. No creo que haya una como la que fue el año pasado. Pero no sabemos, chicos, qué tal que clasifique este año una que no la creemos tan poderosa. No se sabe, no se sabe. Grito de guerra MX. Cookie, ¿no irás como Cuquita Ponce a Guadalajara o solamente como Jorge? Cuquita va a estar transmitiendo la noche, igual que en el Miss Universo. Y Jorge va a andar en todo el argüenderismo levantándome a mí, que le doy la orden y le pago. Hasta asegurado lo tengo, para llevarme todo el material que los cuquicieros nocturnos vamos a estar llevando para todos ustedes. Me encanta Valle, dice Guarnida Cruz, es bella, pero le falta proyectar más fuerza. John Alejandro Medina Baunza dice, Cookies, refresca el en vivo porque se está pegando mucho la imagen. Ay, mi querido John Alejandro, no es el internet, estuvo fallando todo el día y nos dijeron que hoy iban a estar probando, o sea que es la señal, por más que refresque, por más que se las refresque, ya nos dijeron desde el mediodía que iba a regresar con fallas, como que a mí se me hace que algo le pasó a quien ofrece el servicio, algo técnico les falló. Olivares, Reina Universal Eterna, dice, ¿quién ganó? Me fui a bañar y cenar y aún nada, qué show, larguísimo el evento, larguísimo. Dice acá Alicia Molina, Cuquita, la imagen tuya está como borrosa, está lloviendo en tu tierra, no, está fallando el sistema. Perdón, chicos, el proveedor del servicio de internet nos avisó que habían dicho que máximo 4 horas anoche
que 4 horas de transmisión, no iba a haber internet y fueron 20 horas. Y cuando regresó deficiente, chicos. Entonces, bueno, chicos, ay, disculpen. Dice por acá, Cuquita, es tu señal o tu computadora no es el evento, se ve igual. Sí, sí, chicos, ya les estoy platicando lo que pasa. Me encanta Valle, dice por acá John Alejandro. Cuquita, refresca el en vivo, lo que me estaba comentando. Me voy dando cuenta que había live, dice Lalo Banda. Lalo, todo el mundo preguntando por ti. Llegué del gym todo mojado de la lluvia y hasta me quedé dormido un rato. Saludos, Fuki, y a todos los joyones, joyonones, a todo mundo. Hay una candidata que parece se llevó toda su cobija. Es que luego en los trajes por verse elegantes, la línea entre elegante y no tan elegante es muy delgada. Y acá lo que me preguntaban, Copán muy bella, Copán está subiendo, hizo una pasarela muy buena en traje de gala, ¿eh? Y es de cuerpo bastante lucidor. Entonces puede funcionar muy bien, chicos. Copán muy bella, siempre mandan lo peor para no clasificar Honduras, así son estos certámenes, dice Wilfredo Lagos Castillo. Sí, chicos, estaba pensando ahorita que, bueno, mañana no hay en vivo y esperemos que mañana ya mejoren mi calidad del servicio, porque como siempre decimos, muy buenos para cobrar, pero luego hay que entender también que la tecnología de pronto falla. Máximo 3 concursantes interesantes y trabajables, totalmente, Arturo. Y lo hemos comentado, nos parece que por ahí se cuela Copán, pero son Tegucigalpa. ¿Cuáles son las otras, chicas? Aquí las tenemos. Olancho, Copán, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Serían las 4 más rescatables y tal vez Valle, que se cuela al top 5. Por ahí va la cosa. Digo, puede haber que sorpresas y que metan a otras. Y bueno. Eddie Campo, a Honduras le falta unos Mel, una Lupita, una Jessica Newton. Nos comenta por acá Eddie Campo. Tu top 2, Cuquita, pues yo me voy me atrevería a arriesgarme por San Pedro Sula o Tegucigalpa. Me arriesgaría. Pero, si no, pues Copán, Valle, pero no la veo Valle, de aquí a noviembre no la veo. Entonces yo me iría por Tegucigalpa. Ah, Escolancho también me gusta. A ver, 2. Pues yo creo que entonces me iría por Olancho y San Pedro Sula, y mi tercera opción es Tegucigalpa. Por lo que vi ahorita de proyección, porque bellas las 3 sí son. Yo veo ganando a San Pedro. Dice acá Seven Soto. Sí, San Pedro me gustaría, ¿eh? Las 2 últimas hondureñas debieron clasificar, pero ya sabemos cómo es esto de los certámenes. Mucho interés. Ya se van dando cuenta. Por acá nos dice, hasta el momento veo a Copán de número 1, Tegucigalpa de 2 y San Pedro Sula de 3. Nos dice Einer Guevara. Olivares, Reina Universal Eterna, dice, vámonos a dormir. Cuando despertemos aún no habrá reina. Pues es que miren, chicos, ahorita van a nombrar un top 5 y les van a hacer preguntas y luego van a hacer un top 3 y van a hacer preguntas y ya lo ideal sería que escojan el top 5, les hagan preguntas y coronen. ¿Qué hora es? Si va a durar 3 horas el certamen, pues nos falta 1 hora. Por lo tanto, hay que rellenar, hay que rellenar, hay que rellenar con lo que se pueda. Nos dice acá Johnny Pérez, Olancho con buena preparación va muy bien a Miss Universo, tiene buena proyección escénica. Sí, sería por las que podría arriesgarme también. Olancho y San Pedro Sula. Porque Tegucigalpa tal vez apretando cositas y empoderándola y llevándola a eventos o creándolos para que esté en contacto con público y se acostumbre a los reflectores y a saber que tiene que competir contra 100 chicas más, pudiera ser, porque bella es, pero luego les falta esas cosas que solamente con experiencia se adquieren. Y hay chicas que llegan a los certámenes que ya tienen experiencia escénica y son las que arrebatan. Y a veces no traen experiencia, pero lo traen de nacimiento y lo traen como una intuición. Es una cosa que ya traen en la sangre. Hoy es una maravilla. Malo cuando esas niñas andan sobradas de ego, andan sobradas de disciplina y no la tienen. Y así. Eso luego llega a pasar. Me puse a cocinar hasta ya comí y nada que termina.
Hola, Cuquita, saludos desde Honduras, dice Luis Umaña. Luis, saludos. Aquí celebrando a tus reinas. Ay, que escojan a la mejor opción para que sobresalga lo más que se pueda en el Miss Universe. Lalo Banda, la que gane ya se va directo a Tailandia. Apenas le va a alcanzar el tiempo. A la chica de Honduras, pues bueno, le queda todo julio, agosto, septiembre. Le quedan 4 meses para pulir detalles. Por eso debe de ir la chica que menos detalles necesite para dejar en el mejor lugar posible a Honduras. Cuquita, la que corre, ganará. Pues, ¿tú crees? ¿Tú crees que la número uno que anda corre, corre, gane? Todo puede pasar, chicos. Dice Wilfredo Lagos Castillo. Por acá nos comentan. Yo digo por lo largo del evento, dice la banda. Imagínate. A mí el colmo de los colmos fue en el 2021 cuando la chica de Estados Unidos tuvo su final a una semana, no, como a 2, 3 días de iniciada la concentración en Israel. La chica todavía compitiendo y ya el internacional ya había empezado. Qué barbaridad. No, bueno, acá en Latinoamérica hubiera sido el acabose. Hubieran dicho que la que le pusieron el pie, le hicieron una burla, le hicieron la maldad. Todo el mundo se avienta y se rasgan las vestiduras y se hace un argüende maravilloso. Ya amo el argüende, ya lo amo. San Pedro y Olancho me encantan, sí, creo que serían las dos buenas opciones, seguidas muy de cerquita de Tegucigalpa. Por acá nos dice Lalo Banda, yo digo por lo largo del evento, sí, sí, ay, sí, es que puede pasar, pero bueno, no, ahorita yo creo que esperemos que en una hora ya tengamos reina hondureña, esperamos que así ocurre. Por acá nos dice, sí, ya todos los mensajes están por acá, chicos, y miren, están las cápsulas a todo lo que dan. Tony Carmona, este evento es más largo que el Miss International, que ya es bastante decir. Chicos, corresponde al tiempo que pactaron con la televisora y que se ha hecho tedioso porque nos tuvieron muy entretenidos. Bueno, pues que dure 3 horas. ¿Cuál duró hace un poquito 3 horas, pero nos encantó? No me acuerdo. Por ejemplo, el Miss Mundo fue muy ágil, a pesar de que duró 3 horas, 4, pero fue muy ágil. Y como no hay nada que hacer más que ver promocionales del canal, imagínense la gente también allá en el salón, imagínense Miss Universo, que tiene que estar divina, perfecta, y que le están tome fotos de todos lados, no es de que porque si se le ocurre bostezar, o encorvarse, o dejarse caer en el sofá, no, la Miss Universo tiene que estar así, aunque la columna le esté taladrando el dolor, aunque esté cansada, tal vez te inventas, quién sabe si una ida al sanitario, como para caminar tantito, despejar las piernas, es la ventaja de la juventud. Me acuerdo de mis buenos tiempos, yo aguantaba mucho, pues en la pose, como tenía que ser. Ni modo. Luego dice uno, ay, ¿por qué a las personas mayores les dan tanta condescendencia? Ay, ¿por qué ya no aguantamos? Seven Soto dice, las más bellas San Pedro Sula y Copán. Tap pantalla, tap, denos a la pantalla y regalen unos likes, chicos, por favor. Denle un like. Y bueno, si está fallando la imagen y me quieren dar tap para que me descongele, es el servicio que están mejorando. Yo espero que mañana viernes mejoren la calidad del servicio que pago como si fuera de primera. Bueno, ahí siguen imágenes, miren, por acá están. Son de las presentaciones que han tenido las chicas. Vamos a verlas, chicos, vamos a entretenernos con algo. Dice acá Einer Guevara, veo mejor a Copán, pero espero la mejor respuesta y que gane la mejor preparada. Dice Eric Rossell. Ay, no, Cuquito, hubiera traído unos cartones de bingo para ir jugando, sí, hombre, mientras pasaba el concurso. Hubiéramos hecho una jugadita de lotería o algo, con muchos frijolitos y todo. Miren, ahí va la chica, es la de Tegucigalpa. No. Se parece, pero no es. Es la chica de Olancho, ahí está. Pues hay 3 para trabajar con ellas bastante bien. Sí, ¿verdad? Dice Emer, claro, hubiéramos jugado bastante. Aquí te recibo en Tegucigalpa, Cuquita. Ay, Diana Funes, muchísimas gracias. Te tomo la palabra. Cuquita, te estoy viendo en televisión y en el cel. Qué barbaridad. Replicada como virus, como spam, cookies, en modo spam. Por acá nos dice Jan Uranga. Ya hay una máxima y es Stephanie Abasali. Sí, me encanta. Muy bien, apoyando siempre a nuestras candidatas. Seven Soto, las más bellas son San Pedro Sula y Copán.
Cuquita, ¿eres de Honduras? No, soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, chicos. Acuérdense de acá, soy a mucha honra, pero felizmente latinoamericana. Mateo J7X. A estas alturas llega el certamen internacional, este nacional sigue en competencia. Y ya Cuquita seca, disecada, ya como momia directamente para que me exhiban en Guanajuato. Qué barbaridad. Déjenme tomar agua, chicos. Tengo sed, tengo hasta hambre. ¿Qué comí hoy? Ay, sí, muy rico que me preparó mi esposo. Ay, sí, sí que refresco el agua maravillosa. Y ando roquita porque ando saliendo de una gripa que no dejé que me diera. Pero, ay, qué molesto es de la gripa. Lo bueno que me da como 2, 3 veces al año nada más. Ya ven la anterior que me dio horrorosa hace como 2 meses o 3. Valentina Céspedes, ¿quién ganó? Nadie, nadie. Pensemos que nosotros por la convivencia. Jan Uranga dice, Cuca, ese presentador de Backstage es lindo. Ya te vi, Jan, ya te vi, que mira, y te sonríe en cuanto te escuchó, porque seguro te escuchó, mira, te pela el diente. Ahí está. ¿Se fijan cómo tenemos una ascendencia antes de que llegaran las conquistas europeas? ¿Cómo si tenemos rasgos asiáticos? Era lo que había aquí, de allá vinieron a poblar América. Einer Guevara dice, Cuquita te envió un fuerte abrazo desde Panamá. Ay, te lo devuelvo, mi querido Einer, por el hacerte tomando tiempo para estar llevando lo mejor del Miss de Honduras. Vale, muchísimas gracias. Es que es un placer realmente estar aquí con ustedes, estar platicando, compartiendo, opinando, diciendo, disertando, inventando. Ah, ya saben, todo lo que nos encanta hacer. Muchas gracias, Einer. Besitos. Son bellos esos presentadores, les dije, la chica y el chico están bastante guapos. Él a pesar de su corte de indio mohawk, acá, de moicano, pero sí, sí está guapo. Está guapetón. Los de las mesas, dice la lobanda, ya hasta se acabaron el postre, ya están pidiendo recalentado. Bueno, ya hasta se rifaron el centro de mesa para llevárselo a las fodongas, las señoras que salen todavía del evento de gala y salen con su arreglo que al día siguiente se les marchita en su casa. Esas costumbres nunca las he entendido. Yo adrede llego siempre, que llega una boda y un centro de mesa, siempre les digo, ya no va a haber rifa, ya me lo voy a llevar. Adrede para hacerles burla porque va a haber alguna que se lo quiera llevar. Olivares Reina Universal Eterna dice, ya se te ve mejor no, a mí. Lo otro está hasta con cinturón de castidad. Sí, te ves bien, Cookie, sí, no, la Cuca no. La Cuca está en su lugar, sellada con 6 candados, peor que la puerta negra. Así es. Y mira que también le pueden decir la puerta negra. Jan Uranga dice, Cuca, ¿coincides que el presentador está rico y lindo? Sí, coincido. El co-presentador, porque el otro se parece a mi perro Pitbull, que andaba ahí, lindo. Estoy queriendo decir que se ve feroz, no que está horrendo. No, no que está horrendo. Trae hasta las arracadas, trae todo. Ay, wow. Vamos a ver por acá. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué va a pasar? No, seguimos. Ahorita nos van a pasar recetas. Vamos a ver, ahí están. Me quiero salir, pero vuelven al estudio. Me quiero salir de la toma y vuelven al estudio. No vaya a ser que me salga de la toma oigan, se está llenando de más gente que abrieron la puerta de la calle. ¿Qué pasó? Es una manifestación. Así no estaba cuando empezamos. Miren. Al rato van a sentar gente ahí en el proscenio, en la parte de adelante del escenario. Ahí está todo el mundo. Y luego meten esto. ¿Qué pasa? Pues ahí, programas sociales o qué será. O de los bancos, no se sabe. A ver, me lo voy a quitar inmediatamente, meten escenario. Van a ver. Lo estoy checando. Estoy con un ojo al gato y otro al garabato. Así es, chicos. A ver, les digo leyendo pues a convivir en lo que empieza esto ya de manera que nos dejen de hacer una burla. César Navarrete, mi Cesarito, ¿quiénes todos tienen y quiénes todos tienen llave coquita? Solo Marco Antonio. ¿Sí te imaginas cuál es la llave? Lo dejo a tu imaginación, Cesarín. Por acá dice la Banda, llevaron a los acarreados de la Ciudad de México para la preliminar del Miss Universe. Ya viene en el paquete de Travel Time. Gino Richo dice, esa toma general con la gente dándole al diente y la bebedera de alcohol.
Ni en mis 15 años se atrevieron a tanto, porque no había video. Eran puras pinturas rupestres. Oye, pero no nos atrevimos a mostrar todo lo que pasaba. Aún no empieza, apenas va el opening. Ahorita lo van a presentar. Dice Olivares Reina Universal Eterna. Por acá nos dice Tiburón Blanco. Cuquita, buenas noches. ¿Dónde está Ricky? Se le extraña mucho. Pues anda más desaparecido que el cometa Halley. Así es. Por acá dice Eduardo Lepe Davis. Exactamente, Cuquita, nuestros ancestros son de ascendencias mongólicas de hace 10.000 años. Cruzaron el estrecho de Bering a poblar y crear dos de las civilizaciones madres del mundo, que si sabes cuáles son. Las primeras que se formaron fueron en Perú y la Azteca acá en México. Y de ahí se empezó a esparramar todo. Aunque había asentamientos de tribus más pequeñas en toda Latinoamérica, pero pues realmente los aztecas, pero antes estaban los teotihuacanos, que luego de la nada desaparecieron. Yo creo mucho en la vida alienígena, chicos. Yo soy reptiliana. Entonces, un día me lo voy a pintar, ¿sí? Me voy a maquillar de reptiliana. Así. O como que se me estuviera cayendo el maquillaje y me estuviera viendo reptiliana. Entonces, como creo en toda esa vida extraterrestre, porque no salimos de la nada, entonces resulta que así es en el área de Perú, pero también había en Colombia, en lo que hoy es Venezuela, en Argentina, en Patagonia, que había, ya ven que ahí había mucho dinosaurio. Está el argentinosaurio también terrible, muy grande, el más grande parece que era de todos, y por ahí. Pero entonces sí, vinieron, no sé si exactamente de Mongolia, Eduardo, pero de Asia, no sé exactamente de dónde. Porque también había que ver qué tan poblado estaba Asia, si había demasiadas aldeas, qué tal que los más cerquita de Alaska se brincaron, quién sabe, o si eran unos que venían de más lejos, no sabemos, pero de que eran asiáticos sí lo eran. Cuquita, en octubre nos contarás más historias paranormales, me encanta escucharlas. César, sí, hay muchas historias que vamos a contar, hay mucha, pero luego hay historias paranormales, pero también hay historias que han vivido muchas joyas de la corona, se les va a invitar. Dice Einer Guevara, yo soy de Panamá y aquí en Panamá nosotros los indígenas es como filipinos. Sí, en todo Mesoamérica, lo que era Mesoamérica, todos, es que no había de otra. Aquí no llegaron ni africanos ni nada hasta con la colonia para todo lo que era la cosecha, la siembra y cosecha del café y la caña. Y para muchos, ya luego vieron que es que de veras se oye muy feo, pero los utilizaban como animales de carga y de todo, y entonces, horrible, ¿no? Fue una historia muy fea. Ahorita ya hablamos de, ay, entonces vinieron. Fueron historias horrorosas. Me he metido a estudiar mucho ese tema, ahora que tenemos tanto acceso a información, y fue realmente horrible. Y lo he corroborado con historiadores, amistades mías. Digo, ¿y qué tanto hay de cierto en esto? Habrá mucha invención. Y me dice que parte es investigación y parte sí es invención. A veces romantizan las historias o a veces las aligeran o a veces las exageran, pero de que fue horrendo. Y hubo injusticia, asesinatos, pestes, plagas, maltrato de humano contra humano, muy mal. Pero bueno, chicos, es parte de la historia que hacemos. No hay que permitirlo, pero ya lo que no podemos remediar, hay que soportarlo. Chicos, vamos a ver que ya regresaron. Déjenme devuelvo el audio, ¿qué va a pasar? ¿A quién? Mejor piensen. Le hablan por el chícharo, no está acostumbrado. Mírenla, ahí está, muy bien. Mis Islas de la Bahía, ahí está. Ahí está la cancioncita con derecho de autor. Muy linda, le digo que tiene algo, sí. Se ve que es alguien que se cuida, que sabe mucho de estilismo, se ve que se ha hecho sus cositas, pero muy bien hechas. Qué bonito reconocimiento, le empodera de una u otra forma, chicos. Eso lo va a lucir con mucho orgullo, ya lo estoy viendo, en lo que ella tenga, como oficina, estética, lo que ella tenga. Si tiene una clínica de skincare, pues eso le vino como anillo al dedo. A ver, bueno,
Habla bien, me gustó, sí. Ya la despiden. Ahí la conductora le debe haber dicho muchas gracias o quédate aquí. Muy bien que metan este promo aquí porque pues, luego ni escucho uno que dice el conductor. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá está el promocional, muy bien pagado, qué bien, y muy bien exhibido. Y ahora, a ver, no, sabía que seguía música. Ahí están las primas, flora, fauna y primavera. Ahí están, ahí están. Ah, yo hablándoles y aquí no les había puesto la imagen. Pero ustedes la están viendo también. Sí, 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 por lista. Ya sabes. Cuquita, ¿será que se te olvidó? Sí, se me olvidó. Como entré y lo vi, le bajé el volumen, yo ya juraba que con ustedes estaba viendo. Bueno, ahorita ya. Solo tú miras y yo. Ay, chico. Hay veces que pues ya, ¿qué les puedo decir? No le echo la culpa a la edad porque se atonta una desde pequeña. Así es. Bueno, a ver qué dice por acá. Dice acá, los años van pasando en vano, se olvidó. No, no, no. Así soy tan lista como tan tonta a veces. Es una cosa, un desequilibrio ahí muy difícil. Ay, Dios mío. Ay, otra vez esas señoras. Son flora, fauna y primavera. Ahí está otra vez el salón. No, por eso yo creo que tengo que cambiar el sistema. Pongo el video y luego me voy a bajar el volumen. Así tiene que ser. Ya lo había pensado. Aquí en estos en vivos tiene que ser. Pones el video y luego bajas y bajas. Luego le bajas al volumen. Así va a tener que ser, chicos. Para que me recuerden. Primero el video, señora distraída. Jan Uranga dice, esto es mucho mejor que mi Cerrú y el Miss Cuba Estefan. Ay, ya están empezando a sacar cosas y todo. Pero esto es inolvidable a cada edición de cada certamen, que si las tramoyas, a mí me encanta, ya me está gustando. Al principio tardé en acostumbrarme a la opinión de la gente a diestra y siniestra, pero ya le agarré el gustito. Dice Eduardo López Davis, no, las etnias mongólicas son de Siberia, Kazajistán, Mongolia, China, Japón, Corea, Indonesia, Malasia, Myanmar, Filipinas y otros tipos Ah, gracias Eduardo. O sea, es un conjunto, no es que sean de Mongolia como tal. Muchas gracias. Desconocí ese dato, ¿eh? Qué bonito. Me encanta poder compartir aprendizaje. Son las etnias mongólicas. Oye, qué curioso entonces. Qué curioso que si son las etnias mongólicas, yo no sé por qué, es uno de los reductos más pequeños, porque pues los chinos y son más territorios y como más importancia, yo creo que es parte de la evolución, pero me llama la atención esa aportación cultural que nos das de que se les considera las etnias mongólicas. No lo sabía, ¿eh? Ya me picaste la cresta y me voy a querer poner a investigar acerca de las etnias mongólicas. Jen Uranga dice, esto es mucho mejor, así que el hay por acá. Dice acá, jajaja, no es la edad, es culpa de la largadura del concurso más largo de gas intestinal de Anaconda. Ay, qué barbaridad, sí, así ocurre. Pero fíjate que si no, 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 y de repente a la mejor cazadora se le va la liebre, me ha ocurrido, no crean. Luego hasta doy clases y todo, y cuando me toca estar en eventos he cometido errores de principianta. Pero bueno, a veces pasa, chicos, a veces tantito que se distraiga una y ya. Por eso les digo que mi sistema va a ser ponerles el video y luego vamos a bajarle el volumen, pero cuando hago primero volumen y luego video, me quedo en el volumen. Muy mal. Todo critican ustedes, oh my God, dice por acá. Yo los quiero. Dice acá, jajaja, y se ataca de la risa, Tony Carmona. Dice Wilfredo Lagos Castillo, no cambio de canal porque me caíste bien, Cookies, pero no te ves nada. Ay, sí, es que pues, es el servicio, chico. Es el servicio, me tiene incómoda eso y lo largo del evento, pero nos toca que eso. No, si en mí estuviera componer la calidad del internet, yo me veo divina, hermosa, maravillosa aquí, pero ya me están haciendo ver que luego pasa, me he dado cuenta, que cuando ya al día siguiente, que luego reviso los videos, de pronto ya se compone, no sé si haya una magia,
ya que se sube el video, ¿o qué? No lo sé. Cookie, irás a la proyección de la preliminar de Miss México. Sí, fíjense que sí, ya lo saben. Hay un video que le cambié el título y le puse en vivo con George Figueroa para que lo identifiquen. Ahí tuvimos espontáneamente una plática donde llegó nuestro director nacional del Miss Universe México y dándose el tema, surgió la invitación para Coronas de la Belleza con invitación que incluye el hotel para estar desde la presentación, un día antes de la presentación del video, hasta el día de la final, hasta el día después de la final. Y pues se le agradece la lindura porque sí teníamos el ahorrito hecho para irnos, pero bueno, me tocaría a Tlaquepaque a comprar harta artesanía y andar allá comiendo tejuino y todo. Ay, me encanta. A Marco Antonio no le gustó Tlaquepaque, pero a mí me encanta, así que lo voy a seducir para que me acompañe porque me encanta. Guadalajara es preciosa, chicos. Quienes tengan la oportunidad de venir a México en algún momento, visiten Guadalajara y muchos pueblos circunvecinos, están divinos, me encanta. Entonces sí voy a ir y les voy a estar creando contenido increíble, lo van a ver. Ya estoy como Raúl Roche y no les va a gustar. Lleno Richo, qué bien, Cuquita, que te invitaron a ese evento en Guadalajara, sí, y de ahí a la final y ya, muy bien. Me encantará tener entrevistas con la chica ganadora y al día siguiente, si hay un desayuno con ella, estar, pues para ver cómo amaneció la chica, qué opina, ya le cayó la idea a la cabeza, acá decimos ya le cayó el 20. Y pues bueno, si vamos a estar, a mí me gusta cubrir. Entonces voy a tener a Jorge, grave entrevistas como estuvo en Miss Universo y en la noche tendremos el Cookieciero de Miss Universe México. Va a estar a todo lo que da. Ya se acerca el Mexicano Universal en Miss Universe México. ¿Cuál será mejor? Pues ojalá que los dos sean muy buenos. Ojalá que se hagan competencia y nos ofrezcan un evento maravilloso. Salimos ganando nosotros y obviamente ellos también. Tony Carmona dice, acá sí te has visto siempre. Yo estoy en Baja California. Ah, muchas gracias. Pues qué bueno, Tony, que no está tan perdida la causa. Pero ya desde que avisaron, va a volver la señal, pero con fallitas. Dije, ya para que avisen. Tony Carmona, casi te has visto siempre. Cookies, venía a visitarme a USA, Wilfredo. ¿Tú dónde vives? Hoy estaba revisando, nada más que no hemos podido ir porque traigo asuntos ahí pendientes. Si queremos ir a Estados Unidos, Marco Antonio no conoce. Yo sí, he tenido la fortuna, pero no todo Estados Unidos. Entonces, yo no conozco California. Bueno, sí, pero fui a trabajar y cuando vas a trabajar no conoces. Pero quisiera irme así como en turista a andar por California en un tiempo de no tanto calor, pero tengo muchas ganas. Así que igual estamos cerca de por ahí y organizando meet and greets a donde vaya Cuquita, meet and greets podrás encontrar. Gino Richo, no te preocupes Cuquita, solo estoy bromeando y es para pasar el trago amargo. ¿De qué? ¿De que no me veían? Ay chicos, yo sé que aquí están y les agradezco mucho. Seven Soto, en algo nos tenemos que entretener para contar tanto anuncio. Ay, sí, mucho anuncio. Y fíjense que me estaba pasando algo muy raro, porque no sé por qué estaba agarrando la mala costumbre de recargarme en la mesita que tengo aquí para los en vivo, pero al recargarme, pues doblaba la espalda y me quedaba así, y empecé a tener unos dolores en espalda media horribles, pues por estar. Hasta la pose de mí sirve, el estar así. Ya me puse un tope aquí, por eso pongo mi brazo aquí, me obliga a estar así derechita y aguanto más. Aguanto más porque andar en jorobada, no, ya no ando como para las rezanes, ya no ando para eso. Lalo Banda, Cookies, esto yo duro más que tu proceso de Catrina, ¿qué tal? Dice acá, mira que es mucho decir, ese día me fui a tomar y tú sigues ahí sentada, atendiste al amor en turno, te aventaste del ropero 3 veces, todo, y yo seguía. Fueron 6 horas de maquillaje de Catrina, pero valió la pena. Miren, hay momentos que dices, se juntó un talentoso maquillador o maquillista o caracterizador, como le queramos llamar, un artista del maquillaje, y me dijo, pues va a ser tardado, y acabó porque dijo, pude haberme tardado hasta 12 horas, porque él te quería poner más cositas, y el puntito, y la florecita, y el pétalo, y la espina, y acá, y que venga, y entonces ahí estuve, estoica, altiva y heroica, como dice nuestro himno nacional, ahí estuve, y no, es el himno estatal de Tamaulipas, y resulta que, valió la pena, ¿no, chicos? Luego ya lo subí aquí y lo van a ver, pero en velocidad acelerada, porque
En Instagram sí lo hicimos en vivo y duró 6 horas, chicos. Por acá dice Iner Guevara. Cuquita, yo siempre digo que ningún negro es digno de decir que es de dicho país. Como por ejemplo, un negro que me diga, yo soy panameño, yo le digo, no eres de Sudán. ¿Cómo? O sea, si un negro te dice a ti, soy un negro de Panamá, tú le dices, no, eres de Sudán. Einer, pues ya la gente es de donde llegó y donde viva y donde esté, ahí. Sí, a mí me pasaba algo muy curioso que luego les contaré, que no me creían mexicana. No, miren, siguen ahí. Y es que me decían, ay, andábamos en dónde? Ay, primero en España y luego en Italia, pero sentían que era un cumplido, porque había un subtexto de como decir, es que tú no pareces india, o sea, pero te lo decían, y por acá iba con algunas amistades de rasgos más prehispánicos, y pues eso se me hace una falta de respeto, porque el sentido peyorativo que le dan al piropo, porque sí, somos adoradores de la influencia europea, pero bueno, este, es muy feo. Y yo conozco amistades que les da vergüenza que lucen rasgos no muy europeos y cómo es tanto insistir en que eso no es bueno, que la gente se lo llega a creer. Yo les digo, no, 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 hay que empoderarse, hay una raza de mestiza que hay que empoderar y de pronto sí, ahí me encuentro modelos muy guapas y guapos que te das cuenta que predomina más la raza indígena que la raza española, europea. Y entonces me gusta ver que se está perdiendo eso, pero la misma gente luego se encarga de recrudecer todo este tipo de cosas. Bueno, a ver, quedamos. Imagen primero y ahora volumen, chicos. Dice San Pedro. Ahí están animando a la gente. Dale con su San Pedro Sula. Tenemos momentos Tegucigalpa. de tensión. Ahí el violín. Bueno, está cansado el damas y violín. caballeros, ha llegado el momento de conocer a las 6 finalistas. 6 finalistas que han sido elegidas para hacer más tiempo, por cada uno de los jueces y juezas. Luego van a este ser top 3. Ay, qué la lento. abogada Alex Aragón pasará acá a entregarnos el sobre con las candidatas. Muchas gracias. Son las 6 semifinalistas. Pues sí. Ahí están los. Tuvo que rellenar con lo que ya sabía. Cómo apoyan a su favorita. Tenemos apoyo aquí. Ya escucho que le están diciendo, hazlo de emoción. No lo revelen luego. Voy con la primera. Primer finalista. No le gusta algo a la prima. La primer finalista es Miss Honduras Universo 2025 es Tegucigalpa. La cámara enloqueció. A ver, ahí está. Me gusta mucho. Me gusta, y bastante. Finalista, damas y caballeros. Que vea ahí una Miss Universo, no lo sé. Miss Valle. Era una probable. Sí. Se conmueve a las lágrimas pues sí. de pasar a esa semifinal. Tercera finalista, Miss Copán. La habíamos comentado, chicos, vamos bien. Hasta ahorita son probable top. Todas. Las 3. Faltan 3. Damas y caballeros, cuarta finalista. Miss Colón. Ay, la negra tiene tumbado. Ahí va, me gusta, merecido. A ver, nos faltan 2 que queremos. No, yo sé que algunos se van a emocionar con esta a San Pedro Sula. Miss Olancho. Nos faltaba Olancho.
Nos faltaba Olancho, tienes razón. Y tiene que entrar Ay, ay, ay. San Pedro. Sí, es la última. Y el público que pide esta noche. San Pedro Sula. Sí, la dejaron por emoción. La voy a poner. A ver si no me quedo seca. ¿Qué se siente estar ahí, Bárbara, y no estar acá? Sienten la presión del público. A Rebeca, perdón, me había confundido. Yo dije, ¿cuál Bárbara? Se siente diferente, ¿no? Damas y caballeros. La sexta finalista es. La última finalista. San Pedro Sula. Ya la había colocado. Ya la había Son colocado. las 6 semifinalistas que son parte de Pues este es muy buen top certamen de Miss 6. Honduras Muy Universe buen top 6. 2025. Muchísimas Muy gracias bien. a las demás participantes por el esfuerzo, por el sacrificio, por el tiempo que tomaron para aprender también a ser parte de este tipo de certámenes. Y bueno, llega el momento especial, damas y caballeros. ¿Qué va a pasar? Mientras Pregunta. el público grita San Pedro, vamos a ver qué tal, porque aquí es donde vamos a ocupar silencio total. Y vamos a comenzar con las preguntas. Vale mencionar algo bien importante, Andrea, y a todo el público. Cada una de las preguntas han sido hechas por excandidatas del Miss Honduras Universo. así es, las candidatas de años anteriores que ganaron el certamen hicieron las preguntas a cada uno de los departamentos aquí representados y vamos a trasladarlas a ellas para escuchar las respuestas. No están fáciles, yo las tengo en mis manos, ya leí un par de ellas, pero vamos a ir una por una haciéndola a cada una de ellas. Pues sí, muy bien. Te toca, Andrea, así como anunciaste la primera finalista. Haz la primera Bueno, pregunta. Miss Honduras 1979, que precisamente fue representante de San Pedro Sula, hace la pregunta a Gina María Weiner. En el caso de ser seleccionada al Miss Honduras Universe, ¿cuál sería tu rol como fuente de inspiración para las mujeres jóvenes de Honduras? Empieza con Gina. Miss Colón. Colón. Para Miss Colón. Ok. Entonces, esa pregunta la hizo. Lo acaba de decir. En 1979 el nombre de ella ahí San está. Pedro Sula. Gina María Weiner. Okay. En el caso de ser Otra seleccionada al Miss Honduras Universe, ¿cuál sería tu rol como fuente de inspiración para las mujeres jóvenes en Honduras? Muy buenos días, San Pedro. Noches. Mira, yo creo que mi rol como Miss Honduras Universo es ser fuerte de inspiración. Por eso empecé mi fundación Atrévete a Soñar. Yo me mudé a Honduras entre los 7 y los 10 años y como le conté al jurado, ese fue un trauma muy grande porque soy nacida americana y no conocía a mis familiares aquí. Y pasé hambre, pasé enfermedades que no es desigual a lo que vive bastante de la comunidad hondureña. Como Miss Honduras Universo, yo creo que mi rol es de inspirar a cada niño a salir de adelante y que sigan sus sueños, que no importan las circunstancias por que estén pasando, que todo se puede si se atreven a soñar. Bueno, pues tiene el inglés como primera lengua. Colón. Entonces eso ayuda bastante. Siguiente pregunta, y esta Para el toca internacional. a Miss Tegucigalpa por Y le parte falta de pulir un poquito, April pero miren, Tori, Miss Honduras lo sacó bien, 2018 lo sacó bien. de Islas de la Bahía. La pregunta: los concursos de belleza no son inspiración para muchas personas. ¿Cómo convencerías al mundo de lo contrario? Muy buenas noches, San Pedro. Muy buena pregunta. Gracias por estar aquí esta noche. Los concursos de belleza últimamente se han convertido en una fuente de inspiración para muchas personas. Hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando y
todas las que estamos aquí somos ejemplo de ello. Los concursos de belleza, sobre todo aquí en Honduras, han ido evolucionando también y sobre todo a la organización que nos da el espacio y la cobertura para que muchísimas mujeres hondureñas podamos cumplir nuestros sueños. Tiene Yo les digo elocuencia. que se animen a participar, que Ve nadie tranquila. les diga que ustedes no pueden, porque ustedes son Proyecta. capaces. Porque las mujeres hondureñas somos capaces de lograr Me gusta. todo lo que nos proponemos. Muchísimas gracias. La veo ganando, chicas. La veo ganando. Bueno, ahí está la respuesta de Miss Tegucigalpa. Me Yo tengo gusta. una pregunta que la hace Miss Honduras 1977. Ella es de Ciguatepeque y dirige la pregunta a Es Miss muy Olancho. bella. El cambio climático afecta negativamente Qué bella nuestro es. entorno y muchos de nosotros vivimos o hemos vivido los efectos. ¿Cuál de estos ítems tomarías como aporte para la solución de este problema? Te da tres opciones, como la primera, la concientización, la reforestación y el aporte económico. Buenas noches, San Pedro. Quedaría con las dos Gracias primeras. por la pregunta. Qué bien que le deje el Sin duda micrófono. alguna, las tres son importantes, pero pienso que debemos comenzar por la educación, a través de la concientización social. Solo a través de la educación podremos lograr un verdadero desarrollo sostenible. Me gusta, ¿eh? Me gustó más cómo contestó a la otra chica, pero qué bella Así que es. aprovecho la oportunidad para invitar a todos los civiles a que nos eduquemos, no solo en medio ambiente, sino también en todas las causas sociales que son importantes para nuestro país, pero sobre todo la educación, porque como lo dije, un pueblo educado es un pueblo desarrollado. Totalmente, me encantó, ¿eh? Está dura, las dos me han gustado mucho. Mucho, chicos. Muy bien. Ahora vamos con Miss Valle. Esta pregunta, quizá habrá alguien aquí que conoció a Miss Honduras en 1970 de la Lima, Franz Bantuil. Tal vez el excelentísimo alcalde de San Pedro Sula la conoció, ¿sí? Ay, Ok, pregunta. decir eso es decir, En el Matusalem. país, no todos los trabajadores gozan un seguro médico. ¿Qué estrategias serían las adecuadas ante esta problemática para que todos gocen de tal derecho? Muy buenas noches, San Pedro. Muy buenas noches, Honduras. Lo que yo haría, el consejo para las personas que necesitan o que no pueden aportar es pedir ayuda. Hay mucha ayuda en la ciudad, hay mucha ayuda en las ciudades, y lo que yo haría es reforzar eso, usar los medios sociales y también Falta ir fuerza, afuera a proyección y una idea reforzar lo más que es estructurada. buscar ayuda, porque ayuda hay. Y me gustaría ser esa voz de decirles que es muy importante la salud en Honduras. Es muy importante la salud y tienen que cuidar de su salud. Entonces, recursos hay, pero nosotros tenemos que empujar a los hondureños a buscar esto para usar las herramientas que tenemos, que es los medios sociales también. Muchísimas gracias, Honduras. Fue, vino, se hizo atole, el La siguiente engrudo. pregunta la hace Eva Lisset Barahona. Ella es Miss Honduras 1982 de La Ceiba. Si tuvieras la oportunidad de trabajar con una organización sin fines de lucro, ¿con cuál trabajarías? Ese ángulo de y por Olancho no qué me gusta. Miss Ese San ángulo, Pedro miren, Sula? vean, a 3/4. Buenas noches, Honduras. Se le ven los dientes Buenas noches, San proyectados. Pedro Sula. No me acaba de convencer. Trabajaría con una ONG que se dedica a cuidar al medio ambiente. Porque si yo quiero ser exitosa en este mundo, debo de cuidarlo. Buenas noches. Oh, iba muy bien. Fue demasiado corta la Siguiente respuesta. pregunta, esta es hecha por una de las queridas. Iba Misses muy bien, la Honduras estaba viendo de como despuntar. 1998 de Choluteca, Dania Prince. Pregunta para Copán. Ya la última, ¿verdad? Sí. ¿Cómo las mujeres pueden hacer ventaja de la tecnología sin perder la comunicación familiar? Hola Honduras, hola San Pedro, gracias por estar aquí. Para no perder la comunicación, de verdad que la tecnología ha ayudado mucho a comunicarse con sus familiares. Yo me mudé a los 14 años a Estados Unidos y siento que he sido embajadora de Honduras allá, y la tecnología me ha ayudado muchísimo a comunicarme con mi familia.
Es algo que de verdad ha cambiado todo el mundo. Me y gusta, siento que uno ¿eh? puede de verdad usarlo en una manera positiva. Gracias. Me gustó cómo respondió, Ahí tantito están las nerviosa, pero habla respuestas de inglés las como primera 6 lengua. semifinalistas del Miss Honduras Chicos, 2025. Gustavo, continuamos con más. si se analiza qué tiene una, qué tiene otra, el físico, la proyección, por ejemplo, de San Es en Pedro este Sula, momento no, que el no, de San jurado Pedro Sula no, comienza a deliberar, damas y caballeros. Tegucigalpa. ¿Cuál es la chica Nosotros del vamos a a ir a ver? una pausa Sí, y la de al Tegucigalpa. regresar Me vamos a gustó conocer mucho, pero de no sé si habla 6, el inglés. 3 finalistas. Así que a cruzar los dedos aquí y a cruzar los dedos también en casita. No se mueva nadie. Me gusta. Conocemos Valle es la las que menos me finalistas gustó. al regresar. La chica negra, la chica, ¿ella de dónde es? Se me olvida. Déjenme quito ahora sí el. Vamos a una pausa, que estoy aquí como quiera pendiente de la transmisión. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Ya basta, mis Honduras. Ay, dice por acá. Dice, comenta eso, Star Yes. Colón, es Colón, gracias, Jen. Colón, sí, como que la vi de Vilona. A ver, están haciendo. Ah, no, esto ya es un. Estaba viendo un videíto. No, pero esto es un. Están repitiendo tomas de la etapa en traje de gala. Ah, no, de cuando los fueron mencionando. Para el top. No veo una completa. Creo que la que más me convenció es Tegucigalpa, creo, es la del extremo frente a nosotros, la de extremo derecho, izquierdo, perdón, le hago así, izquierdo, es la que más me gustó, aunque se me hizo muy bella de frente, hay que hacerle unos retoquitos en la nariz o algo, es certamen de belleza, sentí la nariz un poquito de ganchito de la otra chica, del ancho, no sé, algo así. Me gustó mucho, mucho la chica de San Pedro Sula, iba muy bien y de repente ya acabó en unos segundos. Eso no me encantó. A ver, me gustan Tegucigalpa, dice la Lobanda, Copán y Olancho, en ese orden, pero las tres son bellas. Sí, sí, por ahí debe de estar la cosa. A ver si ahorita no es sorpresa en el top 3. 3 horas para nada, dice la rompecatres 4K. Sigue rompiendo catres, muy a gusto. Por acá me dice Jan Uranga, segunda finalista Copán, primera finalista Olancho y Miss Universo Honduras es así las Tegucigalpa, creo que sí, pero ahora van a tomar a 3, top 3, les van a hacer otra pregunta, digo, ya para entonces ya llevamos 4 horas de en vivo, para entonces, ay, pues no para entonces, ahorita van a ser. Llevamos 3 horas 51 minutos 18 segundos. Qué barbaridad. Pero estas suenan bastante bien, las tuyas. Bueno, Lancho me da un aire a Amelia Vega. Sí, sí, tiene el tipo, pero por ahí nomás el aire, por ahí nada más el aire. Edison, qué gusto saludarte. San Pedro me gusta, pero en la pregunta no. Es que ahí, si hubiese contestado 10 segundos más, 10 segundos, hubiera extendido más su participación, la tendríamos así como que puede ser que ella gane y puede, pero ya con eso de que se aventó 6 segundos de respuesta, ahora más vale 6 segundos así, a que por alargar se haga bola, se confunda, se le ponga la mente en blanco, diga burradas, vuelva a decir algo lo mismo. Entonces, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Fue concisa demasiado, pero tal vez fue mejor a que hubiera hecho un trabucle que le hubiera restado impacto ante el jurado y la comunidad de fanáticos. Honduras se lleva la corona al peor concurso. Permítame tantito que todavía esto no termina. Me refiero, hay más certámenes. Eric Rosell dice Tegucigalpa, Olancho y Copán. San Pedro, dice Ariel. Por acá nos dice Jesús Salinas, si no gana Colón es Tramoya. Es que fascinan las mujeres de Caoba. Nos dice por acá Jesús Salinas. Arturo Guillén, pero una respuesta no quita corona.
Ya ahora pesa la belleza. Siempre ha sido depende que quieran traer, pero también tenemos poderosas reinas con belleza y con expresión verbal, que eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Pero bueno, San Pedro debe de ganar, dice Arturo Guillén. Wilfredo Lagos Castillo nos dice, este concurso inteligentemente como organización te gustaría trabajar, contestó, ¿cómo? Es que a ver, es que contestó inteligentemente. Como organización, ¿con qué organización te gustaría trabajar? Contestó con la ONG y no le preguntaron por qué. Correcto, Wilfredo. Entonces, tal vez por eso fue que concluyó inmediatamente. Puntos a favor. Muy bien. Buena observación, te agradezco. Lalo Banda, el Miss Universo Guatemala todavía no empieza. Ese también es más largo que la pandemia y ese va a ser el sábado. El sábado tenemos ese certamen. Cuquita, ya hace falta una diosa de ébano. Sí, Dani, claro que sí. Y hay muchas divinas. Einer Guevara dice, ay, para mí Tegucigalpa, Olancho, Copán, hasta el momento. Completa Tegucigalpa, le parece a Josefina. Yo, dice, pero ella tiene que suponer también que la pregunta es más completa. Se refiere a que pudo haber pensado en, voy no nada más a concretarme. Contestó concreta, no estuvo mal, pero la sentimos insuficiente, pero ya veremos. Ya hasta Victoria aprovechó para aprender a hablar español. Ya salió bilingüe, trilingüe la mujer, con tanto tiempo ahí de sobra. Ya vi que se le acercaron, como que le sacan plática, pues algo. No lo hemos visto comiendo. Es que no, hasta el momento tengo entendido que a una Miss Universo no es correcto verla tomando. Alcohol, por supuesto que no, y no comiendo. Entonces puedes tener hambre, aburrimiento, cansancio, estrés. Es que este Miss Universo nos encantan los fanáticos porque vivimos la emoción, pero no el compromiso, chicos. Cuquita, buenos días, ya está amaneciendo. Qué hambre de tantas horas, yo ya tengo hambre también. Ahorita Marco Antonio es capaz de traerme, pero le voy a pedir que tiene fruta deliciosa que dicen, ay, por eso luego engorda la gente, porque come fruta en la noche. Ay, pero a mí me encanta. Me encanta. ¿Por qué no designaron, en vez de hacer un templete así, porque hubo cosas, se vendió y de ahí sale dinerito, de ahí sale dinero? Entonces a veces lo tienes que organizar, aunque es un templete, porque se vende publicidad, lo transmite una televisora formal, oficial, y pues hace negocios, chicos. Eso es lo que se hace, por eso pasa lo que pasa. Wilfredo Lagos Castillo nos dice, de gratis aprendo español y yo que pagué aquí en Estados Unidos para hablar inglés, dice Wilfredo Lagos. Por acá nos comenta Yair Cortés, ¿a quién te gustaría ver coronada? Creo que a Tegucigalpa, creo. Pero aquí hay variedad de opiniones. Ernesto Navarro dice, comentarios tan fuertes de lugares, esos negros, blancos y más. Comentarios tan fuera de lugar, esos negros, blancos y más. O sea, hablar de razas, Ernesto, de pronto te parece así como fuerte. En Miss Universo solo hay una máxima, dice Ed Gómez. En Miss Universo solo hay una máxima. Eduardo López Davis dice, Cuquita, ¿crees que Mauricio Calvo esté de invitado en la noche final del Miss Universo México 2025? La verdad no creo. Son organizaciones distintas, pero sería muy bonito que hubiera crossovers, que hubiera belleza mexicana de unos certámenes en otros. Sería lo más correcto y parte de la evolución de los nuevos tiempos, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. Einer, no había pensado en eso. No hemos platicado después de su certamen, pero no había pensado en que probablemente podemos saludar a Mau allá, en Guadalajara. No lo había pensado. Todos mis tapatíos, Luisito Cuadras y a todos nos tenemos que reunir estando allá. Einer Guevara dice, la participante que dijo buenos días llegó de la luna. Sí. No, pues es que ya creyó que había amanecido, se le hace que ya pasó un día entero ahí, porque ya llegaron desde muy temprano. La chica de Colón. Dice por acá Wilfredo Lagos Castillo, a comer frijoles mexicanos, pues hay que limpiarlos muy bien, ponerlos en agua bastante, ponerles un poquito de bicarbonato antes de ponerlos a cocer. Cocerlos con cebollita y con ajo y comerlos con discreción, porque luego se ponen a comer frijoles, parece que traen el mofle roto.
de todos los gases que expiden, que expelen las personas enfrijoladas. Arturo Guillén, ya un día debes de entrevistar a Marco Antonio. Sería lo máximo, ya casi lo conocemos, pero no habla. Es muy tímido, pero fíjense que se va soltando mucho. Tiene ya en su cuenta de TikTok, Marco Antonio tiene ya 100,000 seguidores, ya lleva más, 100,000. Y tiene muchos seguidores, da muchas terapias de Reiki, de masa distancia, de barras. La verdad le está yendo increíble a Marco Antonio, me tiene muy orgulloso y muy feliz y le ha servido para soltarse como individuo, como ser humano y ya le conté, oye, te quiero entrevistar acá. Me dijo, claro, claro, cuando quieras. Sabe darme gusto. Oigan, perdió Lempirá, no, perdió Lempirá, ¿qué es eso? ¿Qué significa Johnny Alejandro Membreño? Coméntanos. César Navarrete dice, comer sandía es malo de noche. Ah, pero qué tener una orden de tacos al pastor, lo que platicábamos el otro día. Ay, comer sandía cae muy pesado, pero se comen 12 tacos de tacos al pastor. Una orden de 12 tacos de al pastor, qué bárbaro. Ya no hablemos del suadero ni de nada de eso, pero qué bárbaro, sí, es muy pesada la sandía. Comiendo tacos. Ay, chicos, somos bien, quién sabe cómo. Jesús Salinas, cookies, hace rato te congelabas, y era la asiática que tengo utilizado y la asiática. Ay, chicos, ya llegarán. A mí me llegó tarde, como a los 55. Cuando me empezaron los dolores de ciática, que gracias a unos masajes correctamente bien hechos de Marco Antonio y a que he cambiado de hábitos, de sentarte, de ponerte, de hacer, de deshacer, pues, de no aplanar los nervios ciáticos al sentarte, no estar mucho tiempo editando nada más, me levanto, hago acá, tengo una caminadora aquí a un lado para moverme, chicos, tienes que hacer cosas por la salud. Luego me preguntan, ¿por qué te mueves tanto? Porque me estoy acomodando, miren, uso esto, que me regaló Marco Antonio. Es un cojín, vean cómo maravilloso, que tiene como muelleo para que no tenga yo mis nervios ciáticos, no los tenga machacándomelos en todas las horas que estoy aquí, pero lo recomendable es estarte moviendo para que vaya cambiando la resistencia o el confort de esta cosa. Entonces cuando me ven que de repente de la nada me siento y me hago así, ya me han escrito muchas peladeces, pero me dicen que qué tengo, que si tengo lombrices, que si me ando picando allá donde allá y que cosas así. No, me estoy moviendo, chicos, además 4 horas de estar sentada aquí. Luego también, ¿por qué te agarras la corona y te la acomodas? Porque se me incrusta. Entonces tengo que estarme haciendo cosas, chicos. Así que ya luego ni caso les hago ni les comento, porque pues la convivencia es lo interesante. Que cuando están ustedes ahí en su cama es, ¿y por qué te mueves tanto? ¿Y por qué te sientas? ¿Por qué no acomodas bien la almohada? Deja de estar viendo la tele. Ah, bueno, qué cosas, parecen perfectas, qué cosa tan horrenda. Pero bueno, no es la mayoría. Ed Gómez, en El Salvador soñó. En El Salvador soñó, hay una máxima. Solo ha de ser. En El Salvador solo hay una máxima. Bueno, pues que gane esa máxima. Ernesto Navarro dice, Wilfredo, ¿tú qué comes? ¿Qué comes? Amgars N. Qué curioso que Brittany Marroquín fue invitada especial luego que la organización de Miss Universe Honduras le haya cerrado la puerta a participar en 2023. Pues qué raro. ¿Qué pasaría? ¿O qué se compuso? ¿O qué planes habrá? Todo puede pasar, chicos. No veo competencia para Vina. Y hay gente que me dice, no la tiene fácil Vina, cuidado, porque acá y acá y acullá. Es apreciación de cada quien. ¿Qué está pasando? Ah, son las cápsulas de la reina saliente, lo voy a quitar, porque son de Miss Universo y Miss Universo Internacional. Es muy piquistriquis para los derechos de autor. Falta el Miss México, el Miss Colombia, el Miss República Dominicana y el Puerto Rico. Sí, ahora es que nos falta, Cuca. Pues vamos a estar, viene mucho certamen, nada más del Miss Universo. Y vienen de otras plataformas, chicos. Miss Grand, falta, ¿de qué nos falta también? De Miss International, que bueno, luego las eligen de las mismas certámenes nacionales de los Grand Slam, que aunque también es Grand Slam el Miss International, pues de pronto
no hacen evento específico. Hay muchos certámenes. Y luego me dicen, ¿por qué no sigues y también transmite la reacción de la arepa con huevo? No, pues no, chicos. No, luego hasta se fastidia una de tanto certamen. Son bastantes. Cookit, me dice acá Drew Agouras. Hola Drew, ¿cómo estás? Quiero que vengas a Veracruz, te invito unos días a conocer. ¿Dónde estás tú? En el Puerto Jarocho. Pues fíjate que no muy lejanamente andaremos por allá. Tengo familia, es estado vecino de Tamaulipas, aunque tarda una en llegar, pero sí tenemos planes. Tengo muchas ganas de que Marco Antonio conozca Veracruz porque no conoce, y tenemos amistades en Jalapa, en Poza Rica, en Cerro Azul, en muchos lugares, y luego ya más al sur, pues está mi Manchinelli, que si paso por allá lo pasaré a saludar. Está también Tabasco, tengo muchos conocidos en Campeche. No, yo me puedo agarrar la costa Golfo de México muy a gusto. A ver, ya se está despidiendo. Ya se está despidiendo la reina saliente. Acá está, volumen, déjenme ver cómo andamos. Ya está la imagen. Y a entender que la verdadera corona vive en la mente y el corazón de quien Stephanie jamás Cam. se rinde. Como hondureños logramos tanto elevar nuestra imagen en el universo de la belleza, la cultura y la fuerza femenina. Mostramos que Honduras no solo tiene paisajes hermosos y corazones valientes, sino también mujeres llenas de luz, disciplina, determinación y alma guerrera. Cada logro, cada paso que di, lo di por todas nosotras, porque niñas que sueñan, por las madres que inspiran, por las mujeres que luchan en silencio y merecen muy guapa, verse muy bonito color de reflejadas en cabello. una reina que también ha sentido miedo y ha sabido Muy segura y lo convertirlo en está poder. disfrutando. Muy bien. Ser la primera madre hondureña en representar al país en Miss Universo no fue un reto, fue un privilegio, una afirmación de que la maternidad no limita, transforma, que los sueños no tienen edad ni estado civil, que una mujer en cualquier etapa de su vida tiene el derecho y la fuerza de volar. He crecido, aprendido a amarme con mayor profundidad y a confiar en mis pasos, incluso cuando el camino era incierto. Este reinado me enseñó a representar a tu país. No se trata solo de vestidos hermosos o discursos elocuentes. Se trata de tus decisiones, tu ética, tu trabajo, tu historia y tu propósito. Agradezco profundamente a la organización Miss Universo Honduras y a Miss Universo por creer en mi y brindarme una plataforma que trasciende la belleza, una plataforma de impacto, propósito y unión. Gracias a mi familia que ha sido mi refugio, a cada fan que me escribió, me abrazó con palabras, me levantó con su energía, y a ustedes, mi gente, gracias por creer. Yo soñé con ustedes y por ustedes este sueño se hizo realidad. Mi reinado no termina aquí, porque Honduras vive en mí y yo viviré siempre para representarla con orgullo, desde cualquier espacio y en cualquier escenario. Seguiré trabajando por nuestra imagen, por nuestras mujeres, por el lugar que nos merecemos en el mundo. Gracias, Honduras. Esta corona fue mía, pero este triunfo siempre fue nuestro. Qué lindo mensaje. Qué curioso que no lo haya leído ella y se haya grabado y lo pusieran, pero bueno, cada quien, ¿verdad?, hace su producción como le plazca. Ahí están las chicas. Flora, fauna y primavera. Con todo cariño, chicas, no me estoy burlando. A ver. Vamos, aquí estoy, como que siempre checando. Les voy a leer mientras tanto. Vamos a ver, hubieran colocado la voz de ella, qué horror esa voz, lo que estaba comentando Dani 1021. Por acá, Jesús Salinas dice,
Baizán cuando termine, me avisan a decir, cuando termine, mejor hubieran grabado la voz, sí, pero bueno, la ventaja es que se entendió muy bien, ella pudo hacer su pasarela, mientras escuchaba a este hombre con voz en off, sí me daba cuenta que decía, bueno, sí entiendo que todo lo escribió ella. Dice acá la rompecatres, ¿por qué no habló ella? ¡Qué horror! Con caritas de mucho enojo. Duró mucho, sí, fue un poquito larguito. Luego dice por acá, Jen Uranga, que ese vestido es de Amanda Dudamel en Miss Universo. Es lo que les platicaba al inicio cuando se lo vi portar por primera ocasión. Les comento que esos patrones de tela fueron muy criticados en el tiempo de Amanda Dudamel porque lo habían vendido como un diseño propio de ella y de su diseñador. No, de un diseñador, no sé qué tanto se habló ahí. Y luego, pues ya sacaron que los patrones así están hechos, así los venden y nada más los aplicas sobre el diseño que tú tengas. Entonces, ¿que cuál diseño? Que el diseño era ese bordado que ya viene desde fábrica y que entonces cuál era la gracia. Y o sea, la gente que le tira a Venezuela contra la gente de Venezuela que les tiraban y que entonces no, y que no era el diseño de ella, del diseñador, que era, ¿cómo le llaman? De que era una copia. Fue una fuente que nunca se me va a olvidar, porque, bueno, ahora esos mismos patrones los trajeron al vestido. Si me encantan los colores, pues no le hago un diseño tan parecido al de Amanda, nada más los colores, la tela, los coloco, los apliques, y le doy una forma diferente. Hasta me atrevo a ponerlo sobre un vestido más amplio, con más vuelo, no sé, pero los colores, como quiera lo hubieran criticado, pero hacerlo tan igual, no sé, y además, en la entrega de tu corona, como que de plano tenían muchas ganas de un vestido como el de Amanda. No sé, pero bueno, decidió ella y fue muy feliz. Se nota que disfrutó su despedida mucho. Si alargan, hablan, y si es corto el mensaje también. Si alargan, hablan, y si es corto el mensaje. Que se critica. Si hablan mucho, que como hablan mucho. Y si hablan poco, que hablan poco. Dice acá Wilfredo Lagos Castillo. Jan Uranga, Cuca, por Dios, podría ser la misma tela, pero es el mismo diseño. Ajá, exactamente. Es lo que estoy comentando. Lalo Banda, Cookies, de aquí a que Coronan alcance a poner el puesto tu vecina, la de las quesadillas. ¡Que lo ponga! ¡Que lo ponga! Oigan, está tan acostumbrada la vecina de las quesadillas que son deliciosas. A veces voy y le digo, no, nada más claritas con esto, porque hay que entrar un poquito, no en dejarse engordar como loca, como foca, pero bueno, cuando a veces me voy a otros lados, a otros desayunos, a otros asuntos, ya me tienes abandonada, Cuquita. Ahí tengo que estar yo justificando y Marco Antonio Macela tanto. Qué barbaridad. Pero así es, Lalito. Ya puede poner el puesto desde orilla, lo que lo monte para el desayuno. Einer Guevara, Cuquita, ¿qué opinas de la representante de Miss Panamá? Fíjate que me acabo de enterar que está electa y ni sabía, así que tengo que estudiar a Mirna Caballini. Ella fue la primera finalista del año 2024 y ya Itali Mora fue la ganadora. ¿Qué opinas de su escogencia al azar este año? Entonces fue designación. Ya lo había dicho el director de Miss Universe Panamá, comentó que iba a haber designación para el 25 y la elección de este año iba a ser para la chica del año siguiente. ¿Qué fin tuvo Itali Mora? Que acabó, que ha dicho, ya no se hizo nada, ya sigue de modelo, pues ya lo que pasó, pasó. Sí, realmente no había vuelta de hoja. Y qué bueno que el tema, pues ya descansó. No la he visto, sé que está guapa, que ahí está, vamos a ver. Einer Guevara dice que sí. Diego BC dice, ¿quién ganó Cookies? Tengo que gritar tramoya y no nada más grites. Háganse un letrero como este. Que entro en calor, primero así para despistar al enemigo y luego ¡zas! ¡Tramoya! Y lo grita uno con el apoyo visual del letrero aquí. Aquí está. Entonces ténganlo listos porque todo certamen no es digno de decirse certamen de belleza, sino hay grito de tramoya. Aquel certamen donde todo el mundo aplaude y acepta a la reina, algo pasó. Algo pasó y en qué categoría lo pondremos, quién sabe. Desfile de la belleza, pero certamen no es. Yo, dice, me gustaría que San Pedro Sula no ganara y vuelva a concursar dentro de 1 o 2 años. Podría ser. Einer Guevara dice, Itali Mora el año pasado andaba con ganas y metió al chico al...
No me repongo de eso aún. Y les conté que me tocó verla en el elevador con una cara. Yo dije, ¿qué pasó? A los minutos ya estaba el argüende a todo lo que da. Jesús Salinas, Cookies, hay tiempo para que le hables unas 3 horas a Andrés y te dé su top 300 del Miss Mundo del próximo año y todavía no termina Miss Honduras. Miren, aquí está. Ya con Andrés ya quedé. Con Andrés ya quedé. Y mi querido Andresito, mi querido Andrés, me contestó esto. Dime fechas que tienes live estos días para ver qué día puedo apartarte del Miss Ecuador. Es que pues sí, porque les voy a decir algo, andan volando y volando bastante, es temporada de mucho vuelo, y como si quieren tomar sus vacaciones para el Miss Universo, pues resulta que pues es temporada ahorita de llenar el cochinito de mucho dinero, vuelos extras y todo, para ganar más dinero y luego poderse quedar un mes a gusto para irse a Tailandia y andar de vacaciones y todo. Entonces, yo conozco mi vida por una u otra razón, ha estado llena de gente que trabaja de asistentes de vuelo. Entonces, en muchas etapas de mi vida me toca que, ay, pero fulanito no puede venir por esto, y ay, venga, no, ahorita ni le digas porque anda volando, y ahora dos de mis chambelanes, pues son asistentes de vuelo, hasta 3 creo. Entonces, pues ya ni se sabe, chicos, pero bueno, en eso anda, y ya prometió que para el Miss Ecuador va a estar. Josué Cordero, Cuquita, ¿vas a reaccionar al Miss Universo Costa Rica? ¿Cuándo es? Me encantará, díganme cuándo es, nada más recuérdenme para agendarlos y entonces checar, porque luego resulta que no me entero. En Instagram es como el lugar donde más me entero y a veces ando busque y nada. Buscamos la página de Miss Universe Honduras. Tuvimos que preguntarle ¿cómo se llama esto? La nueva inteligencia PGI o no sé cómo. Dijo Marco Antonio, mira, aquí ya apareció. Y fue como dimos. Ay, no. Ese misólogo latino es muy venenoso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué andan diciendo por acá? Dice Ricardo Alvarenga. Saludos desde Honduras, mi Cookies. Me da gusto que estés reaccionando a nuestro evento nacional. Quiero que hagas un dúo con mis... porque comentan acá. Antes colaborábamos, pero fíjate que luego por ahí tuvimos desacuerdos, digamos. Como que no congeniamos tan bien. Hubo un tiempo muy bonito. Coincidíamos muy bien y todo. Luego algo empezó a pasar. Y pues ya no. Nada del otro mundo. Es mejor saber decir a tiempo que terminar muy mal, chicos. Admiro su trabajo, sus análisis y lo que hace. Me encanta. Jan Uranga dice, falta el Miss Venezuela, Cuca, y tienes que venir. ¿Para cuándo lo tienen planeado? Para diciembre, ¿verdad? Dice Ricardo Alvarenga, saludos de Honduras, sí, lo del Miss Latino. El otro sábado, de este al otro, ay, el sábado, pues mi familia le voy a firmar, le voy a hacer un video para que lo pongan cada sábado. De aquí a octubre, a noviembre pongan mi video cada sábado porque ya no voy a estar en familia. No sé, voy a tener que inventarles desayuno o cambiárselos para el domingo, algo voy a tener que hacer. Por acá comentan, Ariel, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Corazoncito? No, ya no sé. ¿Quién sabe, chicos? Por acá dice, Miss Universo Costa Rica es el 19 de julio. Lo voy a anotar aquí en este momento total. Tenemos tiempo, chicos. A ver, de una vez. El día 10, sábado 19, ay, que tengo una cita, pero en la mañana, para unos documentos. Hoy me dijeron, el sábado 19. Entonces vamos a ver, ¿saben a qué hora, chicos? Entonces este día va a ser el Miss Universe Costa Rica, de una vez, si no se me pase, chicos. Ya aquí estamos en confianza. Pues vamos a suponer que sea a las 7, creo que Costa Rica y México tienen la misma hora. Entonces lo voy a poner a las 7. Ya decidí yo que es a las 7 de la tarde. Ay, pero no le puse la hora, permítame, de una vez que quede todo a las 19 horas. Yo decidí que es a las 7. Entonces ya va a quedar. Ya quedó, agendadísimo. Es que de veras se me puede pasar, chicos. Siguen los coconducciones. Yo espero que ya coronen. Ya se despidió la reina del top 6 que mencionen. Ya por piedad, nos encantan los certámenes, pero no nos obsesionan. Ya. Todo muy bueno. Ya llevamos 4 horas 17 minutos de transmisión.
Y aunque digan que no es bueno cenar fruta, voy a cenar unas ciruelas tan ricas que compró Marco Antonio, están, como decía mi abuela, ¡ay! Son un almíbar. Soy de los dulces que están haciendo. Dicen que por ese azúcar es que no hay que cenar, pero bueno, yo voy a cenar. Y, ¿qué está pasando ahí? Y no sé qué, una ciruela y otra fruta por ahí. Muy bien. Es lo que quiero. El 26 de julio, dice Elena Salinas, es la elección de Miss Universo Ecuador. Sí, ese lo tenemos muy puesto, porque le vamos a estar dando mucho seguimiento. Jan Uranga dice, ¿reaccionarás al Miss Latino Universo y a la ganadora? Ya que la ganadora, no sé, a lo mejor el día de la final, pero pues va a tener que hacer reacción sin imágenes, porque ahí sí que Telemundo ni de chiste. Ya el otro día que puse un segmento para hablar del certamen, puse un segmento de uno de los capítulos, inmediatamente, video cancelado, me dieron un día para quitar las imágenes y todo, dije, ay, qué sangrones. Entonces, por eso, y además porque no me gusta el formato, pues no lo sigo, pero tal vez sin verlo podamos platicar de lo que estemos viendo el día del cierre. Sí, ya me quedó más que claro que ni se me ocurra poner la señal, las imágenes. Pues aquí están platicando de, fíjense que sí, desgraciadamente, con algunos creadores de contenido he tenido problemas, porque les voy a decir algo, yo aguanto, pero cuando siento que ya están faltando respeto, que ya no coincido, que ya no, pues mejor me voy alejando. Con ya saben quién, sí, ahí sí nos dijimos nuestros precios, nuestras verdades, telefónicamente. Y luego por ahí me mandó recados en videos y luego yo también, pero chicos. No hay que darles tanta importancia. Y además, como les dije, si nos conocimos por este medio, puedo seguir sin conocerlos. O imaginarme que nunca los conocí, porque conocidos y amistades tengo muchas. Mis joyas maravillosas tengo bastantes, que les quiero mucho, les adoro. Entonces, de pronto, yo sé que ustedes siguen a todo el mundo porque así es. Entonces, pues, ¿cuál es el problema? La vida es tan corta para contaminarla que no hay necesidad. No hay necesidad. Esto es horrible. ¿Cuántos son? 10,000 horas, dice Alejandro Aguilera. Ramos, dice, con Daniel Ramos, pues ya ven, con él fue el de la cachetiza telefónica. Así es, chicos. ¿A qué hora será el Miss Universe Ecuador? En hora de México. Porque ese día voy a ir a Guadalajara a ver a mis Chivas. Pues mira, Lalo, allá con Ecuador tenemos una hora de diferencia, vamos una hora atrás. Si allá dicen que va a empezar a las 7, pues acá será a las 6. Si a las 8, pues a las 7. Que seguramente van a decir que a las 7 y va a haber alfombra y a las 8 empezará. Como que allá acostumbran más que empiece el certamen a las 8, regularmente. Entonces ya veremos. Dice acá Ricardo Alvarenga, Cuquita, ¿tú seguirás el concurso de Nuestra Belleza? Sí. El último capítulo. Una falta de respeto a este concurso, Cuquita. Pues es que, resulta, Luis, que es tiempo vendido. Ya la programación del canal ya está vendido, comercializado, ya todo, y les faltó contenido. Pues por lo tanto hay que rellenar y rellenar. Y aquí nos tienen. Es que nos tienen en sus manos. Ni modo. El Miss Universo Ecuador será a las 8. Lo sospeché desde un principio, decía el Chapulín Colorado. Entonces, a las 8, por lo tanto, su alfombra empezará a las 6 o 7. Entonces, pues tal vez nosotros empecemos a las 7 de allá, 6 de aquí, porque pues siempre es bueno empezar antes para platicar con ustedes, chismear de algunas cositas y luego ya meternos de lleno a la transmisión. Dice Ricardo Alvarenga, Cookies, eso no te preguntaba. Lee bien mi mensaje, ay, ¿cuál? Pues ya me desahogué. Cookies, tú seguirás el concurso. ¿Qué se transmite? Cookies, tú seguirás el concurso de Nuestra Belleza Latina de Univisión que se transmitió hace unos años. Yo lo seguía cuando se transmitía. No. Es que el formato reality es puro show, chicos. Siento que es como perder el tiempo. A mí no me gusta. No me gusta. No, es un formato que no me gusta. Me gusta tanto como el fútbol americano, o sea, nada. Lalo Banda, son todos los minutos que dejó San Pedro sin contestarlos. Ay, me encanta tu comicidad. Lalito, tienes que aceptar estar en mis en vivos. No quiere, entiendo y respeto, pero insisto, acá porque me encanta, tienes un humor que yo quiero comprar un boleto para cuando haga show. No uno, varios.
Eduardo Lepe Davis. Lo siento, pero Miss Latino no me cae bien. Algo en contra con las Misses mexicanas y Mister Mexicanos y es muy prepotente. Por ahí va la idea, por ahí va la cosa por la que no me sentí cómoda con él. Por ahí va la idea, por ahí va. Dice acá, Edison Jaramillo Alonso, la preliminar será a las 7. La preliminar. Y la final a las 8. Bueno, ahí estaremos, Edison, ahí. Ya sabes que estamos en palco de honor contigo y con Jorge, que también va a colaborar y va a ser una bomba. Todo lo que nos van a compartir es una bomba que va a darle como le da siempre, un color y un sabor único a las transmisiones de Coronas de la Belleza. Juan dice, Jan Uranga, ¿has visto el Miss Estados Unidos? Me encanta ese certamen, pero de este año no he seguido la pista de las chicas, pero es un certamen que antes, no sé ahora, cómo me gustaba ese certamen, me encantaba. Ese, Miss Señorita México y Miss Venezuela, no me los perdía por nada. Hasta dejé de ir a bodas, hasta dejé de cumplir socialmente con compromisos, porque en aquel tiempo pues solo veías en vivo o no lo veías. Entonces de repente tenía que inventar cosas. Tuve un viaje de último momento. ¿Y cuál viaje? ¿Qué es esto? Ya son imágenes de lo que está pasando. Me encantaron estas 3 personas. Me encantaron los personajes. Ay, pues creo que sí, chicos. Bueno, ya les puse la imagen. Y por acá vamos a... Ah, no, es que están las amigas. San Pedro Sula, Olancho, Valle. Ya las tienen listas allá las 6. ¡Qué maravilla! Imagínense cómo escuchamos nosotros a los familiares. Algo me picó, chicos, un insecto. Molestan. Y ha llegado el momento. Chicas, ¿será que nos vamos con Gustavo y Andrea? Sí, ya. Vamos. Ya llegó el momento. Que nos vamos con ellos al escenario. Reinaldo, está bueno el chicle. La elección de las 3 finalistas ¡ay, es presentado gracias a Cable Color, el internet más rápido y estable de Honduras. Ya se me venció la credencial, la visa estadounidense ya se me venció al acabar el certamen. De regreso con más del certamen Miss Universe Honduras. Ni el Teletón se atreva tanto. 6 semifinalistas hicieron las preguntas y ahora nos quedamos con 3. Hay vibras, ellas las están sintiendo. No, hay nachas, ya no las estamos sintiendo. Nuevamente a las finalistas, 3 finalistas. Y me toca mover, chicos. Un dato interesante. El jurado calificador indica que hubo un empate. O sea que son 4. O sea, no solo hay 3 finalistas, hay 4 finalistas. Ya es la cara de la segundo jurado, con cara de ya me paro en este momento. Y llamamos a la abogada Alexa Aragón para conocer quiénes son. Hay un empate en un lugar. Vaya trabajo del jurado calificador. Y de nosotros, de estar aquí. Ahora, Andrea. A ver. Oh, me la trae a mí, gracias. Gracias, Alexa, no hay problema. ¿Por Atención. qué? Top 4. Este es el top 4. Pues ya ni les voy a anotar. 4. Solo hay 2. Y Andrea conoce. O sea, 2 no van a estar. Y ella es Miss Tegucigalpa. Ahí está, Tegucigalpa. Muy bien, muy bien. Nos encanta. Ella, quito la fanfarria Miss Universable, porque quiten la canción. Siguiente finalista, Miss Olancho. Bien, seguimos. Ay, muy bien. Me encanta esa cancioncita de Miss Universo, pero no nos la prestan. Sí, es bella. ¡Ay! Copán. Ahí está. Es que tengo que quitar ese audio, chicos. I'm so sorry. Está, damas y caballeros. La cuarta es San Pedro. Uf. Pobre Victoria. Y San Pedro Sula. Entonces Valle no entró ni Colón. Valle y Colón fueron las únicas que no. Sí, fueron las más débiles al contestar. Muy concreta San Pedro Sula. Tiene buena percha para ir al Miss Universe. Vamos a ver. Y las otras
Bueno, un buen top 4. Si esto significa, lo único lamentable, si esto significa 1 hora más de certamen. Nos encantan los certámenes de belleza, pero no está así. Belleza. Pero antes tenemos algo importante que ¿Qué? contar acá en televisión a través de Canal 11. Pausa. Ya venimos con más. No, ya venimos, chicos, ya. Pues la fe está perdida, pero el entusiasmo sigue. ¿Qué hacemos? Vamos a verlas, mantengo la toma aquí todavía, para verlas, para ver a la señora comiéndose un bolobán. Yo tengo hambre, ya tengo apetito. Lo quito, lo quito, lo quito, va a quedar todo el auditorio de tanto que hay, chicos. ¡Ay, qué barbaridad! Tramoya, sacaron a Miss Colón, Jesús Salinas, pues sí, contestó un poco débil, sí contestó un poco débil. Victoria debe de tener hambre, si nosotros tenemos, ella, ¿por qué no? ¡Qué barbaridad! Bueno, tal vez discretamente le pasan una barrita de un brunch. Alguito, sí, porque qué horror. O no, porque qué tal que cuando saludes Miss Universo con ¿cómo se llama? Con la avena o lo que tenga la barrita. Ricardo Alvarenga, que gane mi San Pedro Sula. La rompecatres. Pobre Victoria, ya está aburridísima, ¿no? Bueno, ahorita se está cuestionando y para qué me inscribí hace un año. O sea, ya no quiere ya nada, pero no. Tiene que aguantar para que vean, chicos. Unos están en su casa rascándose la barriga o lo que se les antoje y ahí ya está. Regia. Divina, ni modo. Jonathan Mendoza, ¿cómo que en palco, Cuquita? Eddie, primero me tiene que dar preparada la merienda. Ay, Jonathan, pues va a ser merienda, va a ser como brunch de mediodía, para que se vaya al argüende. No, me comentó que no va a estar, pero palco vamos a estar con toda la información que nos van a estar compartiendo. Jesús Salinas dice, Victoria ya debe de querer irse a dormir, pobre güera. Y miren, sí o sí, va a tener que estar en la cena de post coronación. Y no va a ser de que esté 10 minutos. Al menos la van a tener ahí media hora, 1 hora. Imagínense cuando llega la Miss Universo a su cuarto en el hotel. Todavía desmaquillarse, bañarse. Ay, no, qué cosa. Si no es fácil. No es fácil. Por acá nos comenta Ricardo Alvarenga. Cuquita, ven a Centroamérica y me queda cerca. Pasaremos. Les digo que sí está todo muy, muy, muy planeado. Jen Oranga, Cuca, eres tan linda y muchas gracias. Me la paso aquí feliz con ustedes y platicamos, hasta hacemos indiscreciones, fuertes revelaciones, hacemos muchas cosas, pero pues nos divertimos mucho. Les agradezco tanto cariño y tanto amor de todo corazón. Wilfredo Lagos Castillo, ya se fueron cenadas. Allá cenan a las 5 de la tarde, pues no importa. Ya ahorita a las 10 de la noche, ¿qué hora es? 10:30, oigan, ya la lombriz se le olvidó la merienda, ya eso, ya. No, ya ahorita no hay estómago que aguante esta inanición. Cuquita, ¿quién clasificó? A ver, vamos a acordarnos. San Pedro Sula. Es que no me sé los estados, los departamentos. Clasificaron, no tengo mis notas acá. Tegucigalpa, Copán, Olancho y San Pedro Sula. Esos. Otra vez. Tegucigalpa, Copán, Olancho y San Pedro Sula. Ellas. Diego Cortés Solera dice, a Costa Rica vienen Shainis, Victoria y Osmel. Ay, mira qué bien, qué maravilla, me gusta los que van a estar por allá. Hola, señora Cuquita, dice Saldía Salén, observando desde San Pedro, Laguna, Philippines. Ay, desde tan lejos. Saluden todos, levanten las manos ahí donde están para que les lleguen los saludos. Saludando hasta allá, miren, hasta San Pedro Laguna, Philippines. Desde San Pedro Sula hasta San Pedro Laguna. Bibidi babidi boo. Así que kisses and hugs from Mexico to Philippines, from Latin America, Latam. Cuquita, Victoria sale en este evento a entregar corona. Yo creo que va a coronar la reina. A ver, yo creo que lo correcto sería que ella ponga la banda y la reina la corona. El día que pongo $1, lo dispongo, pero pienso, creo, sospecho, calculo. Entonces, pues bueno. Cookies, dice Héctor Javier Vallecillo. ¿Vas a seguir el Miss Universo Nicaragua?
claro, todos los quieren de perdido. Hacemos la reacción a la gala final. Yo nada más les voy a pedir así, por favor, que dure al menos 3 horas, porque ya nos fuimos. Ya ahorita estamos aquí con 4 horas 33 minutos, claro. Empezamos desde la alfombra roja. Eduardo Jaramillo nos saluda, ya está haciendo saludos hasta Filipinas, los saludos, Eduardo. Jonathan Mendoza dice, Cookies, si no deja la cena hecha, no lo dejo ir a la final de Miss Universo Ecuador, a Edison. Atentamente el esposo, sí, es el esposo de Edison. Jonathan, qué gusto saludarte. Luego platicamos Edison y Cookies de nuestros respectivos maridos. Cosas lindas. Pues que queremos quedar bien el uno con el otro. Entonces, así, Jesús Salinas, Cookies, me retiro a dormir. Muchos tenemos vidas. Ay, sí. Y esto no cansa gusto en ver tus narraciones. Buenas noches, Jesús. Muchos besos y saludos. Y ya mañana ahí lo puedes ver el último pedacillo que tengamos. Ya lo puedes ver mañana a la hora que mejor te acomode. Que descanses en una noche bendecida. Te deseo de todo corazón. Lalo Banda, Victoria llegó con el derrier bien puesto y se va a ir como aspirina. Si es que queda como aspirina, no vaya a quedar como de las del doctor Simi, que ni la raya le ponen. Bueno, por acá nos dice Ricardo Alvarenga, Cuquita, tú amas a Shanice, a mí me gusta mucho. Todo mundo tiene su razón de por qué ganó la corona. Y a mí me encanta, es muy inspiradora su historia. Y cuando la conocí en el mes de enero del año pasado, en la primera rueda de prensa del Miss Universo México, me encantó, me dio tanta ternura, me gustó verla, aprovechar la oportunidad, con una carita de no puedo creer lo que estoy viviendo. Chicos, son historias de vida que no nos toca andar juzgando, la verdad, no nos toca. Saludos, mira, Eduardo Jaramillo, saluda Philippines, saludos from Latin America to Philippines. Seven Soto dice que gane Copán, la más bella. Es que hay belleza en estas chicas que quedaron, belleza hay. Aptitudes hay que pulir de aquí a noviembre. Luego por acá Arturo Guillén, ¡Tramoya! Ups, me adelanté. Ya que suban a las 3 gordis y ahí salga la elegida. Y listo, pues 4. No nos vayan a salir con que van a ser top 2, en donde empate otra y sean 3. Y luego ya van a mencionar a la ganadora y resulta que son 2. Entonces top 2, desempate. Y a las 10 de la mañana de mañana, por fin sepamos quién se desmayó. Digo, quién ganó. Qué cosa, chicos. Qué barbaridad. Dice por acá Einer Guevara, veo a la Miss Perú, es súper linda y le están dando un estilismo. ¿Ustedes creen que Jessica Newton va a mandar a la candidata así como que llegó de vacaciones? No. Van a ver, la chica tiene material para pulir. Es una chica que con ciertos detalles bien ajustados va a llegar a callar bocas. Eso sospecho. Que sea realidad, espero que sí. AM Garza RN. Ay, qué horror el exceso de anuncios que ha tenido esta transmisión. Qué decepcionante viniendo de un hondureño. Pues es que ya no es tanto de nacionalismo, es como de la televisora, chicos. Ya es como la televisora que dices, ay, bueno, voy a dar un trago al agua, chicos. Ya mi estómago vacío, no cintura de avispa, solo el estómago vacío. En algo ayuda. En algo ayuda un poco de agua. Hola, Cuquita, Miss Universo Argentina está saliendo ganador en los tops de misólogos. ¿Qué opinas? Que tienen toda la razón. Y qué bueno que lo están haciendo. Me gusta mucho. Vi ayer que estaba en algunos tops ella y en otros Venezuela. Y son candidatas fuertes. Propuestas distintas. Ninguna es mejor que la otra, pero elegirán a una. Y bueno, el agarrón entre fanáticos es inevitable. Inevitable. Por acá comenta Adán Álvarez. Hola, Cuquita, saludos desde Tangamandapio. Soy tangamandapiano. Yo no sabía cómo. ¿No será tangamandapiense? Tangamangapense. Yo creo que más bien es tangamangandapiense. Ay, son mexicanos. Basta. Así es. Oigan, está muy duro. Si eres de ahí realmente, oye. Don Jaimito el Cartero puso en el mapa del mundo, es de Michoacán, ¿verdad? Tangamandapi. Así es. Eduardo Jaramillo, Cuquita, ya se me borró la línea. ¿Por qué creo que esto me estoy muy mueve? Porque la mía también anda. Más desubicada que el equilibrio emocional de mucha gente que quiera.
Por acá dice que quiero terapiar. No terminé la frase. Elena Salinas, mañana es la imposición de banda de Miss Universo Ecuador. Sí, chicos, no les prometo transmitirla ni nada, mejor opinaremos el sábado al respecto, porque sí ocupo de pronto descansar, pero de todo, de todo, de todo, de todo, así, ni quiero salir de la casa, quiero estar tirada en la cama a gusto, necesito ver una buena serie, una película, nada. Hoy, desde tempranito en la mañana, eh, asuntos legales y que esto y que el otro, que vendría que tratar contratos, ya ven que pues, se dedican unas cosas para comer como Dios manda, y luego ya, pues, media tarde, dejar lo que estabas haciendo, porque pues había que transmitir este certamen, y entonces de pronto a veces digo, ay, ¿no será que lo que tanto me gustaba y era mi entretenimiento ahora se me convirtió en otro trabajo? Pero lo hago con mucho gusto y con mucho amor. Entonces, el sábado agarraremos toda la tarde también de estar en vivos. Cookie, soy de Honduras y estamos hartos de tanto anuncio. Ay, sí, yo creo que hasta los filipinos que nos están saludando también. Cuca, tu top 3 de los mejores concursos producidos en Latinoamérica. Venezuela, me gusta. Venezuela me causa mucha expectación, hasta cuando lo hacían en el estudio 1 y todo, me encanta. Me encanta. Yo soy fan de Miss Venezuela. No me importa que luego me digan, ¿por qué apoyas tanto a Venezuela? No, porque a mí me gusta Venezuela. No el año pasado, nada de lo que se hizo por Miss Universe México me encantó. Yo espero que sacaron la espinita este año. Y George Figueroa dijo, la preliminar, que está todo el mundo atacado, es que porque por la que la grabaron, quieren que haya una preliminar donde les podamos ver, lucirse una superproducción. Y la final, yo espero que nos sorprendan con algo muy bueno. El de Lupita, también tengo ganas de que salga muy bueno. Ha batallado, no crean que no lo ha hecho porque no quiere. Ha sido porque es bien difícil sacar un evento bien producido. Y pues ella tanto produjo bien las cosas, Televisa, y luego ella, con la gente que la apoyó, que pues no quiere salir ahora con una cosa mal hecha. Sí, no es que no quiera, no se ha podido, pero me encantará que haga algo lindo. Y ¿cuál me gustó? No me encantó el de Perú, no me encantó, la verdad, no me encantó. De pronto Puerto Rico hace cosas lindas, cumplidoras, que está bien, y las reinas que elige me encantan. Brasil no estuvo bien en el Gran, no sé, hay que ver. Argentina tampoco ha hecho producciones tan espectaculares, pero se hace lo que se puede, con lo que se tiene. ¿Quién más? Bolivia hizo algo bien. Es que Promociones Gloria hace las cosas a buen nivel. No espectacular como Miss Cosmo, como otros Miss Universos que ha habido, como de pronto hasta el Charm, de pronto ha habido como el de Nahuatl, pero Promociones Gloria creo que hace cosas cada año mejor, cumpliendo muy bien. Miren, ¿qué está pasando ahí? Pasó la señora saliendo del baño. ¿Qué es esto? A ver, vamos a ponerlo, acuérdense. La dinámica es poner primero el video para que no se me olvide. Creo que ahí vienen los conductores. Ahora vamos a poner el audio. Ay, la canción. Ay, un musical con violín, chicos. ¿Se acuerdan que había un violín que yo les dije cuando se hacía el tiririririri, así como la tensión? Les dije, ¿está cansado ese violín? Pues sí, era en vivo. Bueno, chicos, pues no, vamos a quitarlo. Ahorita lo ponemos por la imagen, para no despertar sospechas, sospechosismo. Por acá nos dice Tony Carmona, siempre agradecidos con tu esfuerzo y dedicación a tu bonito programa, por eso nos encanta y yo les adoro, les quiero y por eso estoy aquí también con muchísimo gusto. Y Belice, por ahí alguien me pasó una foto, me dijeron, mírala Miss Belice, qué linda. Y yo dije, ya la eligieron. Me voy a poner ya a investigar quiénes han elegido y quiénes no. Porque luego llega mucha información tergiversada, mucha información que no es cierta. Entonces, pues tenemos que estar como atentos a qué es verdad y qué no. Cookies, cuéntanos tu favorita del top 4 de estas niñas. ¿Cuál es mi favorita? Creo que me voy por Tegucigalpa. Creo que me inclino por Tegucigalpa. ¡Ey, no! Todavía más, espera, dice Semen Soto, que no se vayan. Siempre agradecidos, muchas gracias. Por acá dice Tony Carmona, Miss Venezuela, Miss Francia y Miss Rusia. Sí, puede ser que sí, van a ser que un final walk. A ver, no pongo la música porque pues la música, ¿no?
A ver. Miss Francia sí, pero el último que vi, me encantó lo que vi, pero fue un musical, chicos. Era musical tras musical, tras musical, tras musical. El Cosmo pinta para que vaya a estar este año divino también. Y desde ahorita le voy a Grecia. Desde ahorita le voy a Grecia, que hemos mantenido mucho contacto. Me encanta cada vez que la voy evolucionando. Se vino a preparar a este lado del mundo. Estuvo preparándose muy, muy bien con personas que preparan en Puerto Rico. Se la pasó ahí varias semanas y estuvo con Steven Bonilla. Estuvo también con otras personas ahí que estuvieron, con Jonah Licea, estuvo también, ¿con quién más? Sí supe que estuvo con varias personas que preparan reinas para apoyarse. La chica, Grecia quiere corona de Miss Cosmo. Entonces, están diciendo que también están preparando muy fuerte el espectáculo final. Pues aquí las estamos viendo en su final walk. Yo creo que de aquí ya van a coronar. No creo que les hagan otra pregunta o quién sabe. Pues mire, ya van 4 horas 44 de transmisión, van a hacer 4, por lo tanto yo creo que en los próximos 15 minutos ya van a coronar nada más. Porque supongo que el canal tendrá programación distinta a las 11 de la noche. Va a haber un noticiero, el típico noticiero de todas las televisoras casi de la medianoche. Yo quiero suponer que empezará a las 11 de la noche, que ya faltan 15 minutos. Ahí están las chicas. Manuel Santana nos dice que ya acaba el concurso porque mi cita en el IMSS es a las 6 de la mañana. Vas a llegar patinando, apenas a la hora. Frankie Monroy. Frankie, querido, ¿cómo estás? Muy buena noche. Dice, fue participante de Miss Latino Universo, Miss Cosmo Honduras y Miss Grand International Honduras clasificada. ¿Quién? 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 A ver, comenten. Cookies, algún día te conoceré y nos tomaremos una fotografía. Sí lo haremos, Ricardo Alvarenga. Vas a ver, claro que sí. Dice por acá, Sally Cookies, ojito con la cubana. Yo les digo que se puede preparar muy bien. Va a dejarlos secas todas, porte y vestuarios imponentes, ya lo verán. Solamente, como les comenté, mira qué guapa la chica. Aguas, chicos, es que no está nada seguro, pero quiero apostar por Tegucigalpa. Igual me quedo payasa. Pero bueno, vamos a ver audio ahora. Vamos a ver audio. Momento esperado. ¡Ah, ya por fin! Aplausos, no saben por favor, cuándo. a Dubis Oviedo. Tremenda violinista, tremenda. Miren, cualquiera de las 4 la pueden preparar mejor para noviembre, pero me voy por Tegucigalpa. Y ha llegado Hay el alguito. momento más esperado de Ya ni esta las apunto. noche. Conocer quién es la ganadora del certamen de Miss Honduras Universo 2025. Estuvo más largo que el Miss Universe Latina, con todas las temporadas, con todos los capítulos. Miren, es linda esta chica, pero no me acaba de... Ella podría hacer algo, hay que hacerle ortodoncia rápida. Ella me gusta, a ella me encantaría verle en Miss Universo, con la banda de Honduras. Sí me gustaría. Tegucigalpa me gusta. Aprovechamos para agradecer. Pero cualquiera de las 4, si la acaban de pulir bien, cualquiera puede funcionar. Hacer posible esta transmisión hasta los hogares hondureños. Ha sido un fuerte esfuerzo de todos para poder desarrollar esta transmisión de a la chica de Copán la siento como que se pierde en grupo. Es bonita, pero siento que entre la 100 de Miss Universo va a pasar desapercibida. Es mi apreciación. El señor alcalde Roberto Contreras también. Creo que puede hacer muy buen papel San Pedro Sula. A la organización de Miss Honduras Universo por hacer posible también la preparación de estas jóvenes. Damas y caballeros, sí, ya quieren conocerla. ¿Y eso? ¿Por qué entraron estas personas? Ay, vamos, atención, anunciando la segunda finalista. Tercer lugar. Hay 4, recuerden. La segunda finalista. Creo que es Copán. ¿O lo decís vos o lo digo yo? Damas y caballeros,
Segunda finalista, Miss Copán. Ay, la musiquita, la musiquita. Sí, Miss de nuevo, Copán, ni Ana modo. Valeria No, no lo- González se convierte en segunda finalista de este certamen. Y como primera finalista es Miss Tegucigalpa. Ay, me la dejaron de segunda finalista. A mí me parecía que era la que es. Ay, ay, ay. Me parecía que es la que es, pero bueno, Esa dos noche buenas especial, candidatas. ya que estaba dando agradecimientos nuevamente a nuestros amigos de Mr. Tux Pues que se quede San Pedro Sula, que la siento más por hacernos fuerte. presente Y también que regrese la chica de... hoy, esta noche, a hacerla más elegante. Recibimos también a el la otro. Miss Universo. Miren, un retoquito en la También nariz a la Miss chica de Honduras blanco. saliente Stephanie Cam, que despedimos con mucho cariño. Y Ay, entonces, ay, qué hermosa, qué Damas y bárbara. caballeros, Victoria, Victoria. la nueva Miss Son dos Honduras chicas muy bellas, ¿eh? 2025 es lo decimos los dos juntos. San Pedro. A la 1, a las 2 y a las 3. Miss Olancho. Pues miren, un retoquito en la nariz. Ahí está, conozcan. Nuestra representante Tiene buena de la oratoria, hay que belleza pulirle nacional, proyección. Sí es muy bella. Miss Olancho. Ese vestido que lo queme. se convierte en la nueva Miss Honduras Universe y nos representará. Mucha gente en apoya a esta chica, ¿eh? Mucha gente apoya a esta candidata. Y es bella. Y Hay que recibe la corregirle corona los, en este momento los incisivos histórico centrales. Aquí de está de parte acá. de la Miss Universe actual. Es muy bella. Y la Victoria naricita sí me gustaría Gaer. respingadita. Sí Y conózcola. Ella es Mayra Alejandra Fuentes. Osmel. Sierra, Miss Bueno, no, Olancho. es que luego de repente exagero el Esta mes. noche y a partir de hoy, porque Tienen una reina bella. representará a Les dije Honduras las cuatro son en la muy belleza. bellas. Las cuatro son muy bellas. Yo le iba a Tegucigalpa, que me parecía algo, me hizo un clic muy lindo esa niña. Pero Alejandra Fuentes Sierra de Olancho es la nueva Miss Universo Honduras 2025. Bella sí es, estatura, se ve que tiene muy buena estatura, tiene muy bonito cuerpo. Me encantaría que se haga una ligera levantamiento de nariz, que se le pongan, hay tratamiento para que los dientes le queden menos salidos, menos hacia afuera. Y son detalles, chicos, en los detalles está, pues, mejorar a una candidata. Así es de que, ¿qué opinan ustedes, chicos? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esto? Nos quedan 10 minutos de en vivo. ¡Tramoya! Por allá nos están diciendo. Tramoya en el Miss Universe Honduras. No creo. Tienen una buena candidata. Hay que pulir los detalles. Yo haría eso. Yo lo haría. Y si le dan en la nariz, le dará un tipo a Amelia Vega. Sí, pero bien. Oigan, desde 2003 ahorita ya no surge otra Amelia Vega. Así que Lalo Banda estaría muy, muy bien. Einer Guevara, Olancho me pareció muy bien. Tú le ibas a ella desde el principio, ¿verdad? O a San Pedro Sula, ya no me acuerdo. Einer, pero tenía muy buenas. El top 4 me gustó mucho. Y como quedaron, me encantó. Yo digo, insisto, a mí Tegucigalpa se me hacía que ya estaba lista para ir al Miss Universo. Pero faltan 4 meses. Faltan 4 meses. No entendí el niño en el escenario, ni yo tampoco. Acá en México hay una calle en la Ciudad de México que se llama Niño Perdido, llámanos que sea la calle, que anda por ahí, el niño perdido, pero no andaba agarrado de la mano de otras chicas que tampoco entendí que hacían ahí. ¡Jesucristo! El de las paperas, rompecatres, 4 canos, dice, está bella. Einer Guevara, no Tegucigalpa y Olancho y Copán, no a Tegucigalpa, Olancho y Copán, no le gusta. Secas, dice Jan Uranga. AM Gars RN dice, buena pasarela y oratoria, tiene espacio para mejorar. Sí, yo también creo. Esperemos lo mejor. Tienen buena candidata en Honduras. Si la tienen, hay que cuidar 2, 3 detallitos y listo. Denis Rivas dice, Cookie habla inglés, solo le dan retoque. Sí, sí nos dimos cuenta. Ella platicó que de hecho habla el inglés muy bien. Véanla, es muy guapa. Pero vean la nariz, vean los dientes, no miento. Hay que cambiarle la sonrisa, no hay que pelar tanto la mazorca cuando no luce del todo bien, diré a mi madre y lo replico yo.
La nariz, sí, hay que respingarla, chicos. No me salgan. Ni es cantante, ni es hija de Cher, ni nada. Entonces, sí habría que. Ay, hermosa, besos. Y sí, la verdad, chicos, ya están poniendo imágenes de archivo de hace rato. Entonces, antes de despedirnos, les comento que sí ocupa esos retoquitos y la queremos ver como máxima, hablar con ella de actitud, de proyección, son detalles a pulir. Tienen una gran candidata, me gusta. ¡Chao! Nos dice por acá Jen Uranga. ¡Chao, chicos! Yo apoyaba a Tegucigalpa de número 1 y Olancho número 2 y 3 era Copán, pero bueno, bien. Y a capela la mazorca y se ríe, pues sí, la mazorca del elote. Qué necesidad de estar pelando mucho el diente cuando no es algo que estoy pensando, si hay opciones, nada de carillas, nada, no se trata de proyectar más, se trata de algo se puede hacer, porque falta realmente poco tiempo, y si hay tratamientos de ortodoncia un poquito rápidos, pero tienen que hacerse con mucha precisión, porque puedes lastimar el tejido. Ya me voy a poner a dar clases de odontología, pero sí puedes provocar luego problemas periodontales que no hay que provocar. Era San Pedro, dice Ariel por acá. Chicos, un placer muy grande haber estado aquí con ustedes y sobre todo que ustedes me den el honor de estarme acompañando durante casi 5 horas de transmisión. Como siempre, un gusto, chicos. Felicidades a todos los hermanos de Honduras. Tienen una candidata muy linda que hay que pulir detallitos leves. Tiene mucho poder la chica y si hacen las cosas correctamente para que ella vaya a resaltar y a sobresalir al Miss Universo en Tailandia, podríamos estar contando con una clasificación, al menos de la primer corte, por parte de su país. Ojalá, depende mucho del trabajo de la organización. Durante julio, aunque estamos a mediados, cuentan 2 semanas, agosto, 6 semanas, septiembre, 10 semanas, octubre, 14 semanas. Hay tiempo. En 14 semanas se pueden hacer muchas cosas. Como siempre, un gusto que estén por acá. Muchos besitos, mi queridísimo Edison Jaramillo Alonso. Cookies, descansa, te lo mereces. Mañana voy a la imposición de bandas. Por ahí toma fotografías y videitos, Edison, porque el sábado va a tener que ser el en vivo, no va a ser el domingo. Va a ser el sábado, donde vamos a hablar de muchos temas, entre ellos de Miss Universo Ecuador. Va a ser el sábado a las tal vez 3 de la tarde hora del centro de México, 4 de ustedes, para luego ligarnos con el Miss Universo Guatemala, para poder tener 3 horas a gusto para platicar y luego 10 horas del certamen de Guatemala, a ver cuánto dura, pero te encargo esas tomas para que me las mandes mañana mismo a la hora que llegues para poderlas trabajar y ponérselas aquí el sabadito. Estaría increíble. Así que, chicos, les quiero mucho. El sábado es tu cumpleaños, ¿es la fiesta? Es la fiesta, no me digas, Edison Jaramillo. Es que el domingo no puedo. No puedo hacer en vivo porque me salió un viaje de último momento. Entonces, ¡ay, qué barbaridad! Mañana es viernes, ya es que se nos junta el tiempo, chicos. O a menos de que hagamos todo ese análisis hasta el miércoles de la próxima semana. Ya nos pondremos de acuerdo, chicos. Descansen, sean felices. Como ven, estamos coordinando muchas cosas. Mañana platicamos, el sábado te felicito y el sábado vas a pasar una fiesta muy linda. Pero entonces ya veremos cómo lo hacemos porque ¿qué va a pasar? Ya tendré que organizar mañana todo el itinerario. Chicos, les quiero mucho, les mando muchos besos. Felicidades a Honduras por su reino universal y bueno, estaremos a la expectativa de todo lo que haga ella. El sábado nos vemos, chicos, con el Miss Universo Guatemala. Y así nos vamos, lo que se vaya acumulando. Les mando muchos besitos, que tengan una excelente noche y como siempre les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Buena noche, bendiciones. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.